mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos va. Pero vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos.
fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, nada dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, nada dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el
ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, que todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero.
estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad lo vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad lo vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero.
Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias a mi compañera Mariana Trejo en controles. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Servidor y amigo, Arturo Baeza Rosete, desde el gran Estadio Delicias. Hoy, el quinto juego de la serie final del Campeonato Estatal de Béisbol en esta temporada 2018, don Roberto Cadena Velázquez. Los saludamos con mucho gusto. Esta serie que está empatada a 2 juegos por bando. www.sigma Delicias, a quien nos acompaña en internet, muchas gracias. A quienes también tienen la oportunidad de vernos por YouTube, agradecimiento infinito desde la cabina de transmisión. El día de hoy, partido importantísimo para los dos equipos. Algodoneros ha venido de atrás en 2 extraordinarios juegos, jueves y viernes. Hoy seguramente no será la excepción. Agradecerle por supuesto la confianza a Romántica 102.fm para ser la voz del campeonato estatal y la voz del equipo Algodoneros en esta frecuencia, por supuesto. Hoy, bueno, pues ya están los umpires en el terreno de juego, ya están también los que forman parte del cuerpo técnico de los respectivos equipos. Agradecerle a mi esposa por su cuidado desde ayer por la noche. Amanecí pues malón, incómodo en la cuestión de la garganta, por lo mismo tuvimos que descansar en la emisión vespertina de Pasión Deportiva. Era imposible realmente poder tener pues no sé, la manera como desarrollamos sobre todo nuestro trabajo, ¿no? Ser no sé, con la facilidad del elemento de palabra. Agradezco a mi señor padre, el doctor Arturo Baeza Cisneros, que vive en punto de la 1 de la tarde. Me puso a punto también para estar listos en este juego. Señor Juan Palafox Márquez, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Pues muy bien, muy buenas tardes. Pues un saludo a toda la gente que nos escucha en toda la región de la tercera zona, en todo el estado, nacional e internacionalmente vía internet. Pues ya estamos aquí instalados en la cabina Romántica 102.1 FM, donde ya estamos listos para, antes del inicio del quinto partido importantísimo. El que gane hoy tomará ventaja aquí de la serie final. Así ya está el cuerpo técnico de ambos equipos reunidos con los umpires en cuanto a las reglas del terreno, que ya se las deben de saber, pero pues recordar algo ahí para que todo esté bien. Así es que ahí está listo ya, ahí está ya reunidos ya en los últimos toques ya para dar inicio a este partido, que como les decíamos va a ser un duelo, Arturo, entre el clasificado del equipo de los Algodoneros de Delicias, Jesús Manuel Carlos, contra el pitcher de los Manzaneros de Cuauhtémoc, Rogelio Gándara. Así es que se espera un buen juego. ¿Tienes el micrófono prendido? Porque se me hace que se está metiendo otra frecuencia. ¿La tenías prendida? ¿La tenías prendida? A ver ahí. ¿Pero lo tenías prendido o lo tenías apagado? Porque se está metiendo otra transmisión de béisbol. No, aquí estamos. Entonces se está metiendo otra frecuencia, hay que buscar otra, por favor. A3. El A3, por favor. El A3. Muy bien. Muchas gracias. Ahorita vamos al terreno de juego con Ramón Gallegos Pompín. Vamos a darle a conocer la alineación que presenta Manzaneros de Cuauhtémoc. Primero en el orden, jardinero central, Octavio Toronjo Armendáriz. El segundo, en el derecho, César Orduño. En el tercero, jardinero izquierdo, Rogelio Rivera. El cuarto, el tercera base, Alejandro Flores. El quinto, primera base, Javier Hernández. El sexto, bateador designado, Alejandro Corral. El séptimo, el receptor, Víctor Hugo Chávez. El octavo, el campo corto, Juan Manuel Mainavectia. El noveno, el segunda base, Luis Ángel Nevares. La responsabilidad para Rogelio Gándara el día de hoy. A continuación la novena que presenta Francisco Arturo Zurdo Mundo. Primero en el orden, jardinero central, Omar Jaramillo. El segundo, bateador designado, Iván Gándara. El tercero, jardinero izquierdo, Miguel Ángel Holguín. El cuarto, el primera base, Luis Eduardo García. El quinto, tercera base, Carlos Rubio. El sexto, jardinero derecho, Ildefonso Amaya. El séptimo, el receptor, Alexis Sáenz. El octavo, el segunda base, Jesús Gallegos. Y el noveno, el campo corto, Eric Zagarnaga. Hoy la responsabilidad, como se lo dimos a conocer ayer después de la entrevista de Francisco Arturo Zurdo Mundo, y hoy por la mañana en Pasión Deportiva, que no sería Isaías Ornelas, sino Jesús Manuel Carlos, y es exactamente el que está en la loma de los disparos. Aprovecho para saludar en el terreno del juego
a Ramón Gallegos. Pompín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arturo Baeza Rosete. Buenas tardes al señor Juanito Palafox, a Edson, a Vicente, a todos los que están en cabina. Ahí, en lo que es en el puro centro del gran Estadio Delicias, en la cabina elegante de Pasión Deportiva, con el gusto de siempre, su servidor amigo Ramón Gallegos, desde el terreno de juego, en el lugar del equipo de Cuauhtémoc. Por cierto, una plática alrededor de 20 minutos con Francisco Madero, coach de picheo del equipo de Cuauhtémoc. Durante el partido le daremos a conocer qué fue el tema. Temas interesantes, Juanito, que, bueno, con usted, con toda la experiencia que tiene, pues esperemos compartir ello. Y sí, como lo mencionabas, por al final de cuentas recula el señor Francisco Arturo Mundo. Pues sí, al final de cuentas no sé si sea inseguridad de él o qué habrá pasado, pero nos había mencionado que Isaías Ornelas, en la entrevista que le estábamos haciendo en ese momento, mientras que Hugo Barrón le decía a Jesús Carlos, listo para mañana, ¿será tu día? Bueno, creo que pues la afición se merece un respeto, porque a lo mejor el cuerpo técnico no tiene una decisión muy hecha. O no sé si decida Hugo Barrón sobre el zurdo Mundo, pues llama la atención esto. Al final de cuentas, Jesús Manuel Carlos será el pitcher para este encuentro. No sé si lo consultó mucho con su almohada el zurdo Mundo. Excelente, Jesús Manuel Carlos. 2 victorias, 1 derrota este año, 38 entradas lanzadas, 37 imparables ha recibido, 23 carreras, 21 limpias, ha ponchado 36 bateadores, ha dado 29 pasaportes, 4 golpes, 3 wild, no ha recibido cuadrangular, una efectividad de 4.97 para el derecho, que está en el centro del diamante, clasificado con el número 43 en su espalda. Hoy, algodoneros con su elegante camisola en color naranja, bella, y también la pantalonera en color gris, y el equipo de los Manzaneros con su camisola y pantalonera en color gris. Esto está a punto de comenzar. Se va a lanzar el pitcher de play ball. Lanzamiento bajito, Jesús Manuel Carlos enfrentando a Octavio el Toronjo Armendáriz. El Toronjo que ha conectado 4 imparables, 3 sencillos y un doblete en esta serie final. 222 milésimas de bateo y en el año para 366. Lanzamiento, se pone en cuenta Jesús Manuel Carlos. Una bola con un strike. El día de hoy, 5º juego, serie empatada a 2 por equipo. El día de hoy, el que gane estaría dando un paso muy importante. Algodoneros ha venido de atrás con mucha personalidad en 2 excelentes compromisos. Swing, strike el segundo aquí para Octavio el Toronjo Armendáriz, una bola, 2 strike. Bueno, pues un saludo nuevamente a mi esposa y a mi señor padre. Me parece que vamos carburando poco a poco en cuanto a la voz. La vamos a ir administrando porque hoy por la mañana, al término de Pasión Deportiva, era imposible 2, 3 palabras consecutivas. Así que nos pusimos a punto y aquí estamos, una bola, 2 strike, lanzamiento bajito. 2 bolas con 2 strike. Me dice Tito Nájera, me lo topé, está con el micrófono. Me dice, oye, ese video que me pasó también Jesús Gallegos del doble play en el tercer juego, emocionante. Me dice, no hombre, qué padre, sobre todo la manera como lo disfrutaste. Le dije, bueno, pues es parte también del trabajo, me dijo. Y ayer con el de Miguel Ángel Holguín terminaste out. Le dije, no, terminé out porque son esos momentos especiales. 12 entradas, Miguel Ángel Holguín enfrentando a su ex equipo, ni en guión de película de Hollywood, así de fácil, 2 bolas, 2 strike, derecho con derecho, viene Jesús Manuel Carlos, lanzamiento, esquina de afuera, no le gusta el umpire, 3-2, hoy el patronato de béisbol toma la decisión de dar los boletos generales 2-1, es el último compromiso de algodoneros aquí en casa, en el gran Estadio Delicias. 2-1 hasta las 6:30 de la tarde para toda la afición, para este 5º compromiso. Una línea entre tercer y short, imparable rumbo al jardín izquierdo. Así que en cuenta máxima aquí sacuden a Jesús Manuel Carlos, conectando ya su 5º imparable en lo que va de la serie, Octavio el Toronjo Armendáriz. Sí, tremenda línea entre tercer y short aquí de Octavio Armendáriz. Se va de imparable hacia el jardín izquierdo, así es que ahí está iniciando el partido con hit. El primer bat del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, cuando viene a batear ahora el segundo en el orden, César Orduño, el jardín derecho. Después el tercero, Rogelio Rivera, jardín izquierdo, y si alcanza el cuarto en el orden, el antesalista Alejandro Flores. Me preguntan que quién ganó el sorteo de la competidora Ferreté el día de ayer. Fue una dama, ¿verdad? ¿De dónde? De Elizabeth Alvidres. Fue la quien ganó, fue la persona que ganó,
sigan votando. Ya comenzamos con el concurso de la competidora ferretera. Aquí va un batazo de foul, había salido disparado rumbo a la intermedia. Octavio el Tolonco Armendáriz tiene que regresar. El turno para César Orduño, 0 bolas, un strike. Pensé en determinado momento que iba a buscar el toque, como que amagó, al final sí, lo recoge y sale. Prácticamente en corrido bateado. Sí, cambiando ahora la estrategia. En los juegos anteriores, en la primera entrada estaba tocando con el segundo bat y ahora hace una jugada de hit and run. Ahora nuevamente se vuelve a cuadrar. Aquí viene el turno. Bueno, pues ha conectado 4 imparables. 4 imparables en esta serie final. Se trata de César Orduño, los cuales los 4 han sido sencillos. 286 milésimas de bateo en el año para 319. Zurdo con el número 1 en su uniforme. Encuentra una bola, un strike, se cuadra para tocar, lanzamiento pegado. Ya lo decíamos, es un partido importantísimo. Para algodoneros clave, por supuesto, ir con ventaja a Cuauhtémoc, porque Cuauhtémoc, si hoy logra sacar el duelo, pues estará acobijado ante su afición. Entonces creo que el trabajo ha sido bueno del equipo algodoneros, viniendo de atrás en 2 sensacionales encuentros aquí en casa. Va la revirada tranquila rumbo a primera y veremos sobre todo, ¿no?, cómo maneja el bullpen, tanto el zurdo Mundo como Humberto Rojas. Se acaban las posibilidades después del trabajo de José Ángel Hernández, del mismo Alejandro Félix, que a veces lo utilizaban como relevo. Hoy le quedan algunas opciones a los 2 managers de estos equipos que están hasta el momento con los pronósticos que de un principio se trazaron. Una final pareja. Tercer lanzamiento malo, se molesta a la distancia Jesús Manuel Carlos. Parecía bueno el lanzamiento, Juanito. Sí. El umpire de home, Paco Farías. Francisco Farías. Así que el umpire de home es Paco Farías. 3 bolas con un strike. Aquí la cuenta favorable para el bateador en turno, César Orduño. Ha conectado 54 imparables en lo que va del año, abriendo por primero Octavio el Tolonco Armendáriz, se cuadra para tocar. Aquí viene el lanzamiento, rompe el toque, hay un rodado rumbo al short, la toma el short, ya va el tiro rumbo a primera, out, de encorrido bateado, por eso ya fue complicado para Eric Zagarnaga, que tuvo que echar un paso hacia atrás en las paradas cortas para quedarse con el esférica en un bote alto a la altura del pecho. Ya no quiso, pues no sé, precipitar el tiro rumbo a la intermedia, porque estaba llegando ya prácticamente Octavio el Tolonco Armendáriz. Decide jugar a lo seguro, Juanito, por la vía 6-3, cayó el primero. Sí, es que era un hit and run natural, estaba con 3 bolas y un strike, así es que tenía que venir por ahí Jesús Manuel Carlos, y si no venía por ahí, pues era base por bola, así es que eso evitó que hicieran el doble play. Ya salió antes Octavio Armendáriz, llegó a la segunda, así es que decide bien ahí Eric Zagarnaga sacar out en primera, así es que vía 6-3 cayó aquí César Orduño, pero avanzó, que era lo que quería él tocar para avanzar, pues avanzó con ese rolling. Ahora viene el turno para el también zurdo Rogelio Rivera, tercer orden, jardinero izquierdo, lanzamiento esquina de afuera. Unos umpires abren la zona, otros la cierran. Aquí molesto nuevamente Jesús Manuel Carlos, parecía morder la esquina de afuera, pero Paco Farías dice que no. Rogelio Rivera, tercer orden, jardinero izquierdo, número 19 en su uniforme, ha conectado 5 imparables en esta final, 313 milésimas de bateo, y en la temporada 371. Una bola, 0 strike. Agradecerle nuevamente a mi compañera Mariana Trejo en controles, la figura del señor Juan Palafox Márquez, Ramón Gallego Rayos en el terreno de juego, el ingeniero Edson Meléndez en YouTube. Hoy estamos solamente por YouTube. Y mi buen amigo Vicente Rodríguez, también de la competidora ferretera, en el sorteo al 639-119-0100. Segundo lanzamiento malo para Rogelio Rivera. Estará esperando turno el tercero en el orden, Alejandro Flores. Listo, Jesús Manuel Carlos hoy recibe la oportunidad en este juego, en este duelo tan importante para el equipo de la tercera zona. 2-0. De costado, lanzamiento rumbo al plato, rodado de foul por el cajón de primera. Recordar que Jesús Manuel Carlos fue dado de baja y dieron de alta Isaac Castro. Isaac Castro entró, pues es una irregularidad después de ese gran trabajo que hizo ante el equipo de los Rojos de Jiménez, donde en 8 entradas solamente recibe un imparable, pero las cosas fue muy intermitente, no le salían el de Mazatlán, Sinaloa,
Y por lo mismo, conforme va avanzando las semanas y ya en postemporada, echa en mano del clasificado Jesús Manuel Carlos. Los clasificados tienen que marcar diferencia. Claro, así es. Y aquí está, pues aquí está la gran oportunidad que estaba esperando Jesús Manuel Carlos. Un juego tan importante, empatado a 2 victorias por cada equipo, el quinto para tomar ventaja. Así es que aquí está la gran oportunidad para este lanzador. Y ahorita con 2 y nada parecía que Rogelio Rivera está esperando una recta, le vino con curva, Arturo, tal y como debe ser. No debe estar la primera desocupada, una recta. Rogelio Rivera es un gran bateador, así es que pichándole con cuidado. Lanzamiento, da un batazo corto, el jardín derecho, va el segunda base, va a ser el derecho, toma la pelota y Ildefonso Amaya rápido, se desprende la esférica, va el tiro rumbo a las paradas cortas, bien, ahí está Eric Zagarnaga, enseñando el brazalete, Ildefonso Amaya, dicen cuidado porque por este lado hace aire, así que dominan con elevado rumbo al jardín derecho, Rogelio Rivera cayó el segundo y se quedó estacionado en el intermedio, Octavio el Tolonjo Armendáriz. Sí, cuando viene a meter aquí el cuarto en el orden, el tercera base Alejandro Flores ya con 2 outs, así es que amagó únicamente ahí Octavio Armendáriz, estábamos seguros que no iba a ir hacia tercera, así es que ahí está ya. Me llamó mucho la atención porque fue un elevado a los terrenos del jardín derecho, hizo un esfuerzo mayúsculo también en segunda base, claro. Jesús Gallegos, en ese momento me parece que Poncho pudo porque era difícil al alcance el segunda base, pero bueno, se aplaude también el esfuerzo de Jesús Gallegos. Sí, es que esos batazos que salen así, tanto el segundo como el short, siempre tienen que ir por ahí, Arturo. Ya si el que viene de frente les grita, tienen que quitarse. Aquí viene, lanzamiento bajito, cruzó el bat, dicen que no. En primera está Sócrates Marín con el puro parado de Sócrates Marín. Una bola, 0 strike, 2 out. Alejandro Flores, cuarto en el orden, tercera base con el número 5 en su uniforme. Hay 2 out. En esta parte alta de la primera entrada, Gorditas Lili, toda una tradición desde 1998 y carnitas y charrones de anda. Le atiende Meme de Anda y Familia, Río Conchos y Quinta Poniente en Delicias. Viene el pitcher, lanzamiento, swing, strike el primero. Le emparejan la cuenta, una bola, un strike, Alejandro Flores, que es uno de los pocos jugadores en esta final que ha conectado al menos un imparable en cada uno de los juegos. Lleva hasta el momento 6 en esta final. 375 milésimas y en el año 376 se balancea el pitcher, lanzamiento, conectando de foul a la banda contraria por encima del estadio, a la altura de la caseta del equipo algodoneros, y ya lo tienen con una bola, 2 strike, 2 out. Alejandro Flores, 2 imparables el primer juego, 1 el segundo, 1 el tercero y 2 el de ayer. Se fue de 5-2 con par de sencillos. Para quien cubre la esquina caliente, la tercera base, la defensiva, Alejandro Flores. Listo el pitcher, lanzamiento, un rodado rumbo a la tercera. No puede quedarse el short ni la tercera base, Carlos Rubio. La pelota se interna rumbo al jardín izquierdo y doblando fácilmente de tercera rumbo a home. Octavio el Toronjo Armendáriz anotó la primera. Parecía un rodado cómodo de botes a media altura. Fue el tercera base, le mete el guante, nada, le mete también al lado derecho Eric Zagarnaga, tampoco. Cayó la primera carrera. Sí, se me hizo raro, parecía que era un rolling que le podía llegar ahí Carlos Rubio, al final de cuentas no sé qué pasaría. Y la bola se va de hit tranquilamente, por eso anota fácilmente Octavio Armendáriz desde segunda la carrera de la quiniela, así es que aquí anotando y poniéndose arriba Cuauhtémoc, que igual que el día de ayer, 1 carrera a 0. La cuarta carrera producida para Alejandro Flores. Llega a 4 ya. Ahora viene el turno para el primera base, Javier Hernández. Bateador derecho con el número 55 en espalda, quinto en el orden. En primera Alejandro Flores, timbra. La primera el equipo Manzanero de Cuauhtémoc. Derecho contra derecho. Viene el lanzamiento rumbo al plato, swing. Strike ya el segundo para el Piolín Hernández. El Piolín también ha conectado al menos un imparable en cada uno de los juegos. 2 en el primero, 1 en el segundo, 1 en el tercero y 1 ayer que se fue de 3-1 con sencillo y una carrera anotada. Así que lleva hasta el momento 5 imparables, 417 milésimas de bateo y en el año 396. 0 bolas, 2 strike, 2 out, ventaja para el pitcher que se balancea, lanzamiento bajito de piconazo, bien trabajado en la receptoría Alexis, que se pierde un poco, se tiene que quitar la careta, solamente rodeó a la esférica, ahí estuvo cerca en los dominios del receptor, no pasa nada. En primera sigue Alejandro Flores. 639-471-91-24. La vía de acceso para sus mensajes que recibimos con mucho gusto.
Estamos por la frecuencia de Romántica 102.1 FM. Desde Ciudad Elisa, Chihuahua. Una bola, 2 strike. Lanzamiento. Golpe. Válgame. Va a haber golpe aquí para Javier Hernández. Sí, un picheo bastante duro. Aquí lo tenía ya con 2 strikes, Arturo. Lo golpea ahí doliéndose mucho. Aquí Javier Hernández. No vemos bien, como que fue en la mano, en la muñeca. Ahí de esos pelotazos son muy peligrosos. Hay veces que hasta fractura tienen. Recordar que en Grandes Ligas el novato sensación Aaron Judge de los Yankees duró como 2 meses por un pelotazo que le dieron ahí en la muñeca, que hasta fractura fue, y esos pelotazos, mira cómo está ahí doliéndose de la mano derecha, es donde lo golpeó. Bueno, ahí está la asistencia precisamente para Javier el Piolín Hernández. El sello característico y particular de Jesús Manuel Carlos del descontrol. Sí, aquí tiene hombres en segunda y en primera, y vendrá Alejandro Corral con el número 28 en su espalda, sexto en el orden, bateador designado. Auto Cristal del Lux en Delicias, avenida Cuarta Poniente, número 116, 472 7677. La red más grande de cambio de cristales para tu vehículo. Agua Electropura Delicias, surtimos a domicilio, barrotes, empresas maquiladoras, 474-2332, la mejor agua del estado. Y para el triunfo, qué rico pan en Delicias, avenida del Parque Poniente, sí, el número 13 en el centro, 474-1047, qué rico pan en Delicias para el triunfo. Sigue la asistencia, quiere decir que no es fácil solucionar lo sucedido con Javier el Piolín Hernández, que sigue prácticamente con su rodilla izquierda en el terreno de juego, y está pues con Humberto Rojas y la asistencia. Exactamente, qué partido vivimos el día de ayer. En 12 entradas Algodoneros logra dejar tendido en el terreno de juego el equipo de Cuauhtémoc con el cuadrangular con hombre a bordo de Raúl Ruiz, 4 carreras por 2. Bueno, ya recuperado, moviendo un poco por ahí su mano derecha, Javier el Piolín Hernández va rumbo a la primera, va aquí caminando exactamente por la línea de cal de home rumbo al inicial. Vendrá el turno para Alejandro Corral, número 28 en su espalda. Y hay visita ya para el lanzador con Jesús Manuel Carlos, ya cruza ya la línea Carlos Rubio a platicar ahí con Jesús Manuel Carlos, sobre todo a tranquilizarlo, Arturo, porque se está metiendo en un problema. Ya lo tenía con 2 strikes y lo golpea, así es que hay hombres en segunda y en primera con 2 outs. Viene a batear ahora el bateador designado Alejandro Corral, que el día de ayer no tuvo participación en el partido, pero hoy aparece aquí como sexto en el orden y bateador designado. De don nada en esta final, con un ponche, y Alejandro Corral en el año bateando para 276 milésimas, ha conectado 8 imparables, tiene 6 carreras anotadas y 2 carreras producidas, 7 ponches en lo que va del año. Alejandro Corral vendrá entonces con hombres en segunda y en primera. Alejandro Flores, su tocayo, está en la intermedia, en posición de anotar, y en primera Javier Hernández con 2 outs, ganando el equipo Manzaneros 1 carrera. Claro, todavía vendrá a batear el equipo de la tercera zona. Jesús Manuel Carlos vigila a los corredores, viene el lanzamiento rumbo al plato, esquina de afuera, no. Lanzamiento bajito, termina la conferencia. Por momento plática de Carlos el Pescado Rubio, y tiene con una bola 0 strike al bateador en turno, colocado como sexto en el orden, bateador designado, bateador derecho Alejandro Corral. Listo, Jesús Manuel Carlos vigile, quien corre por segunda. Viene el lanzamiento, conectando de foul a la banda contraria, le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Un partido de extra inning, pues le tocó a usted, ¿no, Juanito? Contra los Dorados de Chihuahua. Sí. En ese 2003. Cuando fue la inauguración del estadio. 2003, exactamente. Un partido maratónico de 16 entradas. De 14. 14. Sí. Ok. Una bola, un strike. Aquí viene el lanzamiento rodado rumbo a tercera. Pero terminó haciendo un frío, pero tremendo. Ya al final, cuando iba a terminar el partido, pero ya parecía que el invierno. Pero al final de cuentas se jugaron la taza, un batazo, un cañonazo al center field con 2 outs ahí corriendo en primera Marco Antonio Patiño, y batió a Aarón Castro y le dio un bote malo allá a Eric Gardea, y la bola se internó
y tranquilamente Marco Antonio Patiño, que era muy veloz, pues corrió rapidísimo y anotó la carrera del gane. Y ahí dejamos en el terreno a los Dorados para coronarse el equipo de Algodoneros en esa serie. Una bola, 2 strike, 2 out. Así que bueno, hombres en segunda y en primera. Alejandro Flores. Ese fue el que fue en Chihuahua, sí. Ok, sí, una de 16 entradas, ¿verdad? Sí. En Chihuahua, me tocó estar en ese juego. En Chihuahua Capital fue ese. Sí, porque juego. Me acuerdo en el Manuel de la Mañana. En el Manuel de Almanza. Exactamente. Partido donde Algodoneros toma una ventaja. Loco. Y luego le da la vuelta inexplicablemente. Juanito, un juego muy extraño. Sí. Donde ya la gente de Dorado se había ido. Con esa ventaja. Acaba el tiro rumbo a segunda en asistencia de Eric Zagarnaga. Quieto, dice el umpire. 2 bolas, 2 strikes, 2 out para el bateo en turno. Recuerdo que la porra de Algodoneros le decía adiós a los aficionados, y de repente los pocos que se quedaron, esos fueron suficientes para pues despedirnos también de la misma manera, con música de viento. 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Lanzamiento, hay una línea rumbo al jardín central, la pelota pica, va a anotarse la segunda carrera para el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Anota desde la intermedia, doblando fácilmente, tercera rumbo a home, timbrando la segunda, Alejandro Flores. Con ese picheo le quita mucho a la curva, Arturo, y se los deja al centro. Es preferible que tire su rápida, ¿sí? Que tirar la curva y dejarla al centro, porque le quita mucha velocidad le quita. Y él tiene muy buena velocidad, mejor de poder a poder. Es mejor que le tire por ahí, pero duro. Hasta se acomodó aquí Alejandro Corral para conectarle ese imparable, así es que pues ahí está ya. Muchas gracias por sus mensajes. Muchas gracias por sus mensajes. ¿Qué más? Ok. Bien. Otro mensaje por ahí. Lanzamiento. ¡Swing! Strike el primero. Víctor Hugo Chávez en la caja de bateo. Séptimo en el orden. Receptor número 22 en su uniforme. Bateador derecho. Víctor Hugo Chávez. Que ha conectado hasta el momento 3 imparables en esta final. 2 sencillos y un cuadrangular, 200 milésimas de bateo y 321 en lo que va del año. Ahí va un rodado rumbo al short, de frente el short, toma la pelota, va el tiro rumbo a la intermedia. Uy, una jugada apretada al final, umpire del intermedio dice out forzado. Alejandro Corral y se va a la parte alta. Le faltó soltar un poquito más el brazo a Eric Zagarnaga. No estaba llegando a lo mejor la asistencia a tiempo, también tuvo que esperar Jesús Gallegos, pero ahí está ya el equipo de Cuauhtémoc tomando ventaja de 2 carreras. Viene a batear el equipo Algodoneros, Alcodesa, Alimentos Concentrados de Delicias.
Muchas gracias. Viene la parte baja de la primera entrada, la pizarra de la competidora ferretera ganando el equipo de los Manzanares Cuauhtémoc con 2 carreras de ventaja. Vendrá Rogelio Gándara, 8 ganados, 4 perdidos en lo que va de la temporada. Una efectividad de 5.57. Ha venido de más a menos, 4.50 de carreras limpias en la temporada regular, 7.91 previo a la final, y en esta final 8.10. Ha recibido 83 imparables, 50 carreras, 45 limpias. El que está en la loma de los disparos, lanzamiento bajito para Omar Jaramillo, el primer lanzamiento malo. Omar que ha conectado 3 imparables en esta final, 176 milésimas de bateo y 339 en lo que va del año. Viene el primer bat del equipo algodonero. Sí, batean por el equipo algodonero. Omar Jaramillo primero en el orden, jardín central el segundo, Iván Gándara el bateador designado el tercero, Miguel Ángel Holguín jardín izquierdo, y si alcanza el cuarto en el orden el inicialista Luis Eduardo García. Una bola con 0 strike aquí para el zurdo Omar Jaramillo. Rogelio Gándara, pitcher derecho de costado, ya se balancea, viene el lanzamiento, esquina de afuera, abierto el lanzamiento, 2 bolas, 0 strike. Esperando turno, bateador designado el minigato Iván Gándara. Respeta aquí la alineación que presentó el día de ayer Francisco Arturo Zurdo Mondo. Mantiene nuevamente como sexto en el orden que le da resultado Ildefonso Amaya, y como quinto a Carlos Rubio, y como tercero a Miguel Ángel Holguín, conectando de foul aquí Omar Jaramillo. 2 bolas, 1 strike para el Potrillo. Los 3 imparables que ha conectado han sido sencillos, los 3. Tiene una carrera anotada, tiene también, tiene 2 carreras anotadas, pero acumula 6 ponches en lo que va a esta final. Muchos, sí. 30 en la temporada, fíjense, en toda la temporada tenía 24 y en esa final suma ya 6 ponches. Lanzamiento strike el segundo, 2 bolas, 2 strike. Quinto juego del campeonato, la serie final a ganar 4 de 7. Serie empatada a 2 juegos. Hoy el equipo ganador tomará ventaja. Inminente el regreso a Cuauhtémoc, al menos el próximo viernes, para el 6º compromiso. Aquí rompe contacto con la placa Rogelio Gándara, baja rumbo al plato, va también en dirección a la loma. El receptor Víctor Hugo Chávez se encuentra en el camino. Arturo, que de raro tiene la irregularidad de Jesús Manuel Carlos. Ya estamos perdiendo 2-0, equivocándose con querer tirar curvas, pero se queda muy franco al centro. Ingeniero Franco, gracias, ingeniero. Sí, es que le quita mucho a la curva y la deja al centro, y es donde le caen. Preferible tirar su rápida para tratar de dominarlos. Rogelio Gándara, viene el lanzamiento, swing a la esquina de afuera, ponche tirándole. Luce mal aquí Omar Jaramillo, así que ponche. El primero en la cuenta de Rogelio Gándara el día de hoy. Rogelio Gándara aquí pues sumando ya su ponche número 63 en lo que va del año 2018. Viene Iván Gándara. Iván, que ha conectado solamente 2 imparables en esta final, 133 milésimas de bateo, y en el año 360, zurdo con el número 10 en su uniforme, bateador designado. Ayer se fue de 4-0 con ponche. Recibe un pasaporte importante que al final pues es parte de la estadística, porque viene el cuadrangular de Miguel Ángel Holguín, teniendo en primera a Raúl Ruiz, que había entrado a correr precisamente por Iván Gándara. Y llama mucho la atención, hemos visto muy acelerado, muy precipitado Iván Gándara. Suele trabajar mucho a los lanzadores, y a veces se ha ido por el primero, sí. Cosa extraña, con hombres en circulación. 0 bolas, 1 strike. Lanzamiento pegado, bajito. Aquí le emparejan la cuenta Iván Gándara. Que son los pinos, el sabor que nos distingue. Estación Saucillo, Natura, la esquina de la nutrición, bajando la plaza El Santuario y Cinema Delicias. Calle Central Sur y Avenida Cuarta, una cuadra de la Plaza Carranza, el cine de tu ciudad. Una bola, un strike, parte baja de la primera entrada. 2 carreras por 0 ganando Cuauhtémoc. Aquí está Rogelio Gándara, se balancea, lanzamiento rumbo al plato, va rodado, violento rumbo a tercera, la toma el tercero, la pierde, tiro rumbo a primera, quieto. Rodado atrasado, estaba de frente,
No pudo quedarse en primera instancia Alejandro Flores. La pelota se extiende ligeramente rumbo al short. Es el mismo Alex Flores que toma la pelota, saca la bazooka rumbo a primera. El umpire del inicial decreta quieto en primera. Ya está marcando infield hit acá en la pizarra, ¿eh? Entonces más que todo es un hit de fuerza. Bueno, hacia el lado izquierdo, Arturo, fue poquito el batazo ese y llama la atención, como lo mencionaba Juanito Palafox, hit de fuerza bastante, como luego se dice, no agarro rolas, no agarro balazos, dijo la especialista del equipo de Cuauhtémoc, que aún así hizo para tratar de sacar en la primera a el minigato Iván Gándara. Ahora viene la caja de bateo, el héroe del día de ayer, Miguel Ángel Holguín. A la caja de bateo, una cortesía de Transmisiones Automáticas Richardson. Bateador derecho, 88 en su uniforme, tercer orden, jardinero izquierdo. Derecho contra derecho, viene el lanzamiento bajito, abierto, bien. Hacia el lado derecho, mete la mascota ras de suelo, Víctor Hugo Chávez. Buen trabajo en la receptoría. Miguel Ángel Holguín ha conectado 6 imparables en esta final. Tiene un doblete. Y lo que hizo, por supuesto, pues el día de ayer, Juanito, que fue extraordinario con ese cuadrangular. Miguel Ángel Holguín. Ahí viene el siguiente lanzamiento pegado, así es que ya lo tiene aquí en la cuenta de 2 bolas sin strike al tercer bat del equipo de los algodoneros, Miguel Ángel Holguín, mientras allá está corriendo la inicial Iván Gándara con hit de fuerzas acá por rumbo a la tercera base. 2 bolas a los trail. Les recuerdo que el concurso de la competidora ferretera es al 639-119-0100, no al de Pasión Deportiva, 2 bolas a los strike. Abre por primero el minigato Iván Gándara. Rogelio Gándara, listo, lanzamiento rumbo a la goma, pegado el lanzamiento, tercer lanzamiento. Sí, hubo 3 bolas aquí para Miguel Ángel Holguín, así es que mostrando un poco de descontrol, o le están pisando con mucho cuidado aquí a Miguel Ángel Holguín, después de lo que pasó el día de ayer, que les conectó ese tremendo cuadrangular, así es que ahí pichándole con mucho cuidado Rogelio Gándara a Miguel Ángel Holguín. Burritos Lalos, consintiendo su paladar, le atiende Lalo y Norma Sapien. 639-501-962, cerca el Seguro Social. Strike el automático aquí para Miguel Ángel Holguín. 3 bolas, un strike. Mensajes al 639-471-9124. Y para el concurso de la competidora ferretera 639, es el último concurso de esta temporada. Sí. Agradecerle a toda la gente, por supuesto, que participó, y sobre todo a nuestro patrocinador, la competidora ferretera, que por quinta temporada al menos con nosotros, pues ha estado al pie del cañón. Es un concurso que viene desde la etapa del señor Luis Antonio Esparza Flores, y que en este año, pues rompimos el récord de mensajes de la temporada pasada. 3 bolas, un strike. A Vicente Rodríguez por el apoyo también, por supuesto, aquí al pie del cañón. Dr. Suchi, donde te curamos el hambre. 639-132-4093. Antes de llegar a la Plaza de Armas está Dr. Suchi. Saludos a mi buen amigo Javier, propietario de Dr. Suchi. 3 bolas, un strike, un out. En primera, 2-3 pasitos el minigato Iván Gándara, escoltado por el primera base Javier El Piolín Hernández. Lanzamiento bajito afuera, lo perdió. Pasaporte. Otro de los problemas también que tiene Rogelio Gándara. Rogelio Gándara rebasado totalmente ya por Daniel Chino Valdés y por Alejandro Félix. Sí. Aquí está la efectividad de Rogelio Gándara en la temporada regular 4.50, en la postemporada 7.91 y en la final 8.10. Sí. Ahora viene el turno para Luis Eduardo García, bateador zurdo con el número 18 en espalda, cuarto en el orden, primera base. La changa, que tiene 4 imparables. Los 4 han sido sencillos en esta final, bateando para 286 milésimas y en el año para 335. Abre por segunda, en posición de anotar Iván Gándara, y en primera Miguel Ángel Holguín. Rogelio Gándara frente al zurdo, lanzamiento a esquina de afuera, ¡swing! Strike el primero, 0 bolas, un strike. Saludo a mi compañero de Sigma Radio, Beto Castillo. Ahorita, Beto, te lo mando con mucho gusto, Saludos. Beto Castillo, 0 bolas, un strike, un out. Cuauhtémoc en este temprano partido ha conectado 3 imparables por 1 del equipo algoneros, que fue ese hit de fuerza del minigato Iván Gándara. El que está en primera, pues aquí
conectando de foul hacia atrás, ligeramente atrasado. 0 bolas, 2 strike. 0 bolas, 2 strike la cuenta para la Changa. Oportunidad aquí con ventaja, sobre todo para el pitcher derecho Rogelio Gándara. Sí, ya tiene aquí a Luis Eduardo con 2 strikes sin bola, con un out, hombres en segunda, Iván Gándara, y por la primera con pasaporte Miguel Ángel Holguín. Así es que ventaja para el lanzador aquí Rogelio Gándara sobre el bateador Luis Eduardo García. Veremos a ver qué es lo que pasa con el siguiente lanzamiento. Rogelio Gándara se pone de acuerdo con Víctor Hugo Chávez, su receptor. Abren los corredores por segunda y por primera. Aquí los vigila. Viene el pitcher, lanzamiento abierto. 1 bola, 2 strike, totalmente afuera de desperdicio. Y a toda la gente por YouTube, gracias. Aquí estamos al pie del cañón. El señor Juan Palafox Márquez, un gran representante de nuestro béisbol, por supuesto. En aquella década de los 60 también, por supuesto, donde a su llegada Algodoneros logra títulos muy importantes. 1 bola, 2 strike, 1 out. Aquí viene el pitcher, lanzamiento y un batazo rumbo al jardín izquierdo. La está buscando el izquierdo, se quedó con ella. Al piso y corre, no, se va a quedar el minigato Iván Gándara en segundo. Un batazo profundo, atrasado. Tuvo que ir prácticamente hasta la esquina. Del jardín izquierdo, en la franja de advertencia. Metido ya en la franja de advertencia, hasta allá la dejó. El batazo, se fue el batazo, nada más que le están jugando como si fuera bateador derecho, Arturo, porque batea mucho para esa banda. Sí, ha estado jugándole como le juegan los bateadores zurdos, jura lo que hubiera sido un doblete ese. En esta parte baja de la primera entrada rebasamos ya los 100 votos de la competidora ferretera. Miguel Ángel Holguín 25, Ildefonso Amaya 21 y Carlos Rubio 20, son los 3 mejores. Así que hay 2 out. Viene Carlos Rubio, bateador zurdo con el número 16 en la espalda. Quinto en el orden, tercera base. Carlos Rubio, que ha conectado 6 imparables en esta final, 400 milésimas de bateo y 365. Suele ser efectivo con hombres a bordo. Tuvo una extraordinaria temporada en carreras producidas, 45. Y bueno, pues tiene una ya en esta final, por eso tiene 46 en total. Carlos Rubio. Sí, tira una revirada hacia la intermedia. Mal tiro ahí del lanzador Rogelio Gándara. La bola se interna al jardín central y avanzan hasta la antesala Iván Gándara y hasta la intermedia Miguel Ángel Holguín. Así es que aquí hay error de lanzador del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. La pelota se interna hasta el jardín central. En error avanza Iván Gándara a tercera y a segunda Miguel Ángel Holguín. Los dos ya en posición de anotar. Vamos a ver a Carlos Rubio con esta oportunidad. Saludos a la familia Ángel Román del Pedregal. Saludos, gracias. 639-471-91-24. Rogelio Gándara, listo. Vigila los corredores. Aquí viene el lanzamiento. Esquina de afuera, sí. Strike el primero. Hola, Chan, pregúntale a Juanito cuántos campeonatos tiene en su vida y cuántos en el TEC. No, pues necesito contar. Hacer memoria. Sí. Son algunos, no, como son jugador. Son bastantes. Recordar que le regresó la vida a la tercera zona en ese 2003 como manager en esa final. Y bueno, pues ahora haciendo también sus pininos como cronista. Strike, parecía muy pegado el lanzamiento, pero Paco Farías dice que es strike. 0 bolas, 2 strikes tienen contra la pared. Un picheo demasiado pegado. Así que ventaja aquí para Rogelio Gándara. Gasolinera Black Gold, combustible americano, mejor precio y mayor rendimiento. Frente a Burger King y Carretera Las Vírgenes, cerca de la Glorieta Niños Héroes. Onyx Suite, 472-95-95, 16 cómodas y modernas suite aquí en Delicias. A un costado de Casino Vitrales y Farmacia 24 horas, listo el pitcher. Lanzamiento, la deja pasar, lanzamiento afuera y alto. Carlos Rubio encuentra 1 bola, 2 strike, 2 out, esperando turno a ver si alcanza. Ildefonso Amaya como sexto en el orden, jardinero derecho. Agradecerle a Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas. Te ofrece uniformes deportivos escolares. Te aceptamos tus vales de presidencia. Avenida Solidaridad número 68, Infonavit Los Nogales y calle Tercera Poniente número 116, Colonia Centro. 1 bola con 2 strike, 2 out. Listo, Gándara se balancea, lanzamiento. ¡Swing! La pierde. Bueno, la pierde, ni cuenta se dio. Ya iba entregando rumbo a la caseta. Va el tiro rumbo a primera.
out, ponche, y Carlos Rubio, pues ni cuenta se dio que Víctor Hugo Chávez había perdido la esférica. El Goneros deja 2 en circulación, los 2 en posición de anotar. El Codesa Alimentos concentrado y se nos dice el juego. Hasta el momento, después de una entrada completa, lo gana Cuauhtémoc 2 carreras por 0. Muchas gracias, parte alta de la segunda entrada, Jesús Manuel Carlos, tiro de calentamiento rumbo a home, ya va el tiro a la intermedia, la recibe Jesús Gallegos. Bueno, la pizarra de la competidora ferretera al 639-119-0100, octavo en el orden, Juan Manuel Mayna Beitia, palabra en corto, Cuauhtémoc ganando 2 carreras por 0, viene el turno entonces para Manida Beitia. Sí, batean aquí el octavo en el orden, Juan Manuel Manida Beitia, parador en corto el noveno, Luis Ángel Nevares, segunda base, el primero el jardinero central Octavio Armendáriz, y se alcanza el segundo, el jardinero derecho César Orduño. Conectado 3 imparables Manida Beitia en esta final, 267 milésimas de bateo en el año para 304, listo el pitcher. Lanzamiento, strike el primero, enfrentó a 7 bateadores en la primera entrada. Jesús Manuel Carlos recibió 3 imparables, le hicieron 2 carreras, golpeó a 1, y bueno, esos son los números de Jesús Manuel Carlos en el primer episodio. Lanzamiento bajito, así la recibe Alexis, esperó ese lanzamiento Juan Manuel Mayna Beitia, y la cuenta es pareja de 1 bola, 1 strike. Hamburguesas Charlie, Avenida Río San Pedro, número 606A, en Delicias, 100% carne de res. Y Marco Vargas tuxeado frente a Cristo Rey aquí en Delicias. La moda que marca la diferencia. Parecía cruzar. Al final se queda menos del medio swing. Consulta con el umpire de primera. El de primera dice que no cruza. 2 bolas, 1 strike la cuenta para Juan Manuel Mayna Beitia. Octavo en el orden. 2 bolas con 1 strike. Listo Jesús Manuel Carlos, lanzamiento bajito, tercer lanzamiento malo, 3-1. Eso es lo malo, que se meten muchos problemas con el descontrol, eso es lo peor. Bueno, aquí Jesús Manuel Carlos batallando con el primer bateador de esta segunda entrada. Saludos Chami, Juanito, y al mejor en el terreno de juego, Pompín Gallegos. Vamos rumbo al estadio apoyado en la máquina naranja. Aún hay lugar, Martín Hernández. Allá un batazo rumbo al jardín izquierdo central, la pelota pica de imparable. Así que con 3-1, no espera absolutamente Juan Manuel Mayna Beitia, Juanito, y le deposita rumbo al izquierdo central. Sí, después de que te pones abajo en el conteo, lógica, tienes que venir por tratar de pasar el strike, le quitas a la esférica, y es todo lo contrario. Pues si vas a tirar por ahí, tírale toda tu velocidad que tienes, normal. Si es bola, pues que se envase, pero no le dieron con tremendo cañonazo, nada más que fue ahí a los terrenos, ahí para que prácticamente a un ladito de donde está Miguel Ángel Holguín, rápidamente ataca a la esférica, y ahí está anclado ya en la inicial con indiscutible Juan Manuel Mayna Beitia. Cuando viene a batear ahora el noveno en el orden, Luis Ángel Nevares, el segunda base, que tal y como ha estado jugando aquí Humberto Rojas,
con el noveno bat, pues va a tocar la bola. Saludos a Lalo López, vamos a ganar. Se cuadra para tocar, viene el toque es malo. Champ. Adelante. Gabriel Méndez Alvarado a calentar por parte del equipo de Delicias. Recuerde, para cualquier evento Luzca Bella, llame a Julieta Gallegos al 639-117-0715. Aparte su cita para que lleve un buen maquillaje y un buen peinado. 0 bolas, un strike. Gracias a todos los patrocinadores. Luis Ángel Nevares ha conectado 2 imparables en esta final, bateando para 333 milésimas y en el año para 365. Su primer toque fue malo. De bote rumbo a la caseta del equipo algodonero. 0 bolas, un strike. Viene el pitcher. Lanzamiento, línea, segunda out. A primera, doble play. Al final ya no toca la pelota. En corrido bateado. Sorprenden totalmente aquí también a Marina Bectia. A medio camino. La línea trazada, buen contacto, pero estaba colocado Chuy Gallegos a la altura del pecho. Toma la pelota, un out, tiro rumbo a primera, doble play. Sí, tremenda línea, le dio duro aquí Luis Ángel Nevares, pero ahí prácticamente un paso nada más a su izquierda, ahí mete el guante Chuy Gallegos, toma la esférica primera y tranquilamente hace el doble play. Así es que línea al 4 y del 4 al 3 el doble play. Así es que ya tiene 2 aquí. El lanzador, ya aquí está, tremendo matazo profundo rumbo al jardín izquierdo, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. La esférica reposa del otro lado de la barba, cuadrangular solitario de Octavio El Tolón Juermendari. 3 carreras por 0, por todo el izquierdo, hacia atrás fue Miguel Ángel Holguín, imposible. La pelota está del otro lado. No, tremendo cañonazo aquí de Octavio Armendáriz, que para mí es el tipo más peligroso del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Le da sólido a la esférica, pero después de 2 outs, sabes muy bien que la recta la mata el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc y le vienes con recta al centro, primer picheo. Sí, lógico, ya han jugado toda la serie y siguen pichando, equivocándose bastante ahí, Hoy cumpleaños Gabriel Méndez, saludos, ok, pues lo van a felicitar Pancho Dietrich, son bien compas. Saludos mi querido Pancho Dietrich. 0 bolas, un strike, la cuenta para el segundo en orden, César Orduño, jardinero derecho, dominado por la B63, pues qué doble play tan oportuno. Lanzamiento, buscaba tocar aquí de sorpresa, el toque es malo. De bote se va rumbo al círculo, espera el equipo de Cuauhtémoc, ya lo tienen con 0 bolas, 2 strikes, 2 out a César Orduño. Jesús Manuel Carlos batallando, 3 carreras por 0. Deben de conocer perfectamente que Octavio Armendáriz es un bateador de primer picheo. Siempre que le vienen por ahí a turtear palos, entonces tienes que picharle difícil. No, con una recta cómoda al centro, la jaló por todo el jardín izquierdo y la bola se fue de home run. Así es que ya aquí el score se pone 3 carreras para el equipo de los Manzaneros por 0 para el equipo de los Algodoneros. Empezando mal aquí Jesús Manuel Carlos. Una bola con 2 strikes, 2 out para César Orduño. Jesús Manuel Carlos a remar contra corriente el equipo Algodoneros. Ya de costado viene el lanzamiento rumbo al plato, alto, cruzó, no cruzó. Consultan con el umpire de tercera, así que 2 bolas con 2 strikes, 2 out. Gas por frente al Mercado Juárez, rápido servicio a domicilio, 472-4000 y Quidocha Delicias, Avenida Fernando Baeza, 1603, 472-3300. La innovación es la base que nos mueve. Cuenta pareja con 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Viene el pitcher, lanzamiento, ponche. A la esquina de adentro para bateador zurdo. Se va una entrada y media de juego. Gorditas Lili en sus 4 locales. 2 en Delicias, 1 en Ñoqui y 1 en Chihuahua, nos dice. Cuauhtémoc ganando 3 carreras por 0. Algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje.
Muchas gracias, parte baja de la segunda entrada. Vendrá a batear el equipo de la tercera zona. La pizarra de la competidora ferretera, 3-0 ganando Manzaneros. Sexto del orden, jardinero derecho Ildefonso Amaya, con el número 5 en su espalda. En turno, veremos entonces a Ildefonso Amaya, que reaccionó. Ya el día de ayer conectó doblete, triple con carrera producida, un ponche, bateando en esta serie final para 133 milésimas y en la temporada para 350. Y el equipo de la tercera zona es temprano en el juego, pero tiene que empezar a trabajar para buscar remontar. Cuauhtémoc ha aprovechado el descontrol, la irregularidad del clasificado Jesús Manuel Carlos. Sí, así es, a la hora cero siempre como que afloja la esférica y le dan los paros, Arturo. Así es que viene aquí el equipo algodoneros a tratar de remontar. Viene el sexto en el orden, Ildefonso Amaya, jardín derecho. El séptimo, el receptor Alexis Sáenz. El octavo, el segunda base Jesús Gallegos. Y se alcanza el noveno, el parador en corto, Eric Zagarnaga. Es algo muy importante, que algo tendrá que hacer también béisbol de la tercera zona para futuras temporadas. Saber escoger muy bien sus clasificados. Sí, los clasificados no marcan diferencia. Marcan diferencias. Si Deben no, de marcar. Si no, no, mejor juégatelo con alguien. Alejandro Félix, constante, ¿verdad? Lo que representa un Samuel Zazueta, un Aldo Salinas. Algodoneros y la tercera zona tiene con qué poder buscar clasificados. Vamos a ver si puede enderezar el rumbo, pero ya está bajo en el marcador Jesús Manuel Carlos. Y parece que bajito afuera. Están buscando, parece ser que a ver si autorizan que vengan, no sé si uno o dos, pero profesionales en toda la extensión. Han intentado en par de temporadas, pero es la Federación Mexicana de Béisbol la que no lo ha permitido. No quiere, pues no sé, alborotar por ahí el avispero, ¿verdad? Una bola, un strike aquí para Ildefonso Amaya. Bill Jr. en Delicias Barbería y Peluquería, calidad que mereces. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. Afeitado de barba completa o delineado con vapor de zona, patrocinado oficial Bill Jr. Plaza Bella del equipo Algoneros y Tractores del Norte en nuestro campo de acción. Distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Una bola, un strike. Derecho con derecho, vino Rogelio Gándara, strike el segundo, aguante y se lo marcan. Enfrentó a 5 bateadores. 5 bateadores Rogelio Gándara. El equipo de la tercera zona le conectó solamente un imparable. Le han conectado 5 a Jesús Manuel Carlos. Sí, son muchos. Pero Algodoneros tuvo hombres en tercera y en segunda. Y al final, pues ponchan sin tirarla a Carlos Rubio. Una bola con 2 strikes. Rogelio Gándara se pone de acuerdo con Víctor Hugo Chávez. Lanzamiento. La dejó pasar. Dice que no el umpire Paco Farías. 2 bolas con 2 strikes. Mi respeto es Arturo, tú un profesional enfermo y a seguir trabajando. Saludos, un abrazo fraternal para ambos. Doctor Rodolfo Macías, ¿sí? Aquí estamos al pie del cañón, mi doc. 2 bolas, 2 strikes. Hoy con remedios caseros y otros no tan caseros, involucrando a mi esposa y mi señor padre. 2 bolas, 2 strikes. Aquí es malo el lanzamiento, 3 y 2. Y aparte hoy tengo aquí en cabina a un invitado especial, a mi tío Julio, que viene el día de hoy. Mi tío Julio. 3 bolas, 2 strikes. Cuenta máxima para Ildefonso Amaya. Vendrá el turno para el séptimo en el orden, receptor Alexis. Vamos a ver aquí a Rogelio Gándara, que ya con esta ventaja Humberto Rojas, créanme que no va a aguantar muchísimo, porque enfrentó a 5 bateadores en la primera entrada. También suele ser irregular en las últimas semanas, lo perdió. Lanzamiento pegado, pasaporte, campante trotando rumbo a primera Ildefonso Amaya. Y viene el turno para Alexis Sáenz. Alexis, que el día de ayer se fue de 5-0, tuvo oportunidades, llegó a tener corredores en posición de anotar. Ha conectado hasta el momento en esta final un sencillo y 2 dobletes para 214 milésimas de bateo y 292 en lo que va del año. 45 en su espalda, repito, hoy Algodoneros con su camisola en color naranja, pantalonera en color gris. Y el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, su camisola en color gris y pantalonera en color gris también. Vamos en la parte baja de la segunda entrada. 3-0 ganando Cuauhtémoc. Viene el pitch, el lanzamiento strike. Aguante y se lo marcan. Séptimo en el orden, Alexis.
Grupo DST en Delicias, creando patrimonio, 639-132-0042. Ya puedes remodelar tu casa con tu Infonavit. Grupo DST es la mejor opción. 0 bolas, un strike. 6 imparables hasta el momento. En esta parte baja de la segunda entrada, 5 han sido del equipo visitante, 1 del equipo local. En primera abriendo después del pasaporte Ildefonso Amaya. Cajón de primera Ricardo Hugo Barrón. Cajón de tercera Francisco Arturo Sudomundo. 0 bolas, un strike, viene el pitch, el lanzamiento abierto. Le empareja la cuenta Alexis. Esperando turno el zurdo. Segunda base, Camarero a la defensiva, octavo en el orden, Jesús Gallegos. Pues ya acá por el lado derecho todavía se encuentran algunas butacas vacías, pero es de los numerados, Arturo, parecía que todavía hoy había, ¿verdad? No sé si no se venderían, hay muchos huecos todavía. Una bola, un strike. Hoy es sábado 29 de septiembre, año 2018. Lanzamiento, aquí un rodado al pitcher, la toma el pitcher. A segunda, no, se le cayó la pelota, quieto. Se le cayó la pelota, Mayra Beitia. Ya estaba prácticamente encima del cojín de segunda. Estuvo pensando primero que nada en tener la pelota, en tirar rumbo a primera. Y ahí pierde la opción, Juanito. Exactamente, un gran error aquí del parador en corto del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, Juan Manuel Medina Beitia, que quiso hacer la jugada de más de rápido, Arturo, y al final de cuentas se le cae y luego por un lado se le va Ildefonso Amaya y queda quieto, así es que error del parador en corto y en bola ocupada en base aquí Alexis Sáenz, cuando viene aquí Jesús Gallegos, el octavo en el orden y segunda base. Vamos a ver a Chuy Gallegos. Bateador zurdo con el número 34 en la espalda. Hombres en segunda y en primera. Derecho contra zurdo. Ya está de costado el pitcher. Vigila a los corredores. Lanzamiento, se cuadra para tocar. Strike. 0 bolas, un strike. Green Lemon en Delicias, la mejor nieve ahora en Delicias. Pregunta por nuestra nueva base Sugar Free. Las Oasis Green Lemon y Viajes Ticket Center. 639-119-0911, oficina un costado del público aquí en Delicias, Viajes Ticket Center. A ver, así enseñó las armas aquí Jesús Gallegos en el primer intento. Lanzamiento, swing, ya lo tienen contra la pared, 0 bolas, 2 strike. Primero se cuadra para tocar, después y el le da bateo libre y aquí. Y en tercera base está demasiado lejos, mira, para tocarle ahí por tercera. ¿Verdad? Es corta 3-0, pero es apenas segunda entrada. Entonces yo creo que hay que ir acortando distancias poco a poco. Sí, tratar de poner en posición a la Amaya. Pues en anotar ahí a los dos corredores. 0 bolas, 2 strike. Listo, Rogelio Gándara se balancea, lanzamiento, rodado rumbo al short, la toma el short, la pierde, a segundo un out, la primera, ¡quieto! ¡Quieto! Dice Sócrates Marín. Lo marcó primero Ricardo Bobo Barrón, batalló nuevamente Medina Beitia en un rodado para doble play. Cuando se agacha de frente pierde la pelota un instante. Ya no le queda otra más que doblar rumbo a la intermedia, muy forzado. Hubo intento rumbo a primera, quieto, dice el umpire, Juanito. Sí, así es, quieto ahí, pifió también ahí el parador en corto Medina Beitia. Ese tiempo que perdió ahí fue cuando le ganó Jesús Gallegos y no tocaron la bola, lo dejaron libre, así es que hay hombres en las esquinas. En tercera está Ildefonso Amaya y por primera está Jesús Gallegos cuando viene a batear el parador en corto Eric Sagarnaga. Muy englobado, Juanito Arturo, el tiro del parador en corto hacia la intermedia. Créeme que la pelota ha sido bastante flotada, que a lo mejor un tiro más rápido, ¿no? Como se debe aventar la pelota para una jugada doble play. Mal Medina Beitia ahí en las paradas en corto. Y bueno, corredor en la primera, corredor en la tercera por parte del equipo de los algodoneros. Únicamente un out en la pizarra. Viene Eric Sagarnaga, bateador derecho. 97 en su espalda, noveno en el orden. Ahora en corto a la defensiva Eric Sagarnaga, conectado 4 imparables, 2 sencillos, 2 dobletes en esta final. 308 milésimas de bateo y 314 en la temporada, lanzamiento bajito. Tan a gusto que estaba Jesús Manuel Carlos en su tierra, pero lo pedimos a gritos, pues ahí está, sin llorar. Que es un clasificado. Ánimo algodoneros, es temprano en el juego y los maderos naranjas tienen que tronar. Gracias por su gran transmisión, gracias a ustedes también por estar en sintonía. Una bola, 0 strike con un out. Hombres en las esquinas, lanzamiento
Aguanta y se lo marcan, una bola en strike. Buenas noches, amigos. Este pitcher Carlos no se compone. Mal decisión de abrir con él hasta Arlington, Texas. Bueno, vamos a ver cómo. Nuestro gran amigo Reyes García de seguro. Vamos a ver cómo se va desarrollando el encuentro. Por el momento son 3 carreras a favor del equipo de Cuauhtémoc, que es temprano en el juego. Un saludo hasta allá, hasta Arlington, Texas. Una bola, un strike con un out. Derecho con derecho, esperando turno. Omar Jaramillo, primero en el orden. Afuera del círculo de espera. Revirada rumbo a primera, clasificado. Al final son jugadores profesionales que ya debutaron en la pelota profesional, ¿sí? Pero aquí hay un límite en cuanto a entradas lanzadas y turnos con el bat, ¿sí? Si lo rebasan, ya son profesionales. Ahora sí que vamos para Chihuahua en toda la extensión de la palabra. Si no rebasan, se permite jugar en Chihuahua y son clasificados. Sí. Una bola, un strike, un out. Ahora la revirada de clavado, llegó en primera Jesús Gallegos. Que está haciendo tremenda trabajo allá con el equipo de los Guerreros de Oaxaca, es Samuel Zazueta, están ahorita en semifinales en la final de la zona norte, de la zona sur, contra los Diablos Rojos de México, y Oaxaca está adelante 3-2, y el equipo Sultanes de Monterrey, campeón del norte, esperando a su rival. De costado el pitcher, se balancea, lanzamiento rodado de foul, cerca del cajón de tercera, donde está colocado Francisco Arturo Zurdo Mundo. Lag, empresa dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico, y Leche Zaragoza, la Morta hace crecer. Centro 21, ahora en Delicias. Si quieres vender, comprar o rentar, Centro 21 la mejor opción. Avenida Carlos Blake, fraccionamiento Imperial, Plaza 9, 639-132-0075. Pide cambio de pelota aquí Rogelio Gándara. Yo aprovecho para decirles que Restaurante de los Santos, estacionamiento Soriana Mercado, calle Tercera Poniente 1501. Celebra tu cumpleaños acompañado de 6 o más personas, y tu desayuno buffet es gratis de lunes a domingo de 8 a 1 de la tarde. Una bola, 2 strike, un out. Hacemos de hecho los programas especiales todos los jueves a las 8:30 desde el Restaurante de los Santos. Una bola, 2 strike, un out, ventaja para Rogelio, se balancea, lanzamiento bajito abierto, echándole vista aquí Eric Zagarnaga. Arturo, si me permite rápidamente, para mandarle un saludo a toda la gente allá en la colonia Terrazas, hoy por los festejos de esa colonia, y un saludo para la señora Alicia Magallanes, mamá del profesor Manrique Campos Magallanes, que bueno, hoy será coronada como la reina de esa colonia, que por cierto mencionar, con mi infancia ahí se vivió como hasta los 10 años. Excelente. Lanzamiento, swing. Abanique, se poncha, y bueno, ya está Jesús Gallegos también ya llegando a la intermedia, Juanito. Sí, se fue al robo, ya ni siquiera tiró aquí el receptor Víctor Hugo Chávez, Arturo, como que lo sorprendió, no tiró, así es que hay de nuevo, hay hombres en segunda y en tercera con 2 outs, aquí tratando de acortar distancias el equipo de los algodoneros, cuando viene a batear ahora Omar Jaramillo, el primero en la alineación, que en su primera oportunidad fue ponchado tirándole. Tercer ponche ya en la cuenta personal de Rogelio Gándara. Saludos mi chami Johnny de parte de Dani Heredia, y saludos para la familia mi Dani Heredia. Saludos. No, saludos mi Dani, ya sabe que se le estima bastante mi Dani. Hombres en tercera y segunda. Listo Gándara, lanzamiento, conectando un batazo largo rumbo al jardín izquierdo, se fue de foul. Le conectó lejos aquí Omar Jaramillo, la banda contraria. Recordar que en la entrada anterior Algodoneros llegó a tener hombres en tercera y segunda también con 2 outs. Aquí se repite la historia. El tercer Ildefonso Amaya, 90 pies de la registradora, y el intermedia Jesús Gallegos. No es que ahora tenía en tercera y en primera con 1 out. Sí. La diferencia. Y que Eric Zagarnaga no pudo hacer el trabajo, no pudo empujar a su compañero que estaba en tercera. Juanito, ya quedó fuera Diablos, va Oaxaca contra Sultanes. Saludos sí. A Naika, a Pascual Saldívar. Hoy iban a jugar exactamente, sí. Saludos a Pascual Saldívar, por supuesto, gracias. 0 bolas, un strike. Lanzamiento, viene la línea rumbo al jardín derecho. La pelota pica, se extiende hasta lo profundo. Viene una rumbo al plato, viene otra. Doblete de Omar Jaramillo. Jalado de rumbo al prado derecho. Anota Ildefonso Amaya la primera.
Doblando el tercero rumbo a home, Jesús Gallegos con la segunda raya. Y Omar Jaramillo se coloca en la intermedia, 3 carreras por 2, ganando el equipo de Cuauhtémoc. Y se pone el juego bueno, Arturo, se pone calientito con ese doblete aquí de Omar Jaramillo, que responde ahora sí con ese doblete empujando a sus 2 compañeros, y el score está ya 3-2 con hombre en segunda, la probable del empate allá cuando viene a batear Iván Gándara, el segundo en el orden, que en su primera oportunidad conectó imparable de fuerza por rumbo de la tercera base. Así es que el juego ya se pone calientito nuevamente, ¿eh? Iván Gándara de 1-1 el día de hoy se quedó estacionado en el cojín de tercera. Aquí viene lanzamiento bajito para el segundo en el orden. Parece que te digo que ha estado muy impaciente, ¿eh? Siempre se deja pichar mucho, y ahora estos juegos ha estado como muy aborazado, Arturo. Una bola, 0 strike, 2 out para Iván Gándara. Ya se puso en el juego el equipo algoneros, 3 carreras por 2, una diferencia. Viene el pitcher, aguanta, lanzamiento malo, 2 y nada. Gravik en Delicias, grabados y trofeos, 472-8281, Avenida Segunda Sur, número 6, local en Cinema Delicias. Reconocimientos, trofeos, medallas, entregas puntuales, jubilaciones, graduaciones, eventos deportivos, sociales y culturales. La mejor opción es Gravik. Más de 10 años nos avalan distinción y calidad en nuestros trabajos. 2 y nada la cuenta. Listo el pitch, el lanzamiento pegado, le marcan el primero. 2 y 1. Sí, ahí está ya con la cuenta de 2 y 1 Iván Gándara con 2 outs y la probable carrera del empate allá en los spikes de Omar Jaramillo en la intermedia. Así es que listo aquí ya Iván Gándara para esperar el siguiente lanzamiento de Rogelio Gándara. Iván Gándara, que en su turno anterior con su tercer imparable en esta final. Lanzamiento rodado rumbo al short. Es el short, se quedó con ella. Va el tiro rumbo al primero. ¡Oh! ¡Qué jugada ahora sí! Gran jugada al lado izquierdo de Juan Manuel Meirabeitia. Va por ella, toma la pelota detrás de la colchoneta de la intermedia. Dobla rumbo a primera, el tiro bien recibido por el Piolín Hernández. Out en primera. Fíjate, después de estar titubeante en 2 lances ahí en segunda, que eso fue lo que provocó las carreras de algoneros, ahora hizo un lance estupendo para evitar el empate, un batazo que ya se iba de hit al jardín central atrás de la almohadilla, Arturo. Tremenda jugada defensiva del parón en corto del Manzaneros impide el empate para el equipo algoneros. Vamos a ir un corte, regresamos, se van 2 entradas completas de juego. Gorritas Lili, el corazón en cada orden, entregada por más de 18 años. 3-2 ganando Cuauhtémoc. Sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Mecánico, eléctrico e instrumentación en la industria. Extensa experiencia en el montaje y mantenimiento de plantas de generación eléctrica. Olague, Andador Aeropuerto Manzana 18, lote 3, sector norte. Teléfono IFAC 639-470-0941 y 639-470-0942. Muchas gracias. Aquí el primer strike en la cuenta de Rogelio Rivera, tercero en el orden. Swing, ya lo tienen contra la pared, 0 bolas, 2 strike. Rogelio Rivera, que fue dominado con elevado rumbo al prado derecho en la primera entrada de 1 nada.
la pizarra, la competidora ferretera viene en la parte alta de la tercera entrada. El juego emocionante, 3 carreras por 2 a favor de Cuauhtémoc. Jesús Manuel Carlos trabaja de frente, ya le dice que sí a su receptor, se balancea, lanzamiento bajito, una bola, 2 strike. Cabe poner hace algunos minutos Samuel Zazueta, que fueron campeones. Sí, me da mucho gusto, aquí se reportó Samuel Zazueta diciendo campeones, señor. Y le deseamos todo el éxito del mundo, un gran pelotero con unas facultades enormes que siempre lo comentábamos aquí nosotros cuando estaba aquí en el campeonato estatal. Todo el año pasado nos tocó verlo pichar allá en Madera contra el equipo de los algodoneros y tremenda actuación está teniendo con los Guerreros de Oaxaca, así es que ahí está feliz y pues a ver si a las televisoras se les ocurre pues transmitir algún partidito por ahí. El otro día estaba viendo la final de la zona norte, Sultanes contra el equipo de Moclova y estaban torneo de copa, 3 televisoras transmitiendo el mismo juego de un torneo de copa. Hay una línea, Román Jalín derecho, viene hacia adelante el de Alfonso, se carga directamente al lado izquierdo. ¡Oh! Clase de línea conectó aquí Arturo, buena línea. Rivera. Sí, estaban 3 transmisiones al mismo tiempo en torneo de copa del mismo partido y en otro 2 televisoras también el mismo partido de torneo de copa y la final de la Liga Mexicana de Bolas de la zona norte ni siquiera ni la de la zona sur. Sí, eso de los derechos y muchas cosas que pasan, sí, ¿no? Alrededor del deporte a nivel nacional y a nivel internacional. Lanzamiento se cuadra para tocar sorpresivo, el toque directamente al pitcher, el tiro bajito, pero está Luis Eduardo. Out, el número 2, tuvo que bajar ligeramente Jesús Manuel Carlos en dirección de tercera, toma la pelota de frente, su tiro rumbo a primera y por la vía más corta, la vera vergüenza, 1-3, cayó el segundo. El cuarto va tratando de tocar de sorpresa. Sí. Lo haces en grandes ligas y te corren, Sí, y aparte, pues yo no sé qué tan rápido puede hacer para poder sorprender. Estaba muy atrás, si bien es cierto, Carlos Rubio, el toque no es bueno, sí, pero se necesita más que eso, ¿no? No, claro. Cuarto bat. Eres el cuarto bata, tú eres el hombre de poder. Tienes que buscar un batazo. Tienes ventaja largo, de 3 carreras por 2. Exactamente. Strike el primero aquí para Javier Hernández, el Piolín, quinto en el orden, primera base. Recibió golpe y se quedó estacionado en segunda. 0 bolas, un strike, 2 out, viene el pitcher. Lanzamiento sin strike el segundo. Ahí lo tiene ya. El Piolín. Así lo tenía ahorita, solo cuando lo golpeó la vez anterior con 2 strikes sin bola. Así es que veremos aquí ahora cómo trata Jesús Manuel Carlos a Javier Hernández. Ayer también recibió golpe Javier Hernández, hoy así lo recibió Jesús Manuel Carlos, el golpe número 11 en la temporada para el Piolín. Lanzamiento bajito, arrastrado. Fíjate, ahí le quedó dormida la esférica el receptor. Es un tipo que golpean mucho porque también, Arturo, se mete mucho a propósito, ¿Sí te has fijado en eso? Se mete mucho para cuando hay que amasar una jugada, una carrera importante, se mete mucho ahí. Colmilludo. Sí. Lanzamiento, ya bajaba Jesús Manuel Carlos rumbo a la caseta, el umpire Paco Farel le dice no, todavía no se te acaba el 20. Bola número 2. 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Saludos a Martín Ortiz del Diario. Primer cuarto, 17-15 ganando Pioneras. Ahí actividad del gimnasio municipal. Agarrón contra el equipo de Manzaneras. Foul. 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Parece ser que son los 2 equipos que traen, dicen que la mitad de la selección nacional, cada uno de los equipos, tanto sí, Pioneras como las Manzaneras. La única derrota de Pioneras, que es líder hasta el momento, ha sido allá en casa del equipo de Manzanera de Cuauhtémoc. Gorditas Lili con sabrosos guisados, salsas caseras, machucón directamente al pitcher, es el receptor que toma la pelota, tiro bajito, out. La seguridad de Luis Eduardo García en primera. Esos últimos 2 tiros bajitos, pero atento a la changa. Pero sacó el orden. Que rápidamente se desplazó Alexis por ese machucón, Arturo, se la quitó ahí, apenas bajaba Carlos, él ya estaba listo y con los arroz y todo, y metió un reflazo a primera y vía 2-3 cae el tercer out. Se va en orden. Aquí el equipo Manzanero de Cuauhtémoc, 2 entradas y media de juego. La pizarra del Codesa Alimentos con Centro Delicias nos dice 3 para Cuauhtémoc, 2 para Delicias. Hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay
fiesta, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca. Muchas gracias. Viene la parte baja de la tercera entrada. La pizarra de la competidora oferta del concurso al 639-119-0100. Sigan votando. Aquí puede venir el extra base. Viene una tanda muy importante el equipo algoneros. Aquí se puede dar el batazo entre dos, por donde premia la competidora ferretera. Mande sus mensajes al 639-119-0100. Póngame el nombre y apellido del pelotero y se acierta en tu sorteo por 1,000 pesos. Viene el tercer orden, jardinero izquierdo Miguel Ángel Holguín. No tiene beso oficial, recibió pasaporte y se quedó estacionado en segunda. Sí, aquí viene se a le batear entrega el respetable lanzamiento foul. Vienen a batear el tercero en el orden Miguel Ángel Holguín, el jardinero derecho. El cuarto Luis Eduardo García, inicialista. El quinto, el tercera base Carlos Rubio. Se alcanza el sexto el jardinero derecho Ildefonso Amaya, cuando el score ya está 3 para Manzaneros, 2 para Algodoneros en esta parte baja de la tercera entrada. 33 votos para Ildefonso Amaya, 32 para Miguel Ángel Holguín y 31 para Carlos Rubio. Son los 3 mejores. Y aquí está en turno Miguel Ángel Holguín. Aquí lanzamiento bajito abierto, le emparejan la cuenta. Totalmente descontrolado. Carnitas y chicharrones de anda tenemos hoy domingo, riquísimo asado, acompañado de arroz o frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. Le atiende Meme de Andy Familia. ¿Qué comí el día de hoy? Asadito con carnitas de mi buen amigo Meme de Anda, que por cierto un abrazo enorme a la distancia el día de hoy. 17 años cumple. Carnitas y chicharrones de anda, un abrazo enorme a toda la familia y sobre todo pues agradecidos por la confianza. Pues felicidades a todos ahí, la familia de Anda, Una bola, un strike. Lanzamiento de una línea al final de un bote. La toma el Piolín, excelente hacia el lado derecho. Va la asistencia del pitcher. Con mucha calma, con mucha tranquilidad. Entre primera y segunda fue a la derecha 2 pasos. Espera un bote, aguante volteado, toma la pelota elegante. Javier Hernández espera la asistencia del pitcher y por la vía 1-3 cayó el primero. Sí, cae el primero cuando viene a batear ahora Luis Eduardo García, que en su primera oportunidad en la primera entrada conectó fly al jardín izquierdo profundo, a él hasta la franja de advertencia, y fue el segundo out, así es que viene buscando su primer imparable de este partido. Rogelio Gándara ya con su lanzamiento número 47 al plato el día de hoy en la parte baja de la tercera entrada. Vamos a ver a Luis Eduardo, fue dominado con un batazo profundo, donde hace prácticamente intersección en el jardín izquierdo de la raya rumbo a la barda, a la banda contraria. Viene el lanzamiento, aquí conectando un elevado, nuevamente rumbo al jardín izquierdo, la busca en terreno de foul, el tercera base, nada, la pelota se va del otro lado de la cerca. Luis Eduardo García de 1-0. De 1-0 el día de hoy, Autocristales Lux. Manejamos la mejor tecnología para el cambio de cristal de tu vehículo. Nuestros técnicos están certificados y bien capacitados. Avenida Cuarta Poniente, 472-7677. La cuenta es 0 bolas, un strike para Luis Eduardo García. 7 imparables se han conectado el día de hoy. 5 del equipo visitante, 2 del equipo local. 3 carreras por 2. Derecho contra zurdo. Viene el pitcher, se balancea, lanzamiento, esquina de afuera, nada. Le empareja la cuenta a la Changa García, hermanazo del alma. Qué bárbaro. Dije, pues ¿quién me está tapando la luz? Nada más me la puede tapar alguien de 2 metros. ¿Qué pasa? Mi Saludo. Titi Mendoza. Sí. Qué milagro, hermano, ¿cómo estás? Saludarte. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo andas, mi Titi? Al 100, excelente. Lanzamiento rodado hacia el lado derecho, la ataca de frente el segunda base, a bote punto, toma la pelota, tiro rumbo a primera out. Por la vía 43 cayó el segundo mate. Así que bueno, aquí sacando 2 outs rápido Rogelio Gándara. La atacó excelente Luis Ángel Nevares. A bote pronto, dobla rumbo a primera y cayó el segundo. Viene Carlos Rubio, quinto en orden, tercera base con el número 16 en la espalda.
recibió ponche sin tirarle. Termina el out por la vía 2-3, receptor primera base, de 1-0 el día de hoy. Agua Electropura Delicia, la mejor agua del estado, 474-2332. También contamos con presentaciones de botella, hay un rodado de salado izquierdo, un paso, Marinavita, el parón en corto, tiro rumbo a primera, out. 3 vinieron, 3 se fueron. Aquí sacando en orden Rogelio Gándara a la parte baja de la tercera entrada. Se fue el primer tercio del partido, 3 entradas completas de juego. La pizarra del Codesa Alimentos con Centodil se nos dice 3-2 ganando Manzaneros. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza. Lo aseguramos. ¿Cómo la quiere? ¿Sencilla, doble o con champiñones? Hawaiana, ¿a poco no se le antoja? Le esperamos a partir de las 6 de la tarde en Hamburguesa Charlie, por la avenida Río San Pedro Sur, por el puentecito. Para empezar bien el día, nada mejor que un buen desayuno en el restaurante de Los Santos, que tiene para ti desayuno buffet a solo 109 pesos en adultos y 80 pesos en niños menores de 10 años. Además, celebra con nosotros tu cumpleaños. Ven acompañado de 6 o más personas y tu desayuno es gratis. Visítanos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Calle Tercera Poniente número 1501, estacionamiento Soriana Mercado. En Caspor, mayoreo y menudeo, tenemos todo para tu fiesta o reunión. Vinos y licores, Caspor. Cerveza bien fría en Caspor. Vasos y hielo en Caspor. Refrescos y botanas también en Caspor. Rápido servicio a domicilio en Caspor. Al 472-4000. Pregunta por nuestras promociones. Atención Express en Caspor. Mayoreo y menudeo frente al Mercado Juárez. Muchas gracias, me hizo largo el larguísimo, corte, ¿verdad? Este muy largo. corte viene la parte alta de la cuarta entrada. Sí, pues ya viene tiene. a batear el equipo de los Manzaneros Cuauhtémoc, ya lo tienen con 3 bolas, un strike. Alejandro Corral de 1-1 el día de hoy con carrera producida, conectó imparable rumbo al jardín central. Aquí enfrentando por segunda ocasión, le pasan el segundo strike en la esquina de afuera a Jesús Manuel Carlos, así que conectando su primer imparable en la final y el número 9 en lo que va de la temporada. Sí, aquí bateando, iniciando tanda, Alejandro Corral, el sexto en el orden designado, el séptimo Víctor Hugo Chávez, receptor, el octavo Juan Manuel Marinavite paró en corte y se alcanza el noveno, el segunda base Luis Ángel Nevares. Lanzamiento swing, strike el tercero, abanica y se poncha. Aquí está el segundo chocolate, cortesía del pitcher derecho Jesús Manuel Carlos. Fíjate, ahora la vez anterior le quitó a la curva, se la dejó al centro, le empujó la tercera carrera, que es la diferencia. Ahora le vino con la rápida y lo pasó por la piedra, como se dice aquí en el argot beisbolero. Así es que hay un out ya en esta parte de la cuarta entrada, cuando viene a batear Víctor Hugo Chávez, el receptor del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Panel Triunfo, sucursal Colonia El Empleado, Avenida del Parque, calle Poniente, número 12. Qué rico pan en delicias. Panel Triunfo, una bola, 0 strike para Víctor Hugo Chávez, de 1-0 el día de hoy. Aquí está en la cuarta entrada, lanzamiento, hay un batazo rumbo al jardín derecho, la busca el segunda en terreno de foul, ya se frenó también Ildefonso Amaya, la pelota se va
al graderío, allá que está paralelo a la línea de cal del jardín derecho. Souvenir para la afición, una bola, un strike, un out. Mucha gente de allá en las gradas generales, Arturo, más que anoche todavía, ¿eh? Mira, prácticamente casi la mayoría de las gradas allá de atrás, todos de las laterales que están por acá por el jardín izquierdo, por el jardín derecho, y las que están atrás de las barras, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, están prácticamente llenas. Aquí lanzamiento, línea, partiendo el diamante en dos, imparable rumbo al jardín central de Víctor Hugo Chávez. Así que con un out está en primera. Saludos a Martín Ortiz del diario. Termina la mitad del básquetbol del medio tiempo en el gimnasio municipal, 37 puntos a 34, ganando el equipo de Cuauhtémoc. Viene, bueno, pues ahora el turno para Juan Manuel Mainavecte, octavo en el orden. El parón en corto con el número 72 en la espalda. Abrió tanda en la segunda entrada y conectó imparable rumbo al jardín izquierdo. Fue puesto a un forzado en primera, exactamente. Hay un batazo profundo rumbo al jardín derecho. Va hacia atrás el jardinero, levanta el guante y captura. Bien, buen esfuerzo de Ildefonso Amaya. Tiene que regresar, iba a medio camino. Víctor Hugo Chávez se queda estacionado en primera. Así que fly al 9 para usted. Sí, buen contacto aquí de Juan Manuel Mainavecte acá rumbo al jardín derecho. Pues rápidamente se desplaza Ildefonso Amaya rumbo a la raya de cal del jardín derecho, mete el guante, captura, así es que cae el segundo out cuando viene a batear el noveno en el orden de segunda base, Luis Ángel Nevares. Vamos a ver a Luis Ángel Nevares, noveno en el orden, jugador menor, segunda base, con el 29 en su espalda. Los números, bueno, pues hacen un buen contraste, sí, con un color blanco, ¿no? Sí, pero se notan muy bien. Aquí lanzamiento, strike el primero. Bateó una línea rumbo a segunda y fue cuando agarraron movido exactamente a Juan Manuel Mainavecte para completar el doble play. Después vino el cuadrangular de Octavio el Tolón Juermendáriz. Exactamente, ahí se salvó. 3 carreras por 2 en esta parte alta de la cuarta entrada. La pizarra, la competidora ferretera. Viene el lanzamiento, strike, cruzó. Sí, un check swing, como se dicen por ahí. Un swing arrepentido, Arturo. Así es que ya lo tiene aquí con 2 strikes sin bola a Luis Ángel Nevares, Jesús Manuel Carlos. Ahí tiene mucho con qué picharle, que no se vaya a equivocar. 0 bolas, 2 strikes, 2 out. Ventaja total y absoluta para el pitcher. Lanzamiento, no le gusta al umpire. Ya bajaba Jesús Manuel Carlos. Ya la changa iba también rumbo a la caseta. 1 bola, 2 strikes. Ahora Paco Farías no ha dado esa esquina, Arturo, como anoche, como los 2 juegos anteriores, hasta tenían abierta mucho la zona en la esquina de afuera. Ahora no las ha dado aquí Paco Farías. 1 bola, 2 strikes con 2 out. Todo listo. La experiencia contra la juventud. Lanzamiento bajito. Pide consulta, dice que no cruza. Y bueno, aquí se estafa Víctor Hugo Chávez, la intermedia. Es que se la roba aquí totalmente al lanzador Jesús Manuel Carlos, que hace mucho tiempo, Arturo, mucho tiempo hace para lanzar. Y no los cuida, un corredor que no es rápido. Ya ni tiró Alexis, ya para qué. Ya le había ganado. Bueno, pues ahora va a enfrentar con 2 bolas, 2 strikes, 2 out a Luis Ángel Nevares, pero con hombre en segunda, rodado atrasado. Va al lado izquierdo, se queda con la pelota. Gallegos tiró rumbo a primera out. Por la vía 43 dominan al noveno en el orden. Se van 3 entradas y media de juego. La pizarra de gorditas Lili más sabrosas y calientitas nos dice 3-2 ganando Cuauhtémoc.
Ahí donde está la pantalla. Allá cargado entre el izquierdo central más al central, donde aparecen los bateadores. Gracias por estar en sintonía de Romántica 102.1 FM. Muchas gracias, Efraín Ruiz. Y éxito, por supuesto, con tu empresa. Y gracias también por la invitación. Y bueno, pues accedimos con mucho gusto. Viene el turno para el equipo algoneros en esta parte baja de la cuarta entrada, sexto en el orden. El jardinero derecho Ildefonso Amaya, que recibió pasaporte en la segunda entrada. Anotó carrera, no tiene beso oficial. Aquí vendría Ildefonso Amaya para enfrentar a Rogelio Gándara, que enfrentó a 5 bateadores en la primera entrada, 6 en la segunda, y sacó en orden la tercera. Nadie pudo sacarla del cuadro. Vamos a ver Ildefonso Amaya en este turno. Sí, viene a meter el sexto en el orden, el jardín derecho Ildefonso Amaya, el séptimo el receptor Alexis Sáenz, el octavo el segunda base Jesús Gallegos, y se alcanza el noveno en el orden, el parador en corto Eric Zagarnaga. Derecho contra derecho, queso Los Pinos, queso tipo cheddar, 100% leche pasteurizada de vaca, producto lácteo Los Pinos, estación Saucillo. Rogelio Gándara se pone de acuerdo con su receptor Víctor Hugo Chávez, todo listo. Aquí se balancea, lanzamientos, aquí conectando de foul a la banda contraria, sí. 0 bolas, 1 strike. La pizarra de la competidora ferretería del concurso al 639-119-0100. Sigan votando. 3 carreras por 2, ganando la sexta zona. Cuauhtémoc. Rogelio Gándara, listo. Ya trabaja de lado, aquí se balancea, lanzamiento rumbo a la goma, sin strike el segundo. Ya lo tienen contra la pared, 0 bolas, 2 strike. Sale ligeramente la caja de bateo Ildefonso Amaya, le aplaude a la distancia también del cajón de tercera Francisco Arturo Sudomundo. Le ha dado la espalda Rogelio Gándara al plato y ya regresa rumbo para hacer contacto en la loma, en la placa exactamente. 0 bolas, 2 strike. Ventaja para Rogelio Gándara. Está esperando turno Alexis como receptor séptimo en el orden. Ahí está en el círculo de espera. Viene el pitcher, lanzamiento bajito, echándole vista aquí Ildefonso Amaya. 1 bola con 2 strike. Agradecerle a Natura, donde encuentras proteínas, óxidos nítricos, quemadores y aminoácidos. La esquina de la nutrición bajando la plaza del Santuario. Mi buen amigo Javi Alvidres, también gracias. Cinema Delicias. Estamos mejorando nuestras instalaciones para ti. Ven y visítanos. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Lanzamiento bajito, le emparejan la cuenta, le dejó pasar peligroso. Y Paco Farías dice que el lanzamiento fue abierto y bajito. Es que hoy no está marcando las esquinas de afuera, Arturo, como abrieron mucho la zona, los dos umpires anteriores, el del juego del viernes y del jueves y del viernes. Cuenta pareja, 2-2. Lanzamiento bajito de piconazo. Pierde ligeramente, pero aquí está abriendo tanda apenas Ildefonso Amaya, 3-2. Luego va a tener contra la pared y lleva cuenta máxima. Saludo a Javi Alvidres, el Cinema Delicias. Trabajando juntos en las transmisiones de béisbol. Pero hoy fuimos rivales en el fútbol. Mi hija contra su hijo. Ahí en Zorros. 3 bolas, 2 strike. Nos ganó la partida, por cierto. 3-2. Listo el pitcher. Se balancea, lanzamiento rumbo al plato, conectando un batazo rumbo al jardín central. Viene hacia adelante, nada, la pelota pica, la pierde. Octavio Tolojo Armendáriz, va rumbo a segunda. ¡Quieto! Aquí viene un imparable combinado con un error de Octavio Tolojo Armendáriz. Bonito, ¿cómo lo vio usted? Yo sí lo vi, yo creo que es un hit al jardín central y creo que es un error del jardín central para avanzar hasta la intermedia. Ahí está ya puesto, Arturo. El error también, ya está el... No lo han puesto porque ya llevaban 2 errores. Sí, bueno, pues al final vamos a ver qué dice la pizarra, porque el bote al final le llegó cómodo. Sí. Octavio Tolojo Armendáriz, ahí está el error ya. Sí. Así que sencillo y con error del 8. Avanza rumbo al intermedio, están posiendo anotar y no hay out. Y viene el turno para Alexis. De 1-0, se envasó, si bien es cierto. En la segunda entrada en bola ocupada, fue puesto forzado en la intermedia. Aquí con la oportunidad, porque Poncho Amaya está empezando a anotar y se cuadra para tocar. Aquí lanzamiento bajito. Fíjate, Arturo, adelante. A pesar del error del jardinero central, yo donde alcancé a ver y la manera de correr de Poncho Amaya,
iba doblando rumbo a la intermedia, buscando hacerlo extra base. Claro, obviamente la pifia del jardinero lo hace que sea más rápida su llegada a la intermedia y pues sobre todo sin ninguna complicación. Motivado Poncho Amaya en la intermedia. Una bola, 0 strike. Había enseñado las armas aquí buscando tocar la pelota Alexis. Nuevamente se cuadra para tocar bien el pitcher, lanzamiento, lo dejó pasar, segundo lanzamiento malo. Cham, vamos algodonero 100%, saludos para Bere, que es su cumpleaños, y para toda la raza de Naica, de la familia Cisneros desde California, Go Algodoneros. Vámonos, saludos a nuestros paisanos, por supuesto. Arturo, sí procede la protesta ayer por tener 3 jugadores locales el equipo de Cuauhtémoc. Yo no sabía que era la cuestión esa. No tiene nada que ver. Aquí va un batazo al carril izquierdo y al final, Juanito, la pelota se va de foul. Sí, al final de cuentas el bote muy alto techó aquí al tercera base, pero se abrió de foul. Así es que sigue allá en segunda todavía el Defonso Amaya. Vamos a ver cómo sigue aquí, qué es lo que le ordenan aquí a Alexis Sáenz, si vuelven al sacrificio o lo vuelven a dejar libre, ¿eh? No fue nada que tenga que ver con los menores. No. Fue que se metió al terreno de juego el auxiliar médico con pantalón de mezclilla y tiene que estar uniformado. No, pero Arturo, ya investigué, en el roster aparece como training. No tenía que hacer nada ya porque era una jugada, no había lesionado ni nada, aunque hubiera sido un masajista, y no andaba uniformado como marca la convocatoria. Yo le pregunté a Fernando, se llama el delegado de lo que es la liga, ahorita lo acabo de hablar con él, dice, mira, fíjate, afortunadamente ganó el con ese cuadrangular de Miguel Ángel Holguín. Pero el toque es por tercera, baja el tercera, va el tiro rumbo a primera, out, avanza corredor, perdón, Pompín. No, que la protesta estaba ganada. Sí, aquí lo más importante es que se define el juego en el terreno en el partido, vaya. Sí, exactamente, fue lo mejor, Arturo, sí, exactamente. Pero las reglas están escritas ahí, digo, tienen que saber cómo se juega. Así es que las reglas están escritas ahí. Sacrificio del 5 fue al 4, ¿verdad? O no, al 3 fue porque no bajó y regresó. Pero fíjate, el toque perfecto tal y como debe ser. Cuando tienes hombre en segunda, vas a tocar para lanzarlo, tiene que ser por tercera para que salga el tercer base por la esférica y deje sola la almohadilla. Y así lo hizo aquí estupendamente Alexis Sáenz. Bueno, ahora viene el turno para Jesús Gallegos. Octavo en el orden, bola ocupada. Así se envasó, anotó carrera, tiene robo de base el día de hoy. Listo el pitcher, lanzamiento. Malo el lanzamiento para Jesús Gallegos. En tercera está de fondo. Saludos, Cham, escuchándolos desde la barda del jardín izquierdo. No alcanzamos lugar, pero estamos con la actitud para apoyar a Delicias. Martín Hernández y Hugo Samaniego. Jardín izquierdo, saludos. No, saludos hasta allá, hasta donde se encuentran allá. Pero mira qué bonito se ve que allá hacen un ambiente pero tremendo. Anoche está viendo un video. Una bola con 0 strike. Viene el lanzamiento. Malo. El tremendo Fito Sotelo tenía un ambientazo allá en las gradas, allá atrás de la barda, pero en grande, gozando los aficionados tal y como debe de ser. Venir aquí a distraerse, a gozar un espectáculo, y qué mejor que de la mejor manera, ¿eh? Burritos Lalos, bistec en chile rojo, deshebrada en chile verde. Burritos Lalos, consintiendo su paladar. Es Sexta Poniente, cerca del Seguro Social. Servicio domicilio 639-501-96-2. 2 y nada. Tomándose todo el tiempo aquí Rogelio Gándara. En tercera, 90 pies de la registradora. Hay un out. Está el empate en esta parte baja de la cuarta entrada. Esperando turno también Eric Zagarnaga. Está fuera del círculo de espera. Listo el pitcher, lanzamiento, swing, strike el primero, 2 bolas, un strike. Arturo, sí. Ramón Josaíno y Barraza a lanzar por parte de calentar por parte del equipo de los Manzanares de Cuauhtémoc, acá a un costado del jardín izquierdo. Una cortesía de Transmisiones Automáticas Richardson. Gracias por el reporte desde el terreno de juego Ramón Gallegos, Rayos, que ha hecho un gran trabajo durante la temporada. 2 bolas, un strike, un out. De acostado el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, strike el segundo a la esquina de afuera. 2 y 2 la cuenta. Ya ven mis buenos amigos del Dr. Sushi, mañana se los recomiendo. Con toda la NFL y el fútbol mexicano, el clásico del fútbol mexicano, pidan 2 sushis de aguachile deliciosos con 2 espumosas por 200 pesos, 639-132-40-93.
Doctor Suchi, cerca de la Plaza de Armas. Viene el lanzamiento bajito, 3-2 la cuenta. Levanta su mano derecha, su brazo derecho Jesús Gallegos, le dice a Poncho Maya, no te me muevas de tercera. La pelota le quedó en los dominios de Víctor Hugo Chávez. 3-2. Respira hondo y profundo, baja ligeramente de la loma. Baja ligeramente de la loma, rumbo a la intermedia. 3-2 con un out. Y está nuevamente los celulares prendiéndose, piden bola. 3-2. Yo a estas alturas pediría batazo efectivo. Exactamente. Empujar a la carrera como fuera, ¿verdad? Sí, aquí nos están escuchando, aquí en el estadio. Un abrazo enorme, estamos en transmisión desde la cabina. La voz de Algodoneros y la voz del campeonato estatal. La gente con sus celulares. 3-2 con un out. Aquí piden tiempo. Y a la gente que está en el estacionamiento, allá detrás de las barras también, pues un saludo enorme a toda la gente que por alguna razón pues no pudieron tener acceso al estadio, pero están allá apoyando al equipo. Lanzamiento, batazo profundo, rumbo al derecho, sentó, la pelota pica, rumbo a segunda, doblando rumbo a tercera, triple, por donde premia la competidora ferretera, por donde premia la competidora ferretera, triple. Entre el derecho central por el puro Callejón de los Milagros. Anota el empate el de Falsa Maya. Gran batazo profundo de Chuy Gallegos. Tremendo cañonazo aquí de Chuy Gallegos. Por allá por el callejón del jardinero del Ray Center. Allá por donde premia la competidora ferretera. La bola se va hasta el profundo del parque. Y corriendo rápidamente por primera. Pasa por segunda. Llega arriba a tercera con limpio triple que empata el partido. Así es que juego nuevo aquí. Y Algodoneros tiene hombre en tercera con un solo out. Cuando viene a batear el parador en corto. El noveno en el orden, Eric Zagarnaga. Gran velocidad, gran batazo de Chuy Gallegos, que pierde un poco el aire. Ya va Tony Ramos en asistencia. Se ha empatado sensacionalmente el juego. Y tiene Algodoneros en tercera con un out a Chuy Gallegos. Le están estirando lo que es su pierna izquierda, Arturo. Me llama la atención, pues como muchas veces, ¿no?, la entrega de un pelotero también puede poner en riesgo su integridad física. El Zurdo Mundo le hacía indicación que llegara de pie y tranquilo en la antesala. Chuy Gallegos llegó barrido, pero casi se barrió arriba de la tercera colchoneta. Me llamó la atención esto porque como manejador dice que tranquilo es porque él está viendo la pelota. De acuerdo. Y obviamente pues ahí puede venir una lesión. Y mira nomás lo que son las cosas. Aquí se duele poquito Jesús Gallegos, pues justamente de lo que es su muslo, ¿no? Ahí le vemos que le están dando la atención. Detallitos que hay que mencionarlos, Arturo, porque claro, hay que respetar al timonel del equipo de los Algodoneros de Delicias del Sur del Mundo y a cualquier manejador. Sí, contigo, no hay necesidad de dejar barrido, y no sé si en el contacto precisamente con la colchoneta esa lesión está trotando un poco en la línea de cal de tercera rumbo al jardín izquierdo. Jesús Gallegos parece estar listo. El problema es su pierna izquierda. Sí, pero así es como comenta Pompín. Si vienes corriendo rumbo a la tercera, ahí hay una seña para que haces como que marca 6, quiere decir que te tienes que barrer, y cuando le haces con las manos así levantadas y indicas con una mano levantada y otra la almohadilla, quiere decir que tienes que llegar parado a la almohadilla, no pasarte. Bueno, 3-3 el marcador. Eric Zagarnaga, que recibió ponche en la segunda entrada, tirándole aquí mi compañero Edson Meléndez también, coordinándome, me dice tranquilo, triple, tranquilo. La voz, Arturo, tranquilo, está bien, era boy. Aguas con una posible jugada, Aquí viene Rogelio Gándara, lanzamiento pegado. Se va hacia adelante Eric Zagarnaga con la inercia. El lanzamiento es una bola, se los trae, así que el ganador es el 639-119-11-22. Habían votado 17 por Jesús Gallegos. Ya está premiando la competidora ferretera, la mejor surtida y en precios, en delicias, por supuesto, y la región, la competidora ferretera. Borrón y cuenta nueva. A seguir votando, lanzamiento, strike en la esquina de afuera. Una bola con un strike.
Gasolinera Black Gold, combustible americano, mejor precio y mayor rendimiento frente a Burger King y Carretera de las Vírgenes, cerca de la Glorieta Niños Héroes. Onyx Suite, zona centro, 472-95-95, 16 cómodas y moderna suite, a un costado de Casino Vitales y Farmacia 24 horas, una bola, un strike, viene el lanzamiento. Ahí pegado, dice Lampare. Parecía. Pues ya se empiezan a prender los celulares, Arturo. Aquí poco a poco toda la gente va metiéndose ya al partido y prendiendo los celulares. Mira ya atrás en las bardas que están ahí atrás de en las gradas que están atrás de las barras también. Mira toda la gente prendiendo celulares, entre más. Y esto se ve pero precioso, 2-1. La cuenta para Eric Sagarnaga, lanzamiento, hay un batazo, rumbo al jardín derecho, la pelota pica, se extiende hasta lo profundo, se tiró el jardinero, viene dotando la cuarta, Jesús Gallego doblando de segunda rumbo a tercera, allá va Eric Sagarnaga, triple, esperó el bote pero se tiró hacia el lado izquierdo, César Orduño, no le llega la pelota, se extiende hasta lo profundo, Juanito doblando, veloz, por segunda y por tercera, triple, productor de carrera para Alex Sagarnaga, toma ventaja el equipo algodoneros, 4 carreras por 3. Sí, tremendo cañonazo de Alex Sagarnaga, acá la banda contraria, la bola, tú sabes que se abre, Arturo, rumbo a la raya, se fue allá siguiéndola, se tiró por la esférica, allá César Orduño no puede tomarla y desde que salió Arturo dije, ese va a ser un triple por la gran velocidad que tiene Eric Sagarnaga, así es que algodoneros toma la ventaja ya en este partido por primera ocasión, 4 carreras a 3, pero sigue con hombre en tercera y un out y viene a batear el primero en el orden, Omar Jaramillo. Va a ser todo para Ganda, la corte y regresamos. Algodoneros de tercera zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Ambiente en esta parte baja de la cuarta entrada, la afición se prende en el gran estadio Delicias. Adelante, Pompín. Ramón Husaino con el número 4, lanzador zurdo, nuevo pitcher por parte del equipo de la sexta zona Manzanares de Cuauhtémoc. Yo agradezco y recuerde para cualquier evento social, bodas, 15 años, luz cabella, maquillaje y peinado con Julieta Gallegos al 639-117-0715. Aparte su cita, también agradezco lo que es transmisiones automáticas Richardson. Estamos ubicados por la avenida Fernando Baeza, número 1428. Le da la bienvenida a Josaíno, nada más y nada menos que el primero en el orden, número 11, jardinero central, Omar Jaramillo. Bueno, fue todo para Rogelio Gándara. Viene el zurdo para enfrentar a zurdo. Ramón Husaino, Omar Jaramillo. Con el número 4 en la espalda, en tercera, Eric Sagarnaga. Viene el lanzamiento bajito, abierto, la primera bola mala. Máximo Deportes y Deportes Celso Bomba. Te aceptamos tus vales de presidencia, te ofrece los uniformes deportivos escolares. Avenida Solidaridad número 68, Infonavit Los Nogales y calle Tercera Poniente número 116, Colonia Centro. Una bola, 0 strike, ventaja para algodoneros, viene el pitcher, batazo, rumbo al jardín izquierdo, hacia atrás el jardinero, ahora hacia adelante, levanta el guante y captura. Aquí viene el piso y corre, la corte de aquí, el tiro quieto, la cortó Alejandro Flores. El tercera base,
Tiro rumbo al plato. Quieto, Juanito. Sí, fly de sacrificio aquí de Omar Jaramillo, que hace el trabajo, Arturo, que es empujar, echar la bola atrás para que se haga el pis y corre. Así es que fly productor de la quinta para Omar Jaramillo, que con esta lleva 3 carreras producidas en el partido. 3 carreras producidas para el Potrillo. Algoneros ya gana 5 carreras por 3. Ganador del sorteo, Conrado Espinosa de Rosales, Chihuahua. Saludo a Rosales y a toda su bonita afición. Conrado Espinosa de Rosales, con el triple de Jesús Gallegos. Sigan votando al 639-119-0100. Hay 2 out, senderos limpios, una bola, 0 strike para Iván Gándara. De 2-1 el día de hoy, zurdo contra zurdo, se balancea, lanzamiento, strike, marca la umpire en la esquina adentro. Una bola, un strike, Omar Jaramillo, 3 carreras producidas ya. Iván Gándara, hit de fuerza en la primera entrada, se quedó en tercera. Y en la segunda entrada lo dominan con rodado rumbo al short, muere por la vía 6-3. Una bola, un strike, 2 out. Ramón Jusaino, listo. Lanzamiento bajito, abierto. 2 bolas con un strike. 2 carreras para Algodoneros en la segunda entrada, y aquí haciendo rally de 3, dándole la vuelta al juego. Sigue abajo los imparables, pero ha sido el bateo oportuno sobre todo. Exactamente. 2 bolas con un strike. Ya de costado, Jusaino, lanzamiento, le viene el centro prácticamente, strike el segundo. 2 bolas con 2 strike. Hamburguesas Charlie, Avenida Río San Pedro, número 606A, en Delicia, 100% carne de res. Marco Vargas Tuxedo, la moda que marca la diferencia frente a Cristo Rey. Renta y venta de trajes, camisas, smoking, togas y accesorios. Tercia de patos, cuenta pareja con 2 bolas, 2 strike para el Minigato. Lanzamiento bajito, cuenta máxima. Aquí está el Minigato que conocemos, que hace trabajar horas extras a los lanzadores. Así es. Quiero aprovechar para mandar, dice Chan, mando un saludo para Juanito Palafox de parte del Gato Rojas del Tecnológico Generación 89 y arriba Naica, viejos calvos. No, claro que sí, arriba Naica. Ahí la gente de Naica, Rojas es de Naica. Pues un saludote, aquí estamos, mira, dándole ahora acá en la crónica. Y aquí emocionadísimos con estos partidos que nos han regalado estos 2 equipos. Aquí rodado por primera en terreno de foul. Lanzamiento pegado, hace contacto el Minigato en cuenta de 3-2 con 2 out. En el cuarto episodio, Algodoneros tomando ventaja por 2 carreras, 5 carreras por 3. Pues aprovecho por mandar un saludo hasta Monterrey a mi gran amigo que seguro nos está escuchando, Pepe Araiza. Pepe, acá anda mi Rodo, pero feliz, él y su amigo. Les ha tocado un espectáculo tremendo, mi Pepe. Saludos a toda la familia, que estén bien. Aquí va la línea, hacia la derecha, se quedó el pitcher con ella. Gran reacción de Jusaino. Y bueno, pues así terminan 4 entradas completas de juego. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos dice, ganando Algodoneros 5 carreras por 3. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros desde la zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar
home es Rafael Lee. Parte alta de la quinta entrada, mi compañera en controles Mariana Trejo. Gracias, Mariana. En este quinto juego por Romántica 102.fm, por YouTube también, Pasión Deportiva en Delicias, Arturo Baeza. El que está en home es Rafael Lee, Pompín, ¿verdad? Sí, el día anterior nos había mencionado que iba Paco Farías. Se le cuenta que lo vi pasar. ¿Qué pasó, Paco? Dice, no, al final de cuentas me mandaron para acá. Cambios que hay de última hora. También, si recuerdan, también trajeron a Gustavo Pineda para ampallar el segundo juego. Entonces, cambios que al final de cuentas hicieron. Te digo, desconocemos el por qué. No nos comentó nada el compañero delegado que fue el que nos pasó la información el día de anterior. Entonces, sí, Rafael Lee ampallando en home. Muy bien. La pizarra de la competidora ferretera con su segundo concurso el día de hoy. Llevó extra base de Jesús Gallegos, Jesús Manuel Carlos en la loma de los disparos, lanzamiento pegado, dice que no Rafael Lee, una bola 0 strike, 5 carreras por 3, ganando Algodoneros. Sí, aquí está abriendo tanda Octavio Armendáriz, el primero en el orden, jardín central, el segundo César Orduño, jardín derecho, el tercero Rogelio Rivera, jardín izquierdo, y se alcanza el cuarto, el tercera base Alejandro Flores. Lanzamiento, swing, le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Un saludo para la familia Torrecillas que está escuchando su transmisión. Vamos Delicias, muchas gracias por el mensaje. Al 639-471-9124. Échale Arturo Juan, saludos hasta Ciudad Juárez. Gracias. Lanzamiento malo, 2-1 la cuenta. Saludos a la familia Guardado en Durango, Chihuahua, México, Denver y Delicias de parte del Piolo desde Mexicali. Al pendiente, la mejor transmisión, qué juegazo, gracias. Sí, gracias, siempre reportándose esa familia aquí. Cuando ya se prepara Jesús Manuel Carlos, sale un batazo de fly, va hacia atrás, tranquilo ahí, se coloca, captura y cae el primer out en fly a segunda de parte de Octavio Armendáriz, aquí dominándolo, después de que le había conectado hit en la primera entrada, notó carrera y cuadrangular en la segunda, Arturo. Lo domina por primera ocasión aquí Jesús Manuel Carlos al primer bateador del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Un batazo trazado, atrás de la segunda base, fue hacia atrás, 2, 3, 4 pasitos, levanta el guante y se quedó con la pelota Jesús Gallegos. Viene el segundo del orden, el zurdo, que cubre el prado derecho a la defensiva, César Orduño, lanzamiento bajito y pegado. Sí, lo cerruchó Arturo, le tiró recta pegada, por eso salió el globito ahí a la segunda base atrasado, completamente le quitó el bat. De 2-0 el día de hoy César Orduño. Aquí lanzamiento, swing, le emparejan la cuenta, dominado por la vea 6-3, short primera en la primera entrada y ponche sin tirarle en la segunda. Caspor, mayoreo y menudeo, tenemos todo para tu fiesta reunión. Pregunta por nuestras promociones, 472-4000. Y Jidocha Delicias, la innovación es la base que nos mueve, 472-3300. Lanzamiento alto y afuera. 2 bolas, un strike, un out. ¿Cómo se ha comportado mi tío Julio? Está tranquilito mi tío Julio, ahorita está tranquilo mi tío Julio. Viene hoy acompañándonos aquí a la cabina. Cumple 70 años. 2 bolas, un strike, un out, lanzamiento, swing, engañado totalmente. Sí, tremendo picheo aquí en curva que le quita velocidad aquí Jesús Manuel Carlos, un cambio de velocidad, engaña por completo aquí a César Orduño, así es que ya lo tiene con 2 bolas, con 2 strike y un out en esta parte alta de la quinta entrada, que estamos llegando precisamente a la mitad del partido. Buenas noches, señores. Holguín está jugando, sí, saludos desde Ciudad Juárez, está jugando Miguel Ángel Holguín. 2-2 la cuenta, lanzamiento, a ver, un machucón de botes lentos detrás de la colchoneta, la pierden, recupera Luis Eduardo García, rápido, un pasito, estaba muy cerca de primera, out, decreta el umpire Sócrates Marín, hijo, estaba de frente, tranquilo, le mete el guante a ras del suelo, la pierde y en eso ya iba llegando César Orduño, jugó apretada en primera. Sí, exactamente, al final se apresura Luis Eduardo, la toma con la mano Arturo y rápidamente va a tocar el esférico de la almohadilla para el out, así es que cae el segundo out cuando viene a meter aquí ahora Rogelio Rivera, el tercero en el orden que lleva de 2-0, fly al jardín derecho en la primera entrada y línea al derecho también en la tercera. Aquí lanzamiento para el zurdo Rogelio Rivera, no me toque eso mi querido ingeniero Franco.
Dodgers gana 10-6 a los Gigantes y los Nacionales 11-6 a los Rockies de Colorado. Se empató la división oeste, ya los dos calificados porque San Luis hoy perdió. San Luis hoy ganó, pero se combinó con la victoria del equipo de los Dodgers, les acaba 2 juegos. Y ni hablar. Saludos, buena transmisión, vamos a ganar atentamente. Lencho Gallegos, gracias. Mi Lencho arriba. Pues sí, Arturo, la Liga Mayor es candente, sobre todo en la Liga Nacional, Está candentes las cosas allá en la Gran Carpa, sobre todo en la Liga Nacional. Lanzamiento, strike el segundo. Una bola, 2 strike. Un saludo para la familia Moreno, que están escuchando el base en la Granja Pita, 100% algodoneros. Gracias. No, gracias, y un saludo a toda la familia Moreno, 639-471-91-24. Hola, buenas noches, excelente juego, excelente narración por parte, aquí la pierde, swing, recupera Alexis, va el tiro rumbo a primera, Hola, buenas noches, excelente juego, excelente narración por parte de ustedes, envío un saludo a ustedes y a Ligoncho también, el Piolo desde acá en la Ciudad de México, y hoy ganamos, así que se concreta el ponche por la vía 2-3, cayó el tercer mate, se va a la mitad del partido, 4 entradas y media de juego, ganando Algodoneros 5 carreras por 3 al Codesa Alimentos Concentrados de Delicias. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Muchas gracias. Bueno, la gente preguntaba. Aquí viene el turno para Miguel Ángel Holguín. Sí, bateador derecho, tercer orden, jardinero izquierdo, oído 1 nada, pasaporte. En la primera entrada se quedó estacionado en la intermedia y abrió tanda en la tercera entrada. Lo miran por la vino 3, la ovación. Se le entrega el respetable aquí en el Gran Estado de Delicias. Para enfrentar a Ramón Jusaino, lanzamiento cruza, no cruzó el bat, así que bueno, un saludo. Buenas noches, hermano, aquí afuera de los cuartos viendo el juego en el hotel, ya listos para salir mañana a Chihuahua. Saludos a los papás y a mi tío, y a ti y a Juanito José Ramón Ramírez. Ya está, ya para venirse ya de México. Una bola, aquí el segundo lanzamiento malo, saludos a José Ramón Ramírez. Hoy, por cierto, vi el partido final allá en el torneo de LMB que lo organizó las ligas mayores y le ganó el equipo de, ¿quién fue? De Baja California al equipo de Chiapas. En extra innings se fueron a muerte súbita y el equipo ganador lo van a llevar el próximo año a un juego de Grandes Ligas, el que escojan, y donde ellos quieran. Muy bien, lanzamiento la deja pasar Miguel Ángel Holguín, 2 bolas, 1 strike. Saludos a Arturo y Juanito, muy buena transmisión. Ahora escuchándolos desde Rosarito, Baja California. Vamos. Y hoy ganamos, hoy algodoneros, despidiéndose de su afición en Cuauhtémoc, nos coronamos Mario Moncayo. Milayo, ¿qué anda haciendo allá? Valga yo esperaba que estaba en Los Ángeles.
Anda ahora en Rosarito, anda de vacaciones, ya se compuso pues Milayo. Saludote Milayo, ya sabe que se le aprecia bastante. Tercer lanzamiento malo para Miguel Ángel Holguín. Saludos al ingeniero Juan Carlos Flores. Hoy ganamos Tractores del Norte, somos tercera zona. Al ingeniero también, ¿dónde está el mensaje? Aquí está, 3 bolas, 1 strike. Ramón Jusaino, de costado, lanzamiento, batazo rumbo al jardín izquierdo, va al izquierdo pegado a la raya. Foul, marca el umpire. Buen contacto de Miguel Ángel Holguín. Vamos de lisas por el campeonato. Saludos desde El Paso, Texas. Y a mi grande amigo Juanito Palafox, gracias por haber aceptado ser el manager del TEC de Delicias. Disfrute de su jubilación y que Dios lo bendiga. El ingeniero Carlos Cruz Vaca. No, pues un saludote a mi gran amigo, el ingeniero Carlos Cruz Vaca. Qué amigo, prácticamente de la familia. Nos tratamos como si fuéramos de la familia, toda la familia Cruz Vaca. Le tengo un aprecio enorme, y ellos también a nosotros, y pues que se la esté pasando muy bien allá a donde fue ese evento, mi ingeniero, y aquí estamos aquí en este partido ya en la Sierra, la quinta entrada. 3 bolas, 2 strike, lo perdió. Pasaporte, Miguel Ángel Holguín. Va campante tratando rumbo a primer, ingeniero Carlos Cruz Vaca. Solamente le voy a decir una cosa, su mesa está en buenas manos. El lunes se lo va a entregar a Juanito ya para que se la haga llegar. Pero vamos a Cuauhtémoc. Todavía se va a usar, ¿no? La voy a usar, ingeniero. Todavía sí. No, compadre, no hay problema. Ya después en la entrada, Juanito, deje de ir a Cuauhtémoc. Vamos el próximo viernes, Dios mediante. Tiene razón, Juanito. Qué bueno. A ver si, no, pues tenemos que ahí todos apretados, pero hay que poner la mesa porque hay que poner la computadora y sí, hay que poner el aparato y todo eso. Es correcto. Esperemos que ahora sí nos acompañe nuestro buen amigo aquí, el ingeniero Edson Meléndez. Vamos a ver a Edson. Ánimo, Arturo, Juanito Pompín. Igual que ayer, nos vamos con la buena crónica hasta el fin. Hoy ganamos, mi buen amigo Jesús Araujo Natividad. Hay un rodado, se le tira en segunda base, nada. La pelota se interna rumbo al derecho, la pierde el derecho. Allá va rumbo a segunda y rumbo a tercera. Miguel Ángel Holguín. Cañonazo aquí de Luis Eduardo García a la izquierda de segunda base, se tira Arturo, le pega la esférica, se va hacia atrás, pero aquí realmente no acudió rápidamente César Orduño, que fácilmente llegó hasta segunda Luis Eduardo. O sea que ese es imparable, no puede ser error, Arturo. Y pues tiene que ser un doblete porque él paró la bola, pero no acudió rápidamente, no bajó rápidamente el jardín derecho. Hay que decirlo, Bueno, aquí entonces en tercera Miguel Ángel Holguín y en segunda Luis Eduardo García. Un saludo, Cham, a mi familia Costa Neri, excelente transmisión. Dice, a ver, ahorita se me borró acá. Bueno, ahorita lo voy a dar a conocer, zurdo contra zurdo, Carlos Rubio en la caja de bateo, lanzamiento rodado de foul. Están marcando un error allá, pero ¿a quién le marcaron error? Me parece que el derecho cuando la quiere tomar, la empuja. Bueno, entonces hit y error del 9, lo vamos a poner. Sí, me parece que ya Miguel Ángel Holguín ya iba llegando rumbo a tercera. No, sí, ya iba llegando. Luis Eduardo García, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Dice un saludo, Chama, mi familia Costa Neri, excelente transmisión arriba algodoneros de Olga Costa desde Mioquín Casa, saludos. Lanzamiento, ¡sí! Termina en el suelo. Ahí Carlos Rubio, va la asistencia rápido de Tony Ramos. Tony nunca espera absolutamente nada. No, nunca espera. Bendiciones Arturo, Juanito y a Pompín, lo mejor en el estado. Yo también soy una pasión deportiva. Atentamente, Pepe Morales. No, claro que sí, aquí estamos ahí atendiendo a Carlos Rubio. Esperemos que no sea nada serio y que pueda seguir en el partido el gran Carlos Rubio. Saludos desde Forward para Las Puentes, familia Franco Alvidres, gracias. A todos, muchas gracias de veras por sus mensajes. Tratándose mucho ahí, Carlitos, ahí ojalá que no va a ser nada serio y que pueda seguir en el partido, Arturo, un pelotero importantísimo para el equipo de los algodoneros, Saludos Alfredo Noriega, buenas noches, Cham, saludos a ti y al señorón Palafox desde lo alto de la sierra en Cieneguita, lluvia de oro, Urique. Alfredo Noriega, saludos Alfredo. No, saludos hasta allá, hasta ya tenías tiempo sin reportarte, hermano, Ánimo, buenas noches, una felicitación para Gaby Méndez hoy en su cumpleaños de parte de su familia. Si lo logra el triunfo va a ser un gran regalo. No, claro que sí, felicitaciones para nuestro gran amigo Gaby Méndez, tremendo pelotero, y ojalá que su equipo le regale este triunfo, Eso sería lo máximo para él. Vamos a ver que ya se paró Carlos Rubio ahí haciendo
ahí ejercicios, a ver si puedes continuar o no. Así es que ya lo tienen aquí por lo pronto en 2 strikes, 0 bolas. Ya está recuperado. Voy a aprovechar para entregar el premio del concurso de la competidora ferretera, los 1,000 pesos, el día de ayer con el extra base de Eric Zagarnaga. Cuarto juego contra el equipo de Cuauhtémoc. A la aficionada Elizabeth Alvidres. Elizabeth, felicidades, aquí están sus 1,000 pesos. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias. No, bien, pues aquí siguiendo los algodoneros. ¿De dónde es? De los Nogales. De los Nogales. ¿Ya me han dado su mensaje? ¿Por quién? Por Eric Zagarnaga. Muy bien. ¿Algún saludo que quiera mandar? Para mis hermanos que lo están escuchando en Laika. ¿Familia? Alvidres Trejo. Perfecto, la familia Alvidres Trejo, felicidades, Felicidades. Gracias por participar en el concurso de la competidora ferretera. Así que se recupera Carlos Rubio con 0 bolas, 2 strike. No hay out en tercera, Miguel Ángel Holguín, y en segunda Luis Eduardo García. El duelo es entre zurdos, hoy de 2-0, Carlos Rubio. Ponche sin tirar en la primera y dominado con Rolling rumbo al short. La dejó pasar. Una bola con 2 strike. Beer Junior en Delicias, Plaza Bella. Corte de cabello con máquina, tijera o navaja, afeitado de barba completa o delineado con vapor de ozono. Barbería y peluquería, calidad que mereces. Beer Junior, patrocinador oficial del equipo Algodoneros. 1 bola, 2 strike. De costado, Jusaino. Aquí se balancea el lanzamiento. Aquí machucón de foul rumbo a primera. Y lo recoge exactamente cerca del cajón donde está Ricardo Buba Barrón. Ayer pues expulsado a Dan Ontiveros. Sí, exactamente, sí, mostrando el carácter ahí. Omar Ontiveros, Dan Ontiveros, Arturo, y pues hoy viendo el juego desde las gradas, el tremendo, un saludote a Dan Ontiveros, y qué bueno que sacó la casta ayer porque se habían visto un poco calmado el cuerpo técnico. 1 bola, 2 strike, viene el pitcher. Aquí un batazo corto, rumbo al jardín central, le pone el bal, la pelota pica. Viene Miguel Ángel Olín anotando, viene otra, responde. Carlos Rubio con cuenta de 1 bola, 2 strike. 1 bola, 2 strike, le pone simplemente el bal, batazo corto, rumbo al jardín central. Se anotó Juanito la sexta y la séptima. Como siempre, Arturo, Carlos Rubio siempre bateando a la hora buena. Es el máximo productor en este año de carreras para el equipo Algodoneros y sigue aquí empujando carreras importantísimas y entre picheo zurdo. Así es que él no tiene, ahí está doliéndose. Esperamos que esté bien, ojalá que no vaya a hacer una lesión seria, Arturo, y pues tenga que salir del partido. Así es que 2 carreras producidas más aquí para el gran Carlos Rubio. Vamos a ir a un corte, regresamos, es todo para Jusaino. Algodoneros de esta zona dedicada para ustedes. Esta rola se siente la emoción en nuestro estadio. Color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillita y con cerveza, vinimos todos. Muchas gracias, se hace presente la ola aquí en el gran estadio Delicias.
Aquí va cruzando exactamente por el puro centro. Estamos colocados nosotros. Algoneros gana 7 carreras por 3. El turno strike el primero para Ildefonso Amaya. En primera Carlos Rubio. En esta parte baja de la quinta entrada. Sí, aquí está recibiendo, aquí es Ricardo Barraza, ¿verdad? Ricardo Barraza, sí es. Exactamente. Gracias. Entonces aquí recibiendo el primer strike aquí de parte de Ricardo Barraza y Ildefonso Amaya con hombre en la inicial. Carlos Rubio que conectó hit productor de la sexta y de la séptima. 0 bolas, una está revirar rumbo a primera, se recupera Carlos Rubio. Un saludo para mi hermano Ángel y mi cuñada Evelyn, que acaban de llegar de luna de miel. Gracias. No, pues una felicitación. Si se hubiera ganado el segundo juego, habría ahorita casi campeones. Bueno, sí, pero el béisbol así es, de mágico, de caprichoso. Sí, exactamente. Strike el segundo, 0 bolas, 2 strike. Cham, Juanito, unos saludotes. Estoy en el estadio, Dios me los bendiga por su gran trabajo. Un saludo para mis hijas Diana, Ale, Larisa, Ceci, nietos, atentamente, Chuy Lara. Mi Chuy Lara. Esperemos que esté por allá, por donde mismo el gran amigo mi Chuy Lara. Me da un gusto enorme que nos reporte con nosotros y a ver si lo podemos saludar aquí personalmente. Lanzamiento alto, una bola con 2 strikes, así que no hay out. Algoneros ampliando la ventaja, 7 carreras por 3. Ya le da la vuelta también en cuanto a imparables, 7 ha conectado ya el día de hoy. Tractores del Norte en nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Derecho contra derecho, Ricardo Barraza. Con una bola, 2 strike tiene a Ildefonso Amaya. Lanzamiento bajito, arrastrado, buen trabajo en la receptoría para Víctor Hugo Chávez. Se molesta Víctor Hugo Chávez en la receptoría. 2-2 la cuenta. Grupo DST en Delicias, creando patrimonio. Ya puedes remodelar tu casa con tu Infonavit. 639-132-0042. Se duele un poco de su mano derecha. Víctor Hugo Chávez, va la asistencia para él. Gravic, grabados y trofeos, 472-8281. Avenida Segunda Sur, número 6, local Cinema Delicias. Reconocimientos, trofeos, medallas. Más de 10 años nos avalan, jubilaciones, graduaciones, eventos deportivos, sociales y culturales. Gracias a Gravic en local de Cinema Delicias. 2-2 la cuenta. Ya recuperado Víctor Hugo Chávez. Ildefonso, que recibió pasaporte abriendo tanda en la segunda, anotó carrera y abrió tanda también en la cuarta. Conectó imparable rumbo al jardín central, anotó carrera. ¿Cruzó? Sí, cruzó, dice Sócrates Marín. Así que ponche. Sin tirarle. No, ¿Cruzó? tirándole, sí, la marcaron, ¿verdad? Cruzada. Sí. Exactamente, entonces es el primer out, Arturo, de la entrada, ¿eh? Correcto. Primer out. Considera Sócrates Marín que está en primera, que cruza Ildefonso Amaya. Vendrá el turno para Alexis. Bola ocupada en la segunda entrada, se envasa. Es puesto out en la intermedia. No tiene beso oficial en su segunda aparición al plato, que fue en la cuarta entrada. Tocó de sacrificio avanzando a Ildefonso Amaya en ese momento. Aquí tiene en primera con un out a Carlos Rubio. Viene el lanzamiento. Abierto el lanzamiento. Una bola, 0 strike, un out. Gracias por sus mensajes. Gracias por sus mensajes. Vamos algoneros. Saludos a Chela y Beto de las Fuentes, que son puros algoneros de parte de Moni y Karim. 639-471-91-24. Una bola, 0 strike, un out. Aquí la revirada, rumba primera. Out en primera, sí. Out en primera, agarraron movido. Un pasito rumbo a segunda. Carlos Rubio cuando quiso regresar, imposible. Llega Ricardo Barraza, Juanito, fulminante revirada rumbo a primera. Del 1 al 3 aquí caen ahí, revirada agarran a Carlos Rubio, así que cae el segundo out. Ya se despeja y ahora sí un poco ya el panorama para el equipo de los manzaneros después de esa gran revirada de Ricardo Barraza. Una bola, 0 strike. Viene el pitcher, lanzamiento, foul, cuidado. Una línea rumbo a la caseta del equipo algoneros. De Alexis a correr todo el mundo. Quiero aprovechar para saludar aquí a mi princesa Diana Sofía, que hoy tuvo un evento bonito en el Teatro de la Ciudad. ¿Cómo estás, Sofi? Muy bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué fuiste a hacer el Teatro de la Ciudad? Fui a tocar para pues lo que es el concierto en la orquesta de Delicias. ¿Estuviste presente? ¿Qué es lo que tocas? ¿Qué instrumento tocas? La flauta transversal.
Muy bien, perfecto. Así que es una de mis princesas, Diana Sofía, que está aquí con su camisola del equipo Algodoneros. Una bola con 2 strike. Hay 2 out y ahora va a saludar a mi otra princesa de 7 años, María José. ¿Cómo estás, María? Bien. Un saludo a toda la gente. Saludos. Saludos. Avéntate el comercial. Romántica 102.1 FM es una pasión deportiva. Ay, papá. La de 7 años. Y mi princesa también, Diana Sofía, que las dos hacen el comercial de la entrada de Pasión Deportiva por Romántica. Aquí conectando de foul, una bola, 2 strike, 2 out. Hoy estuvo en ese bonito evento en el Teatro de la Ciudad, con la Orquesta Sinfónica, mi princesa Diana Sofía. Una bola, 2 strike, Juanito. Sí, aquí una bola y 2 strike para Alexis Sainz, ya aquí entre los envíos ya de Ricardo Barraza, Arturo. Así es que aquí vemos a ver qué es lo que pasa con el siguiente lanzamiento. De costado, lanzamiento bajito, 2 bolas con 2 strike, Jardines de Fátima, lugar ideal para el descanso eterno. Contamos con Capillas, 472-33-13, a mi buen amigo Rigo y Edgar Porras y a toda su apreciable familia. Recordando, por supuesto, el ingeniero en paz descanse. 2 bolas con 2 strike, 2 out. Aquí para Alexis. Ha hecho trabajar de más al pitcher. Lanzamiento, un rodado, se lo habrá hecho el primera base. No es el primera base, es el segunda que toma la pelota. Su tiro rumbo a primera en la asistencia de Ricardo Barraza. Completa el out por la vía 4-1. Así dominan. Bien. La asistencia en segunda de Luis Ángel Nevares. Se van 5 entradas completas de juego. Y la pizarra de Alcodés Alimentos Concentrado Delicia nos dice: Cuauhtémoc 3, Delicia 7. Algodoneros de esta razonada dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato. Frente al Mercado Juárez. Muchas gracias, Mariana Trejo. En controles viene la parte alta de la sexta entrada. Jesús Manuel Carlos. Lanzamiento abierto aquí para el derecho Alejandro Flores. Cuarto en orden, tercera base. Carrera producida, carrera anotada. Conectó imparable rumbo al prado izquierdo. Anotó carrera y viene a ser dominado por la vía más corta. Pitcher primero. Esto fue en la tercera entrada. Aquí conecta de foul. Y ya lo tienen con una bola, 2 strikes. Sí, batean aquí en la apertura de la sexta entrada, el cuarto en el orden, el tercera base Alejandro Flores, el quinto Javier Hernández, primera base, el sexto el designado Alejandro Corral, y si alcanza el séptimo en el orden, el receptor Víctor Hugo Chávez, y el score 7-3 favoreciendo al equipo Algodoneros. La bola, 2 strikes, lanzamiento, swing.
Juanique se esponcha aquí Alejandro Flores. El cuarto ponche. Cortesía de Jesús Manuel Carlos, que comenzó enfrentando la primera entrada 7 bateadores. Enfrentó a 4 en la segunda, sacó en orden la tercera, enfrentó a 4 en la cuarta, sacó en orden en la quinta. Está viniendo de menos a más Jesús Manuel Carlos. Sí, está combinando ya sus picheos, Arturo, ya. Y la confianza que te da, deposita también Juanito. No, claro, el apoyo que te da tu equipo cuando vas perdiendo 3-0 y que viene tu equipo y te cobija con ese racimo de carreras que ya tienes 4 arriba, pues por lógica tienes que sacar la casta, y más siendo un jugador clasificado. Se lo bolas, un strike, lanzamiento, esquina de afuera, ¿no? Ahorita mira cómo trabajó bien Alejandro Flores, le vino con curvas flojas y de repente, cuando ya lo tenía con 2-3, le viene con tremenda recta y lo pasó con la recta, Arturo. Para pasar a Alejandro Flores con recta es difícil, es un gran pelotero. Una bola con un strike, aquí viene el pitcher, es lanzamiento pegado para Javier Hernández, 2 bolas, un strike, Javier quinto en el orden, primera base. Recibió golpe en la primera entrada, se quedó estacionado en el cojín de segunda y lo dominan por la vía 2-3 en la tercera entrada, receptor primera base. Aquí está Jesús Manuel Carlos, se pone de acuerdo con Alexis, aquí conecta de foul a la banda contraria, muy cerca ahí en el círculo, espera en la malla. 2 bolas con 2 strike y un out. 6-39, 4-71, 91-24, que tiene un falso contacto. Entonces en cuanto lo conecta debe de prender. 2 bolas, 2 strike. Listo el pitcher. Lanzamiento línea. No puede quedarse con ella Jesús Manuel Carlos. La pelota sin interna rumbo al jardín central. Clase de línea, Le conectó aquí Javier Hernández a Jesús Manuel Carlos, que le pasó la esférica, Arturo, ahí a un ladito de él. Tremendo cañonazo que le sacó aquí Javier Hernández. Así es que está en clavo en la inicial, aquí con su primer imparable del partido, cuando viene a meter ahora Alejandro Corral, que lleva de 2-1 en este partido, con ponche tirándole en la cuarta y carrera producida. Saludo para el Zin, Eloy Villalobos, fan de Pasión Deportiva, gracias. Saludo a Chihuahua. Buenas noches, señor. Oiga, una sugerencia para el comité de béisbol de la tercera zona, que quiten la publicidad de las lonas que están a un costado del parque. Aquí conectando un elevado, corto, rumbo al central, viene hacia adelante Omar Jaramillo, hacia adelante, se quedó con la pelota, tiro rumbo a primera, la pierde ahí Luis Eduardo, le van a una base más. Sí. ¿Le están marcando interferencia o qué? Dos. El tiro son 2 bases. Sí, dos bases, tiene toda la razón. Ya no había mucho caso, aunque buscó Omar Jaramillo tirar rumbo a primera, Juanito. Exactamente. Así que en tiro son 2 bases, ya está en tercera Javier Hernández. Sí, exactamente. Con 2 out. Dominan con fly al 8 y está en primera. Y estaba en primera Javier Hernández y pasa rumbo a tercera, ¿no? Sí, exactamente. Pasa hasta tercera con el... Dicen pues las para mí que debe ser un error ahí. Las lonas, dicen las H dental, y las ubiquen en otro lado por la zona de tercera. Son muy molestas y no permiten bien la visibilidad en las gradas. Bueno, muchas gracias. Este es el mensaje. Viene el séptimo en el orden, el receptor Víctor Hugo Chávez, lanzamiento, strike, el primero para él. Es las lonas, los espectaculares esos, ¿será? No sé, no estoy, ¿dónde está? 0 bolas, 1 strike, 2 out, por tercera, o sea, no, se me hace que nosotros no podemos ver. Rodado por tercera, a ras de suelo, la toma Carlos Rubio, tiro roba primero de un bote, lo levanta Luis Eduardo García. Aflojó el tiro Carlos Rubio, Sí, pero a la gran calidad ahí en cuanto a la defensiva de Luis Eduardo García, Arturo, de pick-up la levanta y cae el tercer out. Así es que se van 0 carreras, se van ya 5 entradas y media, Arturo, y el score nos dice 7 para Algoneros, 3 para Manzaneros. Vamos a ir a un corte, regresamos después de 5 entradas y media de juego. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta.
Muchas gracias, ya estamos de regreso. Parte baja de la sexta entrada. A bater el equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. La pisaron la competidora Ferretera en su segundo sorteo el día de hoy. Ganando 7 carreras por 3 el equipo naranja. Chan, buenas noches. Un pitcher clasificado como Gerardo Sánchez sería fantástico. Saludos cordiales. Ella pasa las entradas lanzadas. Lanzamiento strike el primero aquí para Jesús Gallegos, octavo en orden, segunda base. Sí, vamos a dar la labor, Arturo, de Rogelio Gándara. Lanzó 3 entradas, 1/3, se enfrentó a 18 bateadores, le hacen 5 carreras, 3 de ellas fueron limpias, le dieron 5 hits, dio 2 bases por bolas, no tiró Wiley, ponchó a 3. Y Ramón Jusaino, ahorita se las damos. Lanzamiento abierto y bajito, una bola, un strike. 2/3 de entrada, se enfrentó a 5 bateadores, le hacen 2 carreras, una de ellas fue limpia, le dan 2 hits, da una base por bolas. Y esa es la labor hasta este momento de los lanzadores del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Cortesía de Green Lemon. Ya llegó Delicias, la nieve en rollo, es tu propia combinación. Contamos con más de 40 ingredientes. Plaza Oasis aquí en Delicias. Hay un batazo rumbo al jardín izquierdo. Hacia adelante, ahora un paso, levanta el guante y captura tranquilo Rogelio Rivera. Buscó la banda contraria. Aquí Chuy Gallegos. Sí, exactamente. Y es dominado rumbo al 7. Excelente narración escuchándolo desde Odessa, Texas. Atentamente Juan Antonio Herrera. Sobre todo Arturo levantando a la gente acá por el sector izquierdo. Mencionar que bueno, debido a que este joven ya se sabe que tiene poder, pues ya cualquier batazo que eleve él, pues la gente piensa que la pelota se va a ir. Así que de las cosas que se viven aquí, gran estadio de Delicias. Vamos a ver aquí ahora enfrentar a Eric Zagarnaga. Ricardo Barraza, derecho contra derecho, se balancea, lanzamiento rumbo al plato, bajito. Un saludo para mi padrino en Mioqui y a mi compadre en Orranteño. Saludos de parte de Reyes García. Ahí está el saludo para sus compadres en Mioqui y en Orranteño. Es un gusto para mí enorme que hoy en este día toda mi familia aquí en el béisbol, Hoy hasta mi esposa se animó y vino, fíjate, a pesar de trae problemas así para caminar, pero se animó y debe estar contentísimo porque está con mi hija, con sus niños, mi hijo César aquí con sus amigos. Un saludote, mis 2 grandes amigos de Monterrey que están con él, la familia de mi hijo también, así es que pues felices aquí, Arturo. Después de tantos años mi ciudad también pisa nuevamente aquí las gradas de aquí del gran estadio Delicias. Un saludo por supuesto para su familia. Aquí lanzamiento es malo, pero así nada. Buenas noches, Arturo. Pregunte porfa si sabe la anécdota de su compadre el Indio Gutiérrez. ¿Cuál de todas? No, sí tiene. ¿Cuál de todas? 3-0 la cuenta. Con un out aquí para Eric Zagarnaga de 2-1 con carrera producida y carrera anotada. Era el rey de las anécdotas. Lanzamiento strike. A propósito, pues un saludote hasta donde se encuentre mi compadre, el gran Alfonso el Indio Gutiérrez. Espero que nos esté en sintonía, que esté en sintonía con nosotros. Creo que está aquí allá en su tierra, en Barranco Blanco, por allá. Parece que duró muchos años en Juárez, allá lo veía yo siempre que iba el equipo de algoneros a jugar, pero parece que ya tiene tiempo que se regresó aquí a su tierra. Lanzamiento pegado, pasaporte para Eric Zagarnaga. Saludo para el Juan Castañón, que está viendo el 5º juego de béisbol de parte de Ramón Apodaca. Muchas gracias. Ahora viene el turno para el primero en el orden. Aquí abriendo alineación por 4ª ocasión del equipo algoneros, Omar Jaramillo. Jardinero sentado en la defensiva, 3 carreras producidas el día de hoy, de 2-1. Ponche tirándole en la primera entrada, doblete en la segunda y fly de sacrificio en la 4ª, precisamente. Y aquí Omar Jaramillo que lleva de 2-1, Arturo. Omar Jaramillo, pero lleva 3 carreras producidas, Vamos en la parte baja de la 6ª entrada, derecho contra zurdo, lanzamiento rumbo a la goma, rodado, colocado el tercer y chor, imparable rumbo al jardín izquierdo, doblando rumbo a la intermedia. Se va a quedar ahí exactamente en segunda. Eric Zagarnaga responde a la banda contraria, rodado, imposible para Alejandro Flores y para Juan Manuel Madina Vecta, por el puro hoyo, Juanito. Sí, por el puro hoyo, durísimo le dio aquí Omar Jaramillo entre el hoyo de tercera y parador en corto, así es que la bola de interna al jardín izquierdo, así es que ya hay 2 hombres en los senderos. La gente de abajo, Arturo,
empezando a envasarse y produciendo carreras, y vienen enseguida los de arriba, y Omar Jaramillo aprovechando con una gran noche con lleva de 3-2, pero lo importante es 3 carreras producidas, ¿eh? Vamos a ver aquí el turno para Iván Gándara, segundo en el orden, bateador designado. Es el que falta que nos dé, que nos empuje una carrerita, Arturo. De 3-1 el día de hoy. Gran pelotero, gran chocador de pelota aquí Iván Gándara. Ricardo Barraza se balancea, lanzamiento pegado, lanzamiento malo, precisamente. Bueno, pues aquí está el equipo de la tercera zona, teniendo la ventaja de 7 carreras por 3, bonito. Sí, así es, el score después de ir perdiendo 3-0, titubeante, el inicio de Jesús Manuel Carlos, parece ser que ya se compuso y pues ahí está. Así es que listo, ya aquí Barraza viene el lanzamiento hacia el plato, strike el primero, así es que la cuenta se empareja, una bola, un strike y un out en esta parte baja de la sexta entrada, amenazando aquí el equipo algoneros con ampliar la ventaja con un out y 2 corredores velocísimos en los senderos. Por la segunda está Eric Zagarnaga y por la inicial Omar Jaramillo. Una bola, un strike, un out. Aquí para el zurdo Iván Gándara. 2 en circulación en segunda y en primera. Ricardo Barraza se balancea, lanzamiento rumbo a la goma, machucón de foul. Saludo al ingeniero Manuel Soto Zapata, director del Instituto Municipal de Deporte y la Juventud. 71-67 favor Pioneras. Resultado final. ¿Se desquitaron? No sé, le estoy preguntando, ingeniero, resultado final, por favor, si me puede pasar la información. Saludos, ahora me tocó verlo en casa por YouTube. Mi tocayo Tavo, no es Víctor, perdón, es Víctor Villalobos. Ahí mandó mensaje por ahí Tavo Villalobos. Son familiares. Tocayo Víctor Villalobos, que ayer vino aquí a la cabina a saludarnos, Un abrazo. Una bola con 2 strike, un out. Ahora sí se llenó el gran estadio como completo, Arturo. Marcador final, muchas gracias, Eduardo Barrios. Así terminó. Ganó Pioneras, se desquita del compromiso donde perdieron en Cuauhtémoc y el equipo sigue enrachado, Sí, aquí me contesta también el ingeniero Manuel Soto que es resultado final, Muy bien por Pioneras. Una bola, 2 strike, un out. Hombres en segunda y en primera, viene el pitcher. A la goma, swing, abanica y se poncha para el segundo out. Sí, se poncha aquí raramente. Hemos visto en esta serie que ponchándose a Iván Gándara, que es raro, pero ni modo, así es el béisbol. Se ha ponchado para el segundo out cuando viene a batear ahora el tercero en el orden, Miguel Ángel Holguín. Miguel Ángel Holguín, que en este partido lleva de 1-0 con 2 bases por bolas recibidas y una carrera anotada. El héroe del equipo del juego de ayer. Le están pichando con mucho cuidado, y cuando le dieron la base en la quinta entrada ahí se anotaron 2 carreras, Arturo, más todavía. Saludos mi cham, Iván Ayala y tu servilleta. Saludos a Roberto Pablo Cadena. Buena vida para nuestros algodoneros, saludos sin duda alguna y sin temor a equivocarme, son una pasión deportiva. Gracias a Roberto Pablo Cadena y al Bari Iván Ayala. No, saludote Pablo, sabe que cómo lo aprecio. Prácticamente pues y el Bari y el Bari y Paulino también, que jugaron conmigo allá en Rosales el último año que yo dirigí, Arturo. Tremendas personas, tremendos peloteros, y Pablo, de todo corazón deseo que este campeonato lo gane Delicias. ¿Por qué? En honor a mi compadre Roberto Cadena Velázquez, ¿verdad? Ojalá y Dios quiera que se nos haga. Ya cuando el campeonato llevó mi nombre, Pablo, fuimos campeones. Ahora le toca a mi compadre, Batazo profundo, rumbo al derecho central. La pelota pica. Viene una rumbo al plato, viene otra. Van a alcanzar prácticamente aquí a Eric Zagarnaga, Omar Jaramillo, veloz. Ya está en tercera, señor Juan Palafox Márquez, Miguel Ángel Holguín. Tremendo cañonazo allá por donde premia, ¿no? Fue fuera. Por poquito era, pero qué clase de batazo por Ray Center. Así es que 2 carreras más para el equipo de algoneros y el score se pone, Arturo, ya 9 carreras por 3 favor del equipo algodoneros. Bueno, pues aquí está respondiendo el equipo de la tercera zona, poniendo esto 9 carreras por 3. Adelante, Juanito. Sí, aquí está con la gran oportunidad, ahí siempre bateando oportunamente. Aquí Miguel Ángel Holguín, Arturo,
y poniendo 9-3, así es que 2 carreras producidas aquí más para Miguel Ángel Holguín con ese triple hacia allá hasta rumbo en Ray Center, Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos, tengo que acomodar unas cosas aquí, por favor. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato. No sé si me puedo despejar un poco la duda, Ramón Gallegos, porque están marcando imparable, pero yo no sé si se combina con un error del jardinero derecho, porque hay 4 errores del equipo visitante Pompín, pero ahí cambia el pitcher. Iván Hernández. Iván Hernández. Sí, Iván Hernández no lanzó por parte del equipo de los manzaneros de la sexta zona Cuauhtémoc. Bueno, ya el equipo de Delicias batiéndole un poquito más a los lanzadores del equipo manzanero. Tomado ventaja en esta sexta entrada. En su parte baja 9 carreras por 3. Aquí el zurdo Iván Hernández enfrentando al zurdo Luis Eduardo García. Cuarto en el orden, primera base. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento bajito. Sigan votando en el concurso de la competidora ferretera por el momento en el segundo. A ver, Pompín, ahí lidera qué fue. Miguel Ángel Holguín con 33, Omar Jaramillo con 32 y Carlos Rubio con 22. A ver qué pasó con esa jugada, Pompín. Ricardo de Luna, Mayor Ricardo de Luna, muchas gracias, Mayor, y un abrazo enorme para usted y su familia. Lanzamiento, strike a la esquina de afuera, 2 bolas, un strike. Saludos Arturo, ojalá pronto podamos ver a mi hermano Pablo Cadena como parte del cuerpo técnico. Suerte algodoneros. No, claro que sí, eso tiene que ser este año, debería de haber estado. Sinceramente, dudo por qué Pablo no está dentro del cuerpo técnico. Es lo que yo me he preguntado. Un saludo de su tocayo Pablo Durón. Quiero Pablo, te mando un fuerte abrazo, Aquí swing para la changa, 2 bolas, 2 strike. El mensaje me lo hace llegar Pablo Durón. Sí, porque fue el año anterior lo llamaron, Arturo, que para prepararlo, para que probablemente fuera más con el tiempo el manager de algodoneros, y ni siquiera fue manejador, fue jugador, fue llamado que le hicieron, y este año que es manejador, se lo gana Ley y no lo llevan. Digo, fue una injusticia muy grande, 2 bolas, 2 strike, 2 out, zurdo contra zurdo. Lanzamiento rumbo a la goma, ponche. Ponche sin tirarle para Luis Eduardo García. Se van 6 entradas completas de juego. Algodoneros hace otras 2 y toma ventaja de 9 carreras por 3. La pizarra de gorditas Lili más sabrosas y calientitas. Ganando Algodoneros 9-3, corte y regresamos.
Muchas gracias, de regreso el himno de Chihuahua. Bueno, ahí está el himno de Chihuahua. El equipo algodoneros colocado de home rumbo a primera. Y el equipo de los manzaneros de home rumbo a tercera. Después del himno de Chihuahua es el indicativo que estamos llegando a lo que puede ser el último tercio del partido. Así es, viene la parte alta de la séptima entrada, la pizarra, la competidora ferretera. Ganando el equipo algodoneros 9 carreras por 3. Quiero aprovechar también para mandar un saludo enorme al profesor Osvaldo Esparza Flores. Mi profe, abrazo, muchas gracias por estar en sintonía, seguramente apoyando al equipo algodoneros, apoyando nuestra transmisión. Y a Luis Eduardo García, saludos Osvaldo Esparza Flores, al profe. No, sí, un saludote allá, y a toda la gente de Julimes, toda la gente de Julimes allá, el profesor Alonso Pando y toda su familia, el profe Elio Morales. Me extraña el que no se ha comunicado con mensajes ni nada. Es mi tocayazo del alma, el contador público Arturo Enríquez Pando. Sí. Pasó, tocayo, ¿dónde andas? Yo la última vez que lo vi fue en el Face, una foto que estaba con Fabián Gaona allá en el estadio de los Cowboys. Sí, se fueron a ver los Vaqueros. Bueno, la última vez que lo vi, me invitó a desayunar, estuvimos platicando ahí en restaurante Magnoles, ahí la familia, ahí en el Hotel Baez, estuvimos platicando, charlando, pero hace tiempo que no manda mensajes mi tocayazo Arturo Enríquez Pando. Muy bien, se ve la parte alta de la séptima entrada. ¿Sí? Un saludo, Arturo, al contador público Arturo Enríquez. Bueno, de la gente que antes estaba en el INMUDEC, un saludo del tremendo contador público que, bueno, en lo que fue por la administración mía, bastante apoyo por parte del director del INMUDEC. En ese entonces, el contador Arturo Enríquez Pando. Century 21, Grandelice, si quieres vender, comprar o rentar Century 21, la mejor opción. Avenida Carlos Blake y calle Novena, fraccionamiento Imperial. Century 21, la empresa dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico y leche Zaragoza. El amor te hace crecer. Viene el turno para Juan Manuel Mainavecta. Se mantiene Jesús Manuel Carlos. Lanzamiento foul de botes conectado hacia la banda contraria. Arturo. Sí. Luis Treviso ahora cubriendo la segunda colchoneta por parte del equipo de los algodoneros. Sale del encuentro Jesús Gallegos. Son los cambios a la defensiva que por el momento tiene Francisco Arturo Mundo. Una cortesía de transmisiones automáticas Richardson. Se ubica por la avenida Fernando Baeza, número 1428. Y pues bueno, es el cambio que tenemos hasta el momento. 0 bolas, 1 strike. 0 bolas, 1 strike. Es verdad esa anécdota que me hacen llegar exactamente el indio aquí, el lanzamiento. A mí me lo contó Richie Morales, el del chivo que tenía amarrado. Que tiene un chivo amarrado ahí en la casa y que le habló a su esposa, le dijo: oye, Alfonso, tu chivo se está muriendo. Y él estaba ahí con unos amigos. Así es. Y le dijo: sí, también el tuyo aquí. Le está dando mate el billete, ¿verdad? No, sí, también sí. Sí, es verdad ese. A mí me lo platicó Richie una vez aquí en el estadio. Bueno, el tuyo ya pasó. Ya pasó a mejor vida. Ahí en la cantina. Sí, una bola, 2 strikes. Mi gran amigo, mi Poncho Gutiérrez. Cómo pasamos momentos inolvidables, Una bola, 2 strikes. Jesús Manuel Carlos listo. Lanzamiento rodado por tercera, se tira el tercero, nada. La pelota se interna rumbo al jardín izquierdo. Aquí abre Juan Manuel Mainadecti, el equipo de Cuauhtémoc. Se resiste, Juanito. Hay que darle chance a otro por el minigato. Algo le pasa, tenemos buena banca que también quieren jugar. Saludos a mis hijos Mon González. Saludos, Mon. No, claro que sí. Ahí está conectando imparable, su segundo imparable del partido para Juan Manuel Mainavecti de 3-2 en este juego. Cuando viene a batear Luis Ángel Nevares, que lleva de 2-0 en este partido en línea, la segunda para doble play y en la cuarta rola segunda y cayó en primera. Yo extra base, me preguntan si Jesús Gallegos lo dio con triple, pero ya estamos en el segundo concurso. Voten ustedes al 639-119 0100. Saludos para la familia Esquivel Linares y Hernández de Santiago de Elisa, de parte de la familia Santiago Montoya de Naica. Ellos están escuchando el béisbol, muchas gracias. Muchas gracias. 0 bolas, 1 strike.
Aquí para el bateador en turno Luis Ángel Nevares. Abre por primera Meneveite, aquí piden tiempo. Buenas noches, mi champ. No contó el extra base de Miguel Ángel Lurín para el premio de la competidora. Aquí está Vicente Rodríguez, que bueno, siempre es muy certero, ¿no? Y muy atinado en eso. Dice que estuvo más cargado al jardín derecho. Lanzamiento, aquí Machucón, sí, hacia aquí, atrás. El que manda aquí es Chente de la competidora Ferretera. Así es que él dijo que le fue un poquito a un lado, cargado más al jardín derecho. Así es que pues, ni modo, es el que manda aquí en ese aspecto, mi Chente. Siempre ahí, él sabe cuáles son las dimensiones de dónde a dónde exactamente. Así Sí, es casi pegó a la mitad de la pizarra, ¿verdad? Sí, por ahí sí, por ahí. Y es más cargado el central. Sí, es más cargado. El más contento que sea el último partido aquí en Delicias es Vicente, se me hace. 0 bolas, 2 strike. Aquí lanzamiento rodado rumbo al short, la toma el short, a segundo un out, a primera, quieto. Qué tiro aquí abierto de Luis Treviso y qué reacción al lado derecho para quedarse con la pelota de Luis Eduardo García, mostrando una gran defensa a la changa. No, pues siempre tuvo siempre un gran fildeador ahí en la inicial, ya tantos años cubriendo, empezó como jardinero y después pues ya cambió a primera base y tantos años. Ya automáticamente ahí un gran defensivo y sigue siendo tremendo bateador, gran chocador, ¿eh? Aquí hay dos aspectos que rompen el doble play. La barrida, por supuesto, de Juan Manuel Meneveite, que tiene que abrirse hacia el lado derecho Luis Treviso, y la velocidad de Luis Ángel Nevares. Sí, y luego también el rolling fue lento, Arturo. Sí, así que aquí va un elevado rumbo al jardín izquierdo, va el jardinero izquierdo, debajo de la pelota captura Miguel Ángel Holguín. Dominan Octavio el Toronjo Armendáriz, que abrió alineación por cuarta ocasión. ¿Te fijaste cómo le tiró mal a la bola con una curva? Iba por recta y le vino con la curva y nomás la chocó la bola. Restaurante de los Santos, aquí en Delicias, asesoramiento Soriana Mercado. Celebra tu cumpleaños, ven acompañado de 6 o más personas y tu desayuno buffet es gratis de lunes a domingo de 8 a 1. Y recuerden, ya tenemos también los domingos de 1 a 5, comida buffet. Aprovechelo. Hay 2 out. Ahora viene el zurdo a la caja de bateo, César Orduño, de 3-9 el dedo y no pudo sacarla del cuadro. En la primera entrada lo minan por la vía 63, short primera. En la segunda, ponche sin tirarle. Y en la quinta, dominado por la vía 33, un rolling donde estaba colocado Luis Eduardo García. Una bola, 0 strike, 2 out. Esta jugada apretada fue, ¿no? Que al final la perdió la changa. César Orduño busca imparable con 2 outs. Estamos en los terrenos de la séptima entrada, parte alta. 9-3 ganando Algodoneros. Mucha gente, Arturo, de todo el estado, no nada más de aquí y de Cuauhtémoc, de todo el estado. Muchísima gente, Del estado de Chihuahua, de la República Mexicana, nuestros paisanos. Sí, de la República Mexicana, sí, pues los amigos de mi hijo que vienen desde Monterrey, Arturo, fascinados anoche, y eso que llegaron en la séptima entrada. Dice que bueno que llegamos a esa hora, pero les tocó lo más fabuloso del partido, y luego hoy también aquí presentes. Lanzamiento, un saludo nuevamente, strike aquí el primero para César Orduño, a todas las madres de familia de los niños que fueron a la Ciudad de México. Sí. Muchas gracias, José Ramón Ramírez, me manda ahí la foto de todas. Esas grandes experiencias, Arturo. Yo que viví muchos años con la escuelita Sertoma, viajamos a todos lados, Arturo, muchos viajes, pues a Chente, ahí estaba Iván, su hermano, que siempre también Chente estuvo en la escuelita, pero fabuloso, nos la pasábamos, todas las familias completas, una gran armonía. Y te voy a platicar lo siguiente. Una vez que llevé un equipo de 13 y 14 años pesada a Tijuana, los llevaron los organizadores de ahí de la Liga Guaycura, que es una liga muy poderosa allá en Tijuana, a ver un juego de grandes ligas en aquellos años. Cuando estaban ahí los chavos en el estadio, me decían, oiga, es cierto lo que estamos viendo. Pues claro, muchachos, aquí están. Los llevaron nada más uniformados y sin pasaporte, les dieron permiso, su boleto y todo. Ese año le tocó jugar ese día ahí a los Cardenales de San Luis, que eran campeones en ese mundial ese año, y fue un juego de 1-0. Juegazo. Sí, juegazo, y luego que salía el mago José Smith, ya es que salía corriendo y echaba una maroma antes de empezar el partido. Sí. Aquí lanzamiento, 3 bolas, es un espectáculo. No. Fíjate, a mí me tocó verlo el primero. Venado Magui. Sí. Qué equipo aquel de mis Cardenales. A mí me tocó verlo primero cuando empezaba a Ozzie Smith, el mago, con los Padres de San Diego, a él y a Dave Winfield.
allá en Los Ángeles. Fue de los primeros partidos que yo vi en Grandes Ligas. El Mago. 3 bolas, 2 strike, aquí conectando de foul. Y ahí después lo cambiaron ahí a él, a los Cardenales de San Luis, por Gary Templeton, otro tremendo parador en corto. Y al final de cuentas, pues el que salió ganando fueron los Pajaritos. Ahí está el mote del Mago y las paradas cortas. Tocayo, aquí estamos escuchándolo. Saludos a Juanito Pompín y por supuesto a ti un abrazo. El contador público Arturo Enríquez. Ahí está. No me vaya mi tocayo, ahí está escuchándonos. Saludos, tocayo, no sé si estés en la granja ahí en Julimes. Un abrazo a toda la gente de Julimes. 3 bolas, 2 strikes, 2 out. Abriendo por primera Luis Ángel Nevares. Jesús Manuel Carlos listo, lanzamiento rumbo al plato. ¡Ponche! Abanica. Y se poncha aquí César Ordoño. Se van 6 entradas y media de juego. La pizarra del Codesa Alimentos con Centro Delicia nos dice ganando Algoneros 9 carreras por 3. Tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, que todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona, dedicada para ustedes esta rola. Viene la parte baja de la séptima entrada. Viene a batear el equipo de la tercera zona, Algodoneros. Vendrá el quinto en orden, el tercera base, Carlos Rubio con el número 16 en su espalda. De 3-1 el día de hoy. Ponche sin tirar en la primera entrada, dominado por la vía 6-3, short primero en la tercera. Y en la quinta, conectó imparable rumbo al jardín central, productor de 2 carreras de las 9 que tiene el equipo Algodoneros. Zurdo contra zurdo. Iván Hernández, listo, se balancea. Lanzamiento no es bueno. Agradecerle a todos los patrocinadores, por supuesto. Gorritas Lili, toda una tradición desde 1998. Más sabrosa ese calientita swing. Está aquí el primero. Adelante, Pompín. La ovación, Arturo, por el resultado de las pioneras. Así que oficialmente es triple el de Miguel Ángel Holguín. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Fuimos a investigar y es triple de Miguel Ángel Holguín. Una bola, un strike. Aquí lanzamiento bajito. 2 bolas y un strike, la cuenta para Carlos Rubio. Bueno, sus mensajes que hemos estado depurando poco a poco. Arturo, sí, la verdad, unos aficionados en lo que es las escaleras del sector izquierdo, sobre los banners que pusieron aquí, las lonas, en lo que es el pasamanos de las escaleras, pues la gente muy molesta porque dice que tienen que pararse para alcanzar a ver los batazos rumbo al jardín izquierdo. Sí, sí. Muy molesta la gente, ¿eh? Sí, es cierto.
Esos que pusieron ahí, esas Arturo. Ah, ok. Donde ya están subiendo ahí. Ah, pero y tienen razón porque los que están ahí no ven los batazos allá para el estilo. No, de hecho no se alcanzan a ver, mucha gente tiene que ponerse de pie para ver si pica, si la cacha, Pues creo ya, que se ve bastante. ya por lo pronto, ya para el otro año, mi Pompín, porque ya es el último partido. Fue lo que le dije a la señora yo y como que se molestó conmigo. Le digo, al próximo año, pero ¿por qué no ahorita? Le digo, no, ya es difícil, señor. ¿A dónde vas, Conejo Blas? No, porque necesitarían que estaras ahorita, pues ¿cómo ahorita? Lanzamiento abierto. Pero sí no pensaron en eso, sí es cierto. Carlos Rubio pensó que era pasaporte, le cantaron el segundo, 3-2, se tuvo que regresar. Buenas noches, Arturo, excelente trabajo narrativo. Quiero mandar un saludo para mi extrañable amigo Pascual Saldívar, que hoy está por Naica y ojalá un día puedan visitar el Mineral, ese pequeño museo de recuerdos. Daniel La Coyota Ríos, el profe Manuel Sáenz. No, pues un saludo al señor Pascual Saldívar, otro que lo tuve el honor de conocerlo, Arturo, gran persona, personaje ahí, muy impulsor del béisbol ahí en el Mineral de Naica, y que nos manda siempre mensajes allá de Guanajuato, allá yo creo que radica. Pues aquí le mandamos un saludo enorme y feliz estancia aquí en la región, en su tierra nuevamente. Está viendo lo que dicen de Naica, la otra es de las cosas maravillosas en todo el mundo, lo que hay, viene la mina de Naica. Sí, viene la mina de Naica, de las cosas maravillosas que hay en todo el mundo, cascadas, de muchas cosas, viene la mina de Naica ahí. Es impresionante un área de la mina. Sí, es impresionante. La verdad que, bueno, la cueva de los cristales, sí, algo así, ¿verdad? Exactamente. Fresquecito y toda la cosa, bueno, frito y toda la cosa. Yo cuando dirigí ahí y jugué también, y cuando jugué me decían, vente, vamos para invitarte. Y ya me han platicado con cuando lo bajaban, le hacían como una broma como que se iba a ir. No, le dije, no, gracias, así estoy bien. Así me quedo con la idea. 0 bolas, uno está en la cuenta para el Defonso Amaya. Se mantiene el zurdo Iván Hernández, viene el lanzamiento, sin strike el segundo, lo tienen contra la pared. Ahí el Defonso Amaya, gordita Lili. Tercer local, carretera panamericana, kilómetro 148 frente al Paraíso Dorado. Y Chicharrones, Carnitas Chicharrones de Anda, que cumple 17 años el día de hoy. Felicidades. Te ofrecemos diariamente carnitas de puerco, de ternera, chicharrones, morcilla, temblorosos y morcón. Le atienden Meme de Anda y familia. Serie 2 la cuenta para Poncho. Lanzamiento bajito abierto, una bola, 2 strike. Pues ahí el remedio casero de mi señora y la mano mágica de mi señor padre me han dejado transmitir a gusto el día de hoy. Aquí Edson me quiere, de repente me voy a parar y el doble. Hey, tranquilo, toda queda historia, por supuesto. La próxima semana, Dios mediante. Adelante, Pompín. Oye, Arturo, pero son remedios muy rápidos los que te dieron. Sí, yo te marqué a las 5:35, 5:40 y no, estaba completamente tu garganta cerrada. Me quedé sorprendido yo, ya cuando te escuché al aire, pues sí, luego se ve la buena mano casera y sobre todo pues también el conocimiento de tu señor padre. Debe de pasar la receta en Pasión Deportiva por la gente que anda enferma de eso. Sí, ahí tengo una cantidad de remedios porque me la paso así. Lanzamiento, batazo profundo, rumbo al jardín izquierdo, hacia atrás. Lejos, profundo, rumbo al jardín izquierdo. Allá cayó el Laica. Cuadrangular del Defonso Amaya con hombre a bordo. 11 carreras por 3. Clase de palo. Clase de batazo aquí del Defonso Amaya, un batazo elevadísimo, como por ahí se dice, elevado de Grandes Ligas, pero la bola voló. Cuadrangular del Defonso Amaya, que nomás lo cambiaron en el line-up y vuelve a responder como siempre, como toda la temporada. ¿Qué clase de cuadrangular? Estoy observando a Rogelio Rivera, Arturo, no se movió para nada ahí donde estaba, ni se movió el señor. ¿Por qué? Porque sabía que el batazo iba larguísimo. Así es que cuadrangular de 2 carreras del Defonso Amaya y esto ya está 11-3, todavía favoreciendo a los algodoneros. Ahí está, tomando ventaja de 11 carreras por 3, despertando el bateo del equipo algodoneros. Me gustaría saber la impresión de quien está en el terreno de juego. Pompín, ¿cómo lo viste? No, fenomenal, sobre todo Arturo, el despertarnos de Poncho Amaya.
Créeme que la plática que tuvimos con Fer Sano mencionaba eso, y dice, es que mira, si lo sientas, pues, batazo, ahora rumbo al jardín, sentó el jardín derecho, adelante. La pelota ya va rumbo al izquierdo. La agarró allá. Se quedó con ella Rogelio Rivera, Pompín. Nos mencionaba Freddy ese caso, mira, ok, sí lo entiendo que a lo mejor darle banca, pero también si le quitamos presión, poniéndolo un poquito más abajo, puede despertar. Ya dije que un poquito más sus piernas, que dejara el bateo largo. Y ayer empezó el contacto, eso su primer turno, produjo carrera, mandando la pelota hacia atrás, pero vimos que la pelota ya la estaba viendo y sus manos ya habían salido, porque Poncho le había dicho a Freddy que quería hacer el swing, pero se sentía amarrado. Y mira ahora ese batazo largo rumbo al jardín izquierdo, nos da justo por lo que es Poncho Amaya, porque yo lo mencionaba, no es malo, es un jugadorazo, es un jugador que da espectáculo. Y mira, en esta ocasión, conectando ese largo cuadrangular por todo el jardín izquierdo, que la gente se puso de pie para observarlo. Y aquí está ya bateando Luis Treviso, que entró a jugar a la intermedia en lugar de Jesús Gallego, su primer turno al bat. Así es para Luis Treviso, que está bateando aquí su primera oportunidad en esta parte baja de la séptima entrada. He tenido la oportunidad de saludar en par de noches, jueves y viernes, a sus señores padres. Hemos llegado por ahí a cenar mi esposa y yo, y he estado las dos ocasiones ellos aquí conectando de foul. Luis Treviso, matador zurdo con el número 1 en la espalda. Auto Cristales Lux. Si tu vehículo tiene un cristal rayado, estrellado, quebrado y cuentas con seguro, te apoyamos con los trámites. Trabajamos con todas las aseguradoras y con la mayor experiencia en el mercado. Somos distribuidor de fábrica. Agua Electropura Delicia, la mejor agua del estado, 474-2332. Surtimos a domicilio, abarrotes, empresas y maquiladoras. Aquí va uno rodado cerca del pitcher, no liga el pitcher, es el segunda base, tiró rumbo a primera, out en primera. Sócrates Marín le pone un poco de estilo. Aquí dominan a Luis Treviso por la vía 43, cayó el segundo mate. Sí, cuando viene a batear ahora el noveno en el orden, Eric Sagarnaga, que en este partido lleva de 2-1, triple conectado, un ponche recibido, una base por bola recibida, una carrera producida y 2 carreras anotadas para el parador en corto del equipo de los algodoneros de Delicias. Aquí apoyando a los algodoneros desde casa hermana de Chuy Gallegos. Saludos. No, saludo a toda la familia de Chuy Gallegos, que ese juego, el primer juego que va, qué clase de atrapada, todavía la estoy saboreando, Arturo. La veo cada rato y no. Jugada de grandes ligas, de grandes ligas para terminar el partido. Y ahorita el tremendo batazo. Ahí en Cuauhtémoc también, qué clase de cuadrangular. No, los jugadores menores del equipo, ahí está la gran ventaja que tiene el equipo algodoneros con esos menores que tiene, que son unos peloteros ya magníficos. 0 bolas, 1 strike. Lanzamiento bajito, Beto Jurado. Saludos, mi querido Beto Jurado. Hola, ¿son juegos sellados? Sí, son juegos sellados. Pero hay knockout en estos. Claro, sí hay knockout. Hay knockout todavía en la final, ¿no? Sí. A ver, ahorita vemos. Ahorita salimos de dudas. Una bola, un strike, 2 out. Lanzamiento bajito, pegado. Aquí para el bateador en turno, Eric Sagarnaga. El día de hoy de 2-1 con carrera producida y 2 carreras anotadas. Ponche tirándole en la segunda entrada triple. Anotó carrera en la cuarta. Recibió pasaporte en la sexta. Anotó carrera también. 2 bolas con un strike, 2 out. Para el triunfo. Sucursal Campanario, Avenida Fernando Baeza, número 7. El lanzamiento está aquí el segundo y pastelería con pastel. Calle Central Sur 101 470-0954 y Queso Los Pinos, el sabor que nos distingue. Estación Saucillo. 2 bolas con 2 strikes, 2 out en esta parte baja de la séptima entrada. Saludo enorme. Sí hay knockout en todo el torneo estatal, viene aquí en la convocatoria que tenemos aquí a la vista. Así es que ahí está, batazo al jardín derecho, va afiliando, mete el guante y captura y cae el tercer out. Aquí dice muy claramente knockout en el torneo estatal. Este se aplicará de acuerdo al reglamento de la FEMEBE, diferencia de 10 carreras en 7 entradas. O sea, es que sí, y el super knockout también se aplica en todo el torneo estatal de 15 carreras o más en la quinta entrada. Excelente, vamos a ir a un corte, se van 7 entradas completas de juego. La pizarra del Codesa Alimentos Concentrado y se nos dice: ganando Algodoneros 11 carreras por 3. Corte y regresamos.
cerveza bien fría en Caspor, vasos de hielo en Caspor, refrescos y botanas también en Caspor, rápido servicio a domicilio en Caspor, al 472-4000. Pregunta por nuestras promociones. Atención express en Caspor, mayoreo y menudeo, frente al Mercado Juárez. Parte alta de la octava entrada, Jesús Manuel Carlos enfrentando al tercero en el orden, Rogelio Rivera. Viene el lanzamiento, hay una línea, rumbo al jardín izquierdo, la toma Miguel Ángel Holguín, a base de piernas, va doblando rumbo a la intermedia, con doblete, jugando muy vivo aquí Rogelio Rivera. Claro, jugando como tal y como debe de ser, no importa el score, Arturo, hay que dar el 100% siempre. Aprovechó allá que Miguel Ángel Holguín fildeó un poco tranquilo, aprovechó ya a base de velocidad, hace su doblete ahí Rogelio Rivera, gran pelotero que va a estar, Arturo, jugando aquí en la Liga Premier de Softball, Totalmente con de el acuerdo. equipo de Atelamantes. Están platicando que hoy llegó el pitcher ese argentino, dicen que le dio un home run Alejandro Pineda, pero larguísimo, Cero bolas, una está en la cuenta. Derecho contra derecho, viene el lanzamiento, conectando un elevado, rumbo al jardín derecho, va el primera base, Luis Eduardo García, está abajo de la pelota, levanta el guante y captura el terreno del foul. De hecho, Arturo, muy cerca donde calienta a Carlos Castañeda por parte del equipo de los algodoneros de Delicias con su número 12 de los cerradores. Me imagino, aunque mucha gente dirá, pero ¿para qué? Hay que darle continuidad, ¿no, Juanito? Hay que darle su brazo No, aquí no hay que dar oportunidad de nada. Claro que sí, y sobre todo que suelta más su brazo, ¿no? Este jugador Carlos Castañeda, porque vimos que él tiene muchas ganas, Juanito. Yo lo vi el pasado en la entrevista. Créame que lo vi con muchas ganas, su cara se notaba, ¿no? Esa adrenalina, su rostro también con mucha adrenalina, entonces pues hay que aprovechar jugadores que traen ganas, ¿no? Como este Carlos Castañeda. No, así es, exactamente, pero... Saludos a Filiberto Lerma, saludos. Un abrazo, Filiberto, gracias por tu mensaje. Extrae el primero, Conrado Espinosa de Rosales fue el que ganó el concurso de la competidora oferta. Cero bolas, un strike aquí para el quinto del orden, primera base. De 2-1 el día de hoy, golpe en la primera entrada, en la tercera lo dominan, conectó imparable rumbo al jardín central en la sexta entrada, se quedó estacionado en tercera. Aquí tiene con un out en intermedia Rogelio Rivera. Cero bolas, un strike. Jesús Manuel Carlos listo, lanzamiento. Es malo, respetable, consideraba que el lanzamiento era bueno, y el mercado dice que no. En su turno anterior ya le cortaba la cabeza ya con esa línea a Jesús Manuel Carlos, Natura, donde encuentras proteínas, óxidos nítricos, quemadores y aminoácidos, bajando la plaza del Santuario y Delicias, Cinema Delicias. Estamos mejorando nuestras instalaciones para ti, ven y visítanos el cine de tu ciudad. Conectando de foul, aquí Javier el Pelín Hernández, ya lo ponen con una bola, 2 strike. Y burritos Lalos, quesadilla Lalos especial, chorizo, repollo, tomate y crema, consintiendo su paladar, le atienden Lalo y Norma Sapien. Ahí cerca el Seguro Social, una bola, 2 strike. Momentáneamente detenido el juego, 11 carreras por 3. Allá va Jesús Manuel Carlos. ¿Qué marcaron, Volco o qué? Le marcaron Volca a Jesús Manuel Carlos, mandaron al corredor a tercera. Así es. ¿Marcaron Volco o qué, Pompín? Porque va a ser un foul. Sí. No se te escucha. Sí. Ok, muy bien. Entonces ese fue Volk. Engaño. Sí, por eso, Volk. Sí. Pero lo marcaron muy tarde. Tú alcanzó a faulear eso es en cuanto se hace antes de lanzar, ya ahí lo marcan. ¿Lo marcó? Ah, entonces es Volk, pues. Así que engaño aquí de Jesús Manuel Carlos. Una bola, un strike, un out. Está en tercera Rogelio Rivera. La cuenta pareja aquí para el Piolín. Derecho contra derecho, se balancea el pitcher. Aquí viene el lanzamiento rumbo a la goma. Abierto el lanzamiento, parecía morder la esquina de afuera. Y respetable, escuchen. Se mete lleno con Rafael Lee Jr. Doctor Suchi, mañana domingo en el clásico del fútbol mexicano. 2 suchis de aguachile y 2 espumosas por 200 pesos. Marca al 639-132-40-93. Está delicioso, el sushi de aguachile. 2 bolas con un strike, un out. Lanzamiento swing a la esquina de afuera. 2 bolas con 2 strike y un out. Luciendo aquí con ese lanzamiento rápido a la esquina de afuera, luciendo mal ahí
Javier Hernández. Así que ya lo tienen con 2 bolas, 2 strikes. Hay un hombre en tercera, Rogelio Rivera. Y ya se prepara aquí Jesús Manuel Carlos para su siguiente envío hacia el plato. Cuenta pareja, listo Jesús Manuel. Lanzamiento bajito de piconazo, la pierde Alexis, la pelota se extiende hacia el lado derecho, va por ella y no pasa nada. Saludos Cham, a Juanito y Pompín, un abrazo en familia escuchándolos, ya toca el campeonato. Me da mucho gusto recibir mensaje de Alejandro Calderón. No, Alex Calderón. Un gusto enorme. Un saludo para Alejandro, que es hombre de béisbol. Se le extraña aquí, un saludote para él y eso que está en sintonía de Romántica 102.1. Un fuerte abrazo. Allá un elevado rumbo a tercera, va a tercera base hacia adelante, levanta el guante y captura. Daniel Borunda ya cubriendo la tercera base. ¿Fue de foul, no? Sí, terreno de foul. Ahí está Dani Borunda, fly foul. Sí, que entró en la defensiva en lugar de Carlos Rubio, Que ahorita tiene, mi Alex Calderón tiene un puesto muy importante. No, muy importante, sí. Muy importante. Felicidades, porque es el recaudador aquí en la ciudad de Delicias. Un saludote a Alejandro Calderón. Y pues es un hombre de béisbol siempre, Arturo. Tú ves que estuvo al frente aquí del equipo de Delicias. Cuando anduvo en el béisbol, de tú. Y ahora le hablo de usted. También para su hermano José Ángel Calderón, saludos. Sí, también. Siempre, Arturo. Sí, Calderón. Saludos al tremendísimo Grillo. Grandes amigos. Alejandro Corral, sexto entrenador de bateador designado. Hoy de 3-1, imparable rumbo al jardín central en la primera entrada, ponche, tirándole en la cuarta, abriendo tanda, y en la sexta lo dominan con elevado rumbo al jardín central. 0 bolas, 1 strike. La cuenta para él Jesús Manuel Carlos, llegando a las instancias de este octavo capítulo. Lanzamiento conectando un batazo atrasado rumbo al jardín derecho, en terreno de foul. Vino con velocidad, todavía con tremenda velocidad en la octava entrada aquí Jesús Manuel Carlos. 123 lanzamientos lleva ya Jesús Manuel Carlos. 123. Ahí está. Esta cuenta es un trabajo del ingeniero Edson Meléndez. Aquí a mi derecha. Sí, yo sé que él lleva todo ahí en la computadora. 0 bolas, 2 strikes, 2 out. Ventaja total y absoluta aquí para Jesús Manuel Carlos, que comenzó titubeante, ya llevado ya en las últimas entradas. Dice que no el umpire. Ya Jesús Manuel Carlos venía quitándose el guante rumbo a la caseta. Sí, ya iba rumbo a la caseta. 1 bola con 2 strikes. Ya van de 2 a 3 pichadas, Arturo, que le ha quitado en esta entrada Rafael y a Jesús Manuel Carlos. Debe tener cuidado el umpire de home. Si ya todo el partido la duda zona, pues déjasela hasta el momento. Sí, porque a veces las abren, a veces reducen la zona. Aquí lanzamiento bajito. Arturo, lee mi mensaje por si no me dejan ir a Cuauhtémoc, ingeniero Franco. ¿Cuál ingeniero? Ya lo leí uno. Arturo, lee mi mensaje porque si no me dejan ir a Cuauhtémoc. He leído todos los que me han mandado, Cham, se puede hacer que fue el asado, las carnitas. Saludos, Genaro Peña, saludos. También por lo de que me alivié la garganta, ok. Saludos a la Universidad de TCU. Lanzamiento de un rodado rumbo al chorro, imposible para Ixa Garnaga. La pelota se interna rumbo al jardín central, viene la cuarta carrera. Ahora el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, Juanito. Y la segunda carrera producida aquí para Alejandro Corral, Había empujado carrera él ya. Así es que es la segunda producida. Se molesta con el sigo mismo ahí Jesús Manuel Carlos porque le anotan esa carrera. Pero ya ahora sí, yo creo que es sacando esta entrada ya. Y sobre todo pues con esos lanzamientos dudosos, ¿no? Aquí viene Luis Fernando Villegas a la caja de bateo. Luis Fernando Villegas, saludos al Alamito, especialmente para José Nava y a Ever. Gracias. Saludos al Alamito, ya se lo había leído. Acá está. Juanito el Grande, saludos, gracias. No, gracias. Lanzamiento, un batazo rumbo al jardín derecho en terreno de foul. Un saludo para mi familia en Chihuahua, Parral y Cuauhtémoc, que están viendo el juego de parte de Ana Lilia Lugo. Gracias también. Un saludo. Ex compañera ahí en el Seguro Social. Saludos para Ángel Gabriel Hernández de Santiago, que hoy está cumpliendo 13 años en Delicias de parte de sus abuelos de Naica, Irma Montoya y Chava de Santiago. Gracias. El tremendo Chavita de Santiago, un saludote, mi Chavita. Saludote hasta Naica, Chavita, toda institución ahí como anotador del equipo de los Mineros de Naica,
Señor Juanito Palafox, añorado en mi tierra y este buen béisbol. Saludos cordiales a todos, a mi Naica querido y su gente, Pascual Saldívar. No, claro, un saludo al señor Saldívar, un gran personaje ahí en Naica. Siempre apoyando al béisbol, a esos trabucos que hacía siempre en el equipo los mineros de Naica. 0 bolas, 2 strike, lanzamiento. No le quiera esa esquina de afuera. Cham los tocó el gran batazo de Poncho por el jardín izquierdo. Vamos, Delicias. Este es el año, es de nosotros. Excelente transmisión. Saludos, Martín Hernández. Saludos, Martín. Fuerte abrazo. Vamos, algodoneros. Cham, saludos para ti, para Juanito. Manda saludos a California, Las Vegas, Nevada, Phoenix, Arizona y arriba Naica. Viejos calvos. Una bola, 2 strikes, 2 out. Aquí está Ponche al final. Y como la pierde, la toma aquí Alexis y va, algo están, a ver, me parece que fue foul. ¿Foul? Sí, allá va el sordo mundo, me parece que marcó foul. Ya Jesús Manuel Carlos ya estaba en la caseta, ahora sí ya estaba en la caseta, Me parece que está marcando foul, ¿no, Pompín? El primer momento, Arturo. Pues ya lo regresaron. Sí, es que la duda no sé por parte de quién existió. Rafael no tuvo ningún empacho en marcar rápidamente eso. ¿Qué marcaron? ¿Intentos de vuelta? ¿Volgo otra vez? Sí, porque está en segunda. Alejandro Corral estaba en primera. No, Volk le cantaron Volk, es que no cuenta la picheo. Molesto Jesús Manuel Carlos. Digo, sinceramente, no están jugando estos umpires, ni quien se note. Sí, también esa recta strike también lo ponchen como está el score. ¿Quién te va a protestar? No, se meten en problemas solos. Bueno, pues el segundo engaño. Aquí Jesús Manuel Carlos está en intermedia Alejandro Corral. Y la cuenta es de una bola, 2 strikes, 2 out para Luis Fernando Villegas. Se queda allá en la loma. Le da la palmadita a Jesús Manuel Carlos. Vamos a ver cuál será la indicación de Francisco Arturo Zurdo Mundo. Se meten. Víctor Hugo Chávez, no, perdón, está Luis Fernando Villegas. Sí, está ahí. Le espera Víctor Hugo Chávez, ¿verdad? En la conferencia de Zurdo Mundo ahí con todo el infiel. No es el único que está allá. Parece Dani Borunda. Los demás ahí en la conferencia. No sé si ya vaya a sacar a con cuenta una bola, 2 strikes, me parece que lo va a dejar. Sí. Vir Junior, barbería y peluquería, calidad que mereces. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. Corte de cabello con máquina, tijera, navaja, afeitado de barba completo, delineado con vapor de ozono. Plaza Bella en Delicias, patrocinador oficial del equipo Algoneros y Tractores del Norte. Es nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Me imagino que pues yo no sé, sinceramente. ¿Y quién fue el que se lo marcó, gente? ¿Cuál fue el que lo marcó? Una bola, 2 strikes, 2 out. ¿Cuál umpire? Aquí está Jesús Manuel Carlos. Yo no vi que marcara nada. Para enfrentar en una bola, 2 strikes a Luis Fernando Villegas. Estamos en la octava entrada en su parte alta. 11 carreras por 4. La diferencia cuando bateas oportuno. Los dos han conectado 10 imparables el día de hoy. Lanzamiento alto. 2 bolas con 2 strikes. Grupo DST en Delicias, creando patrimonio. Ya puedes remodelar tu hogar con tu Infonavit. Grupo DST 639-132-0042. La cuenta pareja para Fernando Villegas, que entró a batear por Víctor Hugo Chávez. 2 bolas, 2 strikes con 2 out. Círculo espera Juan Manuel Maynavecchia. Lanzamiento. Parece que lo golpeó o hizo contacto con el bat. La toma Jesús Manuel Carlos en lo que son personas manzanas. Tira rumbo a primera. Él dice que el contacto fue con el bat, pero el umpire dice que no. Sí, no, está marcando foul, creo. ¿Foul? Entonces picó de este lado, ¿sí? Sí, yo creo que picó a este lado. Porque la pelota termina. Se meten en problemas. Sí. Jesús Manuel Carlos ahora le dice a Sócrates Marín. Sócrates Marín se acerca, umpire de primera, a platicar con el pitcher. 2 bolas con 2 strikes, 2 out. ¿Qué habrá sido? Foul. La tercera bola. Golpe. Pues golpe, pues lo están revisando.
pero está ahí en el plato y todavía no suelta el bat. Me parece que aquí o es foul, más bien, o es la tercera bola. Veremos cuál será la indicación de Rafaeli. Pues la bola picó rápidamente fuera, Arturo. Ya después donde la tomó Carlos fue ya donde reposó la bola, pero primero picó en terreno de foul. Entonces marcó foul, pues. Bueno, sí, 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Gracias. Saludo a mi tocayo Víctor Villalobos, que le pase el remedio. Ahí después te digo de qué se trata, tocayo. Te mando un fuerte abrazo, 2 bolas con 2 strikes, 2 out. Está en la intermedia Alejandro Corral. Listo, Jesús Manuel Carlos. Ya está de costado el derecho. El lanzamiento rompa la goma, bajito. Picado el lanzamiento. Buen trabajo en la receptoría de Alexis. 3-2 sí, la buen cuenta. Trabajo. 3-2 la cuenta. Sí, se va a lo máximo aquí el bateador emergente Luis Fernando Villegas. Aquí que está bateando por Víctor Hugo Chávez, que se fue Víctor Hugo Chávez de 3-1 en este partido. No, se fue de... Saludo a Oscar Medina. Sí. Saludos, mi querido Karim, saludos. Lanzamiento rodado al pitcher, la toma el pitcher, va de nene, se la pasa a Luis Eduardo García. Festeja Jesús Manuel Carlos y se van 7 entradas y media de juego. Al final, el resultado es 11 carreras por 4 a favor de Delicias. Corte y regresamos. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. El octavo episodio viene a batear el equipo de la tercera zona Algodoneros, que gana 11 carreras por 4, 11 carreras por 4, la pizarra de la competidora ferretera. Sí, viene a batear aquí abriendo tanda por 5ª ocasión en el partido Omar Jaramillo, primero en el orden jardinero central, Iván Gándara segundo, el designado, el tercero Miguel Ángel Holguín, jardinero izquierdo, y se alcanza el cuarto Luis Eduardo García, el inicialista. Primer lanzamiento malo para el Potrillo, abriendo por 5ª ocasión la alineación del equipo de la tercera zona Algodoneros. Hoy de 3-2 con 3 pulseas y una anotada, zurdo contra zurdo, se balancea Iván Hernández, lanzamiento bajito abierto. Esas curvitas que le tienen a Jaramillo, que se las dejan ahí, las jala Rafael así hasta para el otro lado. ¿Te acuerdas del home run que dio ahí en Chihuahua? A un zurdo así le dejó una curvita colgada y ¡pum! Gravic, grabados y trofeos, 472-82-81, lanzamiento alto. Avenida Segunda Sur, número 6, local en Cinema Delicia. Reconocimientos, trofeos, medallas, jubilaciones, graduaciones, eventos deportivos, sociales y culturales. ¿Dónde más? En Gravic, aquí en Delicias. Más de 10 años nos avalan distinción y calidad en nuestros trabajos. Local en Cinema Delicias. 3 bolas sin strike. De costado el pitcher. Lanzamiento, ni el automático. Pasaporte aquí para Omar Jaramillo.
Sí, aquí está el pasaporte para Omar Jaramillo, que hasta este momento ya se va de 3-2, Arturo. Con un ponche recibido, un sacrificio, doblete y hit sencillo. 3 producidas, 1 anotada. Vendrá el turno para... Bueno, va a haber cambio de pitcher, corte, regresamos. Mariana, por favor. Plano lanzador por parte del equipo de los Manzanaros. Una cortesía de transmisiones automáticas Richardson. Muy bien, Rafael Aguilar, pitcher derecho del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Es el quinto lanzador que presenta hoy Humberto Rojas, con el número 56 en la espalda. Enfrentando al zurdo, se trata de Héctor Reza. Ya está Héctor Reza recibiendo la oportunidad. Se encuentra Héctor Reza, sale el minigato Iván Gándara. 0 bolas, 1 strike. Viene el pitcher, lanzamiento conectando de foul a la banda contraria. Rápido lo ponen con 0 bolas, 2 strike. Vendría Héctor Reza, Miguel Ángel Holguín, Luis Eduardo García. Y se alcanza, entonces sería Dani Borunda. 0 bolas, 2 strike para Héctor Reza. El tan mencionado Héctor Reza enfrentando a Rafael Aguilar. Pitcher derecho, listo. Se balancea el lanzamiento, esquina de afuera. 1 bola, 2 strike. ¿Tan mencionado o tan olvidado? Tan pues aquí mencionado y olvidado, fíjate. Héctor Reza, exactamente. Así es que aquí está Héctor Reza recibiendo su primera oportunidad en esta serie final. En lugar de Iván Gándara, ya lo tienen con 2 strikes, con 2 bolas, con 2 strikes. Ahora sí se empareja la cuenta, 2 bolas, 2 strikes. Aquí para Héctor Reza y corriendo en la inicial Omar Jaramillo. Juanito, si analizamos las repeticiones donde le cantan igual a Jesús Manuel Volk. Ah, ok, es que aquí pensé que decía otra, es que no dice Volk. O engaño. Lanzamiento sí son porque no hace pausa. Sí, puede ser, sí, exactamente. Hay varios otros lanzamientos con gente. Sí, que tiene que detener. Cuando presenta tiene que detener, hacer una pausa y luego ya lanzar. 2 bolas, 2 está en la cuenta para Héctor Reza. Aquí está Héctor Reza con su primera oportunidad. Aquí viene Rafael Aguilar, lanzamiento pegado para el zurdo. Lo lleva a cuenta máxima de 3 bolas con 2 strikes, sexto lanzamiento ya de Rafael Aguilar el día de hoy. Sí, aquí viene el siguiente lanzamiento ya en cuenta máxima. Aquí Héctor Reza esperando ya el picheo de Rafael Aguilar. Viene el lanzamiento hacia el plato. Lanzamiento, pasaporte, así que no hay out. A la intermedia Omar Jaramillo. Y en primera está precisamente Héctor Reza. Sí, exactamente, así es.
Jardines de Fátima, contamos con 5 capillas, el lugar ideal para el descanso eterno, 472-33-13. Y Green Limón, la mejor nieve ahora en Delicias. Pregunta por nuestra variedad para todos los gustos, crepas, cheesecake y malteadas. Plaza Oasis, aquí en Delicias. Viene Miguel Ángel Holguín. El día de hoy Miguel Ángel Holguín de 2-1, con 2 producidas y 1 anotada, lanzamiento alto. Recibió pasaporte en la primera entrada, se quedó estacionado el cojín de segunda. Abrió tanda en la tercera, lo minan por la vía 1-3, pitcher primera, pasaporte abriendo tanda en la quinta, anota carrera y conectó triple en la sexta entrada, que es donde produce las 2 carreras. Aquí viene el lanzamiento para él, conectando un batazo, rumbo al jardín derecho, es corto, va al segunda base, va al derecho, segunda base, el derecho, va a ser el derecho, levanta el guante y captura la carrera. Llegó barrido ahí también el segunda base, pero fue para el derecho, Juanito, que se quedó con la pelota. Corrió bastante acá el jardinero derecho, al final le llegó, mete el guante. Allá César Orduño captura, así es que cae el... Me parece que es Arturo González. Sí, está. Ya lo sacarían, ya no estará él. Es el 33, me parece que está la defensiva Arturo González, ahí que se voltee. Sí, Arturo González en el derecho, Sam. Ok, muy bien. Hombre, ya traigo en mirada de águila, vato. Acuérdate. No, es que la ayuda de tu tío también, pues también te benefició mucho. Sí, con la mirada y con la garganta de tu papá y tu señora. Sí, y luego estoy festejando con mi tío Julio, 70 años el día de hoy. Lanzamiento, hay una línea rumbo al jardín derecho, la pelota. Se abrió. Se abrió de foul. Se abrió de foul, ya iba doblando de tercera rumbo al plato y de segunda rumbo a tercera Héctor Reza y Omar Jaramillo. Así que a regresarse. Sí, a regresarse, exactamente. Adelante. Tony Flores ahora en el jardín central. Ok. Tony Flores y Arturo González en el derecho. Los cambios a la ofensiva que presenta el manejador Humberto Rojas. Mencionarte, créeme que un cementerio está más alegre que el dugout del equipo de Cuauhtémoc. Me imagino. Lanzamiento strike a la esquina de afuera. Para el zurdo Luis Eduardo García, cuarto en el orden. Luis Eduardo hoy de 4-1. Tiene carrera anotada, lo dominaron en la primera entrada con elevado rumbo al izquierdo. En la tercera, por la vía 43, conectó doblete. En la quinta entrada anotó carrera y viene a ser ponchado en la sexta sin tirarle. Aquí lanzamiento, cuidado, casi lo golpea. Una bola con 2 strikes. Restaurante Los Santos, estacionamiento Soriana, Mercado, calle Tercera Poniente 1501, programas de pasión deportiva todos los jueves en Restaurante Los Santos a las 8:30. Dios mediante, este próximo jueves no va a ser la excepción. Veremos a ver a quién invitamos. Ya sería que nuestro 6º programa en Restaurante Los Santos. Lanzamiento aquí. Ponche tirándole para Luis Eduardo García. Sí, aquí una recta por el centro, ahí abanica Luis Eduardo y se va ponchado para el segundo out. Cuando viene a batear ahora Arturo, viene ya por primera oportunidad en el partido. Viene Daniel Borunda en lugar de Carlos Rubio. Carlos Rubio, que al final de cuentas se va de 3-1 con 2 carreras producidas y 1 carrera anotada. Carlitos Rubio, ¿eh? Vamos a ver el turno para Daniel Borunda. Su primera participación en esta final. Tiene 313 milésimas de bateo, 5 imparables, 4 carreras anotadas, 2 carreras producidas, 5 ponches. Daniel Borunda, serio. Una persona callada, muy trabajador, muy profesional. Dani Borunda aquí está en su oportunidad en la final, conectando un batazo largo rumbo al jardín derecho en terreno de foul. Parte sí, baja de la octava entrada. 11 carreras por 4, finalizando esta entrada. El Goneros vendrá por 3 out para sacar una victoria importantísima para llevar ventaja a Cuauhtémoc 3-2. Se vea difícil, pero por el momento lo está haciendo. Hay que ser respetuosos porque el béisbol... Uy. No, esto no se acaba hasta que se acaba, como decía el gran Yogi Berra. Alegrías, triunfos, victorias que se pierden a falta de un out, créamelo. Lanzamiento pegado, golpeando aquí Dani Borunda, no lo golpea. Una bola, un strike. Entonces, bueno, pues Algodoneros haciendo un buen trabajo. Este partido ya con una mayor ventaja, sobre todo a diferencia del jueves y viernes. Algodoneros que comenzó perdiendo el partido 2 carreras por 0. Y que al final, bueno, pues que su Manuel Carlos empezó a meter el brazo, empezó a mejorar notablemente. La ayuda, por supuesto, también de su bateo.
Repito, el día de hoy los dos equipos han conectado 10 imparables. Sí, 10 imparables exactamente. Y son 7 carreras de diferencia. Sí, la gran diferencia es las oportunidades, batazos oportunos a la hora 0. Viajes Ticket Center, estamos listos. Elías Castillo y familia para viajar el próximo viernes rumbo a Cuauhtémoc. 639-119-0911. Olag Empresa de Cama, mantenimiento mecánico y eléctrico y leche Zaragoza. La Morte hace crecer una bola, 2 strike, 2 out. Listo el pitcher, se balancea. Aquí viene el lanzamiento rumbo a la goma. Parecía morder la esquina adentro, dice que no era umpire, así que aquí la cuenta para Dani Borunda, 2 bolas, 2 strike, 2 out. 17 lanzamientos ya de Rafael Aguilar. Comenzó Rogelio Gándara, después Ramón Jusaino, Ricardo Barraza, Iván Hernández y ahora está Rafael Aguilar. Quinto lanzador que presenta Humberto Rojas el día de hoy. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento alto, le lleva cuenta máxima, 3-2 con 2 out. Siguiente lanzamiento rumbo al plato, a salir corriendo todo el mundo. Sí, parado rumbo a tercero, Omar Jaramillo, rumbo a la intermedia. Sí. Héctor Reza en la famosa cuenta del cubano. 3-2 con 2 out, Daniel Borunda. Colocado ya como quinto en el orden y en la defensiva en tercera base. De costado Rafael Aguilar se pone de acuerdo con Víctor Hugo Chávez, se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato, rodado rumbo al short, aguanta volteado, nada, la pelota se interna rumbo al izquierdo, doblando de tercera rumbo a Jaramillo, no sé si le hace confianza por ahí Juan Manuel Meideveitia, cuando mete el guante a ras de suelo hacia el lado derecho, la pelota se le va por abajo, Juanito. Sí, para mí que es hitter, duro, iba muy, el rolling muy duro, iba cargado hacia acá a la tercera. Y para mí que eso es un imparable, ¿eh? Así que anota Omar Jaramillo. Sí, es hit, sí. Se va rumbo a tercera. Carrera producida para Dani Borunda. Sí, carrera producida para Dani Borunda. Hombres en las esquinas. Responde aquí Daniel Borunda, Pompín. Que te iba a mencionar, por lo pronto pues Héctor Reza con el pasaporte y ahora Dani Borunda con ese imparable. Créeme que me da gusto, sobre todo por el equipo de los Goloneros, porque quiere decir que también la banca tiene mucho nivel para participar en una gran final. Elevado rumbo a primera, va al primera base, levanta el guante y captura. Dominan con fly al 13, Ildefonso Amaya. Se van 8 entradas completas de juego. La pizarra de gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Ganando Algoneros 12 carreras por 4, viene por 3 out. Veremos qué dice el equipo de Cuauhtémoc. Buena entrada. Algoneros por 3 outs, se mantiene, sí, se mantiene. Después de 133 lanzamientos el día de hoy. En el centro del diamante, el derecho Jesús Manuel Carlos, señor Juan Palafox Márquez. ¿Cómo la ve?
Se me hace que yo creo ya, Arturo, ya no debes de forzarlo mucho, ya él agarró mucha confianza, pero ya ahorita su brazo ya no lo debes de forzar. De 120 lanzamientos hacia arriba es donde empieza el peligro, ¿eh? Entonces, toda la poca actividad que ha tenido. Sí, o cuando estás un juego muy cerrado, pues lo puedes dejar porque dices, no, el juego está un bateador, es muy duro. ¿no? Pero ahorita ya yo creo que es conveniente que lo saquen para que el público lo reconozca y le dé sus aplausos, Arturo. Lanzamiento bajito, meten aprietos Alexis por la lo receptoría. Por lo importante del partido, Una bola, 0 strike. Además tienes que darle actividad a tus pitchers de relevo, por ejemplo, claro. Carlos Castañeda, que nada más le dio, nada más le tiró un bateador con el primer juego. Entonces, ellos también tienen que estar activos. Tienen que estar activos para el próximo juego. El juego ya está para que ahí tienes a tus dos mejores relevistas en la banca. Está Carlos Castañeda y está Isaías Ornelas. El que trabajó menos fue Carlos Castañeda, que ese es el ideal para que venga ya, porque ya a estas alturas del brazo ya se está forzando, Oiga, Juanito, y luego el escorte pues se presta que le hagan como en Cuauhtémoc, ¿no? Con el cambio que trajeron en el último bateador a Juan Carlos Sosa. Sí, ¿verdad? No. Lanzamiento a la esquina afuera, una bola, un strike. Y sí se salieron, ¿verdad? Pues, ¿qué le puedo decir? Pero aquí, por eso es lo que digo, aquí ya era porque lo hubieran sacado, porque ya son más de 130 picheos. Sí. Una bola, un strike. Viene el pitcher. Aquí el lanzamiento en curva. Cruza, dice el umpire. Strike el segundo. Pues yo creo que, o probablemente Arturo no haya querido, pero ahí no es que él quiera, pues el manejador debe cuidarlo porque la semana que entra viene lo bueno. Sí, aparte en una serie aparentemente con la posibilidad de 2 juegos, lanzamiento abierto. Exacto. Aunque Algodoneros gana el viernes, si gana el día de hoy por supuesto, pero puede ser un partido entre el momento, una serie de 7 juegos. Vamos a echar a volar la imaginación. Y tienes pues otro brazo como Jesús Manuel Carlos disponible, ¿no? Exactamente. 2 bolas con 2 strike. Jesús Manuel Carlos listo. Juan Manuel Medina Víctor, octavo en el orden, parador en corto. Hoy de 3-2. Se va a lanzar el pitcher. Viene el lanzamiento. Allá un batazo corto. Román el jardín central. Viene hacia adelante Omar Jaramillo. Levanta el guante y captura. La hay el 8 para usted que nota 2 outs. Está el equipo de la tercera zona, Algodoneros. Pues no se ve movimiento aquí que lo van a sacar, Si te dijera, Arturo, Juanito, de que mínimo unos 7 u 8 peloteros ya sin jersey. Vaya, mira. Uno sin chorro. Bueno, ya, pues como quienes entregando el partido aquí el equipo de Cuauhtémoc, pues creo que no hay que rendirse hasta el último, ¿no? El marcador está algo amplio, pero pues sí, la garra hay que mostrarla todo, en todo momento. Entra Francisco Arturo el zurdo Mundo. Entra el zurdo Mundo a platicar con Jesús Manuel Carlos. Quedan 2 outs. Este es el último juego del equipo Algodoneros aquí en casa en esta temporada 2018. Y por el momento sacando un extraordinario resultado, buscando sobre todo, va a ser todo para Jesús Manuel Carlos. Va a ser todo para Jesús Manuel Carlos. Vamos a ir un corte y regresamos. Carlos Castañeda me parece a la distancia. Vamos a ir un corte y regresamos. Ahí está la ovación. Permíteme tantito, Mariana, ahí está la ovación. Vamos a ir un corte y regresamos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, haciendo juego, sin oportunidad los vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos a
Yo creo que Raúl Ruiz, ¿no? Lanzamiento rumbo al plato, foul. Hay cambio de bateador. Giovanni Trejo, Arturo. Giovanni Trejo, y hay cambios en la defensiva también del equipo algodoneros. Me parece que en el izquierdo está Raizel Delgado y en el derecho no sé si es Raúl Ruiz. Giovanni Trejo. Sí, Giovanni Trejo por Luis Ángel Nevares. Con G, Giovanni Trejo. Y bajaron a primera a Ildefonso Amaya. Poncho Amaya. Así que hay un out, una bola, un strike, un out, novena entrada, parte alta. 12 carreras por 4 ganando el equipo de la tercera zona algodoneros. Carlos Castañeda de costado, viene el lanzamiento rumbo al plato, conecta de foul. Aquí Giovanni Trejo, una bola con 2 strike. La afición lo siente, lo sabe. Último partido de esta temporada en el gran estadio de Delicias. Aquí está la labor, Arturo, de Jesús Manuel Carlos. Lanzó 8 entradas, 1 tercio, se enfrentó a 35 bateadores, le hacen 4 carreras, 4 limpias, le conectan 10 hits, golpea 1. Lanzamiento, ponche. Sin tirarle. Sin tirarle, exactamente. Ponche sin tirarle. A un out del equipo algodoneros de lograr una victoria importante en este quinto compromiso. Llegó de Cuauhtémoc con desventaja de 2-0. Ganó el jueves, ganó el viernes y aquí está a un out de ponerse a un partido y obligar a Cuauhtémoc a ganar los 2 en su casa. Hay 2 out, Carlos Castañeda enfrentando. Pero fíjate, Arturo, la gran labor aquí que tuvo lo que Jesús Manuel Carlos en todo el partido no concedió ni una base por bolas, únicamente golpeó a Javier Hernández en la primera entrada. Esa fue la gran labor que tuvo Jesús Manuel Carlos, que su control ahora empezó titulante pero fácil. Rodado al Chor, la toma el Chor, va al tiro rumbo a primera. Por la vía 63, el equipo algodoneros gana el día de hoy 12 carreras por 4. Se pone en ventaja en la serie 3-2. Extraordinario trabajo aquí ante su afición, ante esta gente valiosa y sobre todo entregada a su equipo naranja. Hoy le entrega una barrida de 3 partidos bonitos, sensacional. Algodoneros, ventaja importante. No, pues la serie dio la vuelta, Arturo. ¿Y de qué forma dio la vuelta? Después de ir perdiendo 2 juegos a 0. Se decía que probablemente no se llegara al sábado. Pues ahora, Arturo, las cosas cambiaron totalmente. 2 partidazos. El primero 1-0, el segundo ayer con ese tremendo cuadrangular de Miguel Ángel Holguín para dejar en el terreno en la 12ª entrada al equipo de los Manzaneros. Y hoy, Arturo, se empezó perdiendo 3-0, pero después enseguida, Arturo, se compuso y la gran ofensiva del equipo algodoneros se hizo presente. Así es que ahí demostrando también Jesús Manuel Carlos que ahí estaba, tenía unas ganas enormes de sacar la casta. ¿Y qué forma de sacarla, Arturo? Hoy da únicamente un golpe, no dio ningún pasaporte, pero el soporte que tuvo de su equipo a la ofensiva, un equipo que se vio muy completo, Arturo. Y hoy me comentaba mucha gente, mañana vamos a ganar más fácil. Y yo pues tenía mis dudas porque los partidazos que dimos, pero hoy, Arturo, después de ir perdiendo 3-0, se levanta el equipo y gana contundentemente 12 carreras a 4. Así es que ahí está. Muy bien, el señor Juan Palafox Márquez, no sé, Ramón. Sí. Gallegos, adelante. Si me permites, poquito, Arturo, vamos a hacer por aquí una entrevista. El jardinero derecho del equipo de los algodoneros, Poncho Amaya para Romántica 102.1 con Arturo Baeza y Juanito Palafox. Llega el despertar de Poncho Amaya en nueva cuenta. Así es, no me di por vencido, ¿verdad? Ha sido difícil, pero ahí estamos en la pelea. Estamos 3 arriba, falta 1 por ganar, que es el más importante.
era un reto fuerte que tenía después de venir de Cuauhtémoc, ¿no? Con 2 derrotas y bueno, obtener 3 victorias en casa. Así es, como te repito, aún no se ha ganado nada. Sin embargo, hay que disfrutar también las victorias, como las derrotas. A veces nos dolió la derrota del sábado allá, que más quisiera ahorita se hubiera acabado el juego, le hubiéramos quedado campeones. Pero el béisbol es así, el béisbol es muy bonito. Nos dejaron vivos el viernes, nos dejaron vivos ayer y hoy nos sentimos más sueltos y ahí está el equipo que nunca ha perdido la fe. Poncho, la pregunta obligada, ¿qué pasaba con Poncho Amaya? No, pues estaba presionado yo solo de más, ¿verdad? Queriendo hacer de más y pues eso conlleva hacer swings de más, a estar pensando, todo eso, pero pues ya quedó atrás. La verdad que lo importante es que el equipo ahorita está arriba, no me interesa lo personal y pues ahorita el ser campeón se borra todo, nadie se va a acordar de nada. La afición respondió en los 3 partidos y más el día de hoy y sobre todo la directiva también, ¿no? Accesible con la afición para el 2-1. Sí, así es, un agradecimiento a toda la afición que nunca nos ha dejado solos, ni nosotros a ellos. Ahorita estamos a mano, sin embargo, vamos por ese campeonato tan anhelado, un juego más, un escalón más y con toda la fe del mundo. Ahora pensando en Cuauhtémoc, una casa difícil. Así es, ahorita estar con la mente fría, festejar este triunfo primero que nada y saber que aún no hemos ganado nada, estar concentrados y pues sí por ese juego, que es el más importante. Muchas gracias, Poncho. Ánimo, muchas gracias, un saludo Juanito y a Arturo. No, pues échale ganas, mi Poncho, muchas gracias. Muy contento el jugador del equipo de los algodoneros y créeme que yo lo mencionaba, no es malo, a mí me gusta mucho ver jugar a Poncho Amaya por su entrega, por su manera de jugar y bueno, es lo que tenemos en estos momentos. Aquí el equipo de los algodoneros le dio una vuelta a lo que es todo el cuadro para pues, entregarse, ¿no? A lo que viene siendo toda la afición que vino a apoyarnos. Fue la noche del día de hoy aquí en el Gran Estadio Delicias y pues quería llevarse esta victoria importante para ellos, importante para ellos. Y bueno, una cuenta, Carlos Castañeda para Romántica 102.1, pues un marcador más tranquilo, ¿no? Pero al final de cuentas venir a cerrar y hacer chamba. Sí, así es. Ya viste la gran labor que hizo Jesús Carlos, nos sorprendió a todos, la verdad. Venía a buen ritmo, empezó un poquito titubeante, pero gracias a Dios se dio el resultado. Mira, ya bateamos, gracias a mi Padre Dios, el equipo ya está más animado. Ahora vamos por el objetivo allá. Primeramente Dios, no es fácil ir allá y ganar un juego, pero ese es el objetivo, ir a ganar un juego allá. Lo imposible se hizo posible, ¿no? Claro que sí, los 3 juegos que teníamos que ganar y lo hicimos, mira. Ahora falta el más difícil, el último, el cuarto, y vamos por todo. Muchas gracias, Carlos. No, a ustedes y un saludo para toda la afición. Bueno, aquí está el tremendo Carlos Castañeda con su número 12. Pues la afición del equipo de Delicias ya se vino, como luego decimos, a invadir a lo que viene a ser todo el terreno de juego para llevar a cabo junto con los jugadores lo que viene siendo el festejo aquí en la casa del equipo de los algodoneros. Vamos a ver si me permite aquí una entrevista a Freddy Rosario, coach de bateo. Freddy, una entrevista para Romántica 102.1. El señor Arturo Baez y Juan Palafox te escuchan. Se logra el objetivo y sobre todo pues destacando la ofensiva del equipo algodonero. Pues sí, muchas gracias por la entrevista, pero todo el que vio los 2 juegos de la semana pasada pues se dio cuenta que sin quitarle mérito pues el béisbol le dio bastante a ellos y a nosotros nos dio muy poco. Pues esperamos que poco a poco los jugadores fueran reaccionando según se vayan manifestando los juegos y pues claro que veníamos seguros de ganar los 3 juegos en casa. ¿Qué se trabajó durante la semana después de lo que pasó allá en Cuauhtémoc? Pues se trabajó más, en vez de físicamente, se trabajó más con la mente, de que se crean que si es posible y que si nos pasamos el año entero bateando, no es posible que en la última serie pues dejáramos de batear, que no pasaba nada y que ir por ese campeonato tan añorado por la afición de Delicias. Despierta Poncho Amaya, no llamar la atención esto porque es el tercer bat del equipo algodoneros. También despertó Omar Jaramillo, si lo viste bien, pues con ellos más fue que se enfocó porque tuvimos una plática que se habló y que vio Arturo Baeza, donde ellos prácticamente hasta lloraron por la presión, por querer hacer de más, pues simplemente como te dije, hablando mentalmente con ellos, trabajando en la mente, pues hace que ellos simplemente vayan a disfrutar el juego y a ser simplemente parte del equipo. La ventaja de 3-2 no es descansar, es trabajar más para ir por el cuarto. Pues trabajar más fuerte por ir por el juego del viernes nada más, no llegar al 7º juego porque sabe que un juego lo puede ganar cualquiera. Es lo que estamos planeando ahora, ver cómo se trabaja entre semana para que ellos vayan más fuerte mentalmente, porque acuérdate que el público va a estar en contra ahora y el público pesa. Invitar a toda la gente que vaya a apoyar a Delicias a Cuauhtémoc. Pues sí, invitamos a toda la gente que hagan lo que han hecho todo el año. Han ido donde quiera que jugamos, nos han apoyado todo el año y el último juego que va a ser el viernes, pues que vayan a apoyarnos para que vengan en caravana con nosotros. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias a ti. Con las palabras de Freddy Rosario, que viene siendo
coach de bateo del equipo de los algodoneros de Delicias. Ya lo mencionaba, así el caso también de Omar Jaramillo, que despierta la tradicional oración. Y mira toda la afición, Arturo, llama la atención que guardan lo que viene siendo el respeto para el equipo de los algodoneros. Y por los últimos, ¿no? Lo que viene siendo la última porra. Y claro, a un gran jugador, ¿no? Como lo tuvieron dentro del logout. Y ahora pues a lo mejor no participando, ¿no? Como jugador, pero siempre apoyando a su equipo, que es el tremendo Miguel Ángel, el Nini Carrillo, que bueno, aquí se encuentra con ellos y disfrutando de lo que viene siendo el rey de los deportes y apoyando a ese equipo de la tercera zona, que bueno, ya se logró el objetivo, lo imposible pues se hizo posible. Andamos buscando al tremendísimo José Manuel Carlos para realizar una entrevista, pero bueno, toda la gente ya aquí pidiendo autógrafos, pues entre ellos también a Chilo Rocha, a Omar Jaramillo, también solicitada por todos los aficionados, Jesús Gallegos, bueno, entre otros, repartiendo bastantes autógrafos aquí a toda la afición, que ya más dieron lo que vienen haciendo todo el torneo de juego, Arturo. Bueno, buen trabajo, Pompín, te lo agradezco mucho. Se ha terminado la temporada aquí en casa para el equipo algodoneros. Ahora pues el propósito es ir buscar ese anhelado cuarto compromiso para ese título tan ansiado que sería el 14. Lo han dicho perfectamente tanto Ildefonso Amaya como Freddy Rosario y Carlos Castañeda. Se viene el más difícil, ese cuarto juego que va a pelear con todo el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc también. Pero se hizo la tarea, créanme lo que no era fácil, esto era paso a paso. La ilusión después de haber ganado ese gran partido de una carrera por 0, sensacional. Lo de ayer, ¿qué les puedo decir? En extra inning, con el cuadrangular de Miguel Ángel Olín, que le regresó la esperanza a la afición y al equipo algodoneros. Y lo que hicieron hoy, su bateo despierta. Jesús Manuel Carlos comenzó titubeante, si bien es cierto, pero poco a poco empezó a agarrar el ritmo y se ha logrado la victoria. Va a ser una semana que seguramente se va a trabajar diferente lunes y martes, y como va acercándose la fecha viernes, pues ya los jugadores en el compromiso total. Falta ese pasito nada más, un paso, veremos a ver qué sucede. Juanito, muchas gracias. No, pues gracias, y pues ahí está la gran reacción del equipo algodoneros y todo el mundo que pueda ir el próximo viernes a apoyar a los algodoneros hasta allá, hasta la ciudad de Cuauhtémoc. Hay que ir. Aquí demostraron que tienen casta para llegar lejos, así es que el próximo viernes, con el favor de Dios, los esperamos allá en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, para ir a buscar ese triunfo que tanto necesita aquí la afición. Arturo, adelante. Me preguntan aficionados sobre qué dinámica habrá por parte de Pasión Deportiva para ir a Cuauhtémoc. Vamos a trabajarlo, yo creo, a partir del lunes. Él estará informando en el programa a ver qué podemos hacer para el próximo viernes, como lo hemos hecho en esta postemporada siguiendo el equipo algodoneros. Muy bien, me preguntaban eso, ya les dije que estuvieran al pendiente del espacio deportivo para que estén ahí al pendiente de ellos, y agradecerte nueva cuenta, Arturo, el espacio, al STIR, a Sigma Radio y obviamente a todos los compañeros que conformamos esta crónica deportiva. Algo cansado por las escaleras, saludos. Adelante Ramón Gallegos, Rayos Pompín, el terreno de juego. La figura del señor Juan Palafox Márquez, aquí a mi lado izquierdo. Gran apoyo, por supuesto. Al lado derecho, el ingeniero Edson Meléndez en el trabajo de YouTube y todo lo que es las redes sociales. A mi compañera, una de las voces más hermosas, por supuesto, siempre en frecuencia de Sigma Radio Delicias, Mariana Trejo. Mariana, un abrazo enorme, descansa. Algodoneros ha hecho el trabajo el día de hoy. Al STIR, a la señora Olga Lidia Mimeda Campos, muchas gracias. A mi jefe, el licenciado José Luis Chavero, de Sigma Radio Delicias. Se despide ustedes, servidor yo de amigo Arturo Baeza Rosete. Este quinto juego es para el equipo naranja, sin duda alguna, y sin temor a equivocarme. Ustedes aficionados forman parte también de esta gran pasión deportiva. Pásenla bien, abrazo enorme.